Egun on guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte udalbatza honetara. Lehenengo eta behin eta zoritzarrez beste behin ere minutu bateko isilunea egingo dugu. Sexo indarkeria dela eta azken aste hauetan eraildako emakumeen oroimenez. Beraz, eskatuko nizueke zuti jartzea eta minutu bat egotea. Ondo. Orain emango diogu hasiera udalbatza honi. Lehenengo puntua da 2016ko ekainaren batean, uztailaren batean eta 22an eta irailaren 9an egindako bilkuren aktak irakurri eta onestea, ez dakit norbaitek zerbait esaterik duen. Bestela ontzat emango ditugu, onartzen dira. Beraz, ebatzi beharreko zati horretan, hirigintza batzordetik hainbat gai datoz, eta lehenengoa da, bigarren puntu honetan, hasierako onespena ematea Gasteizko udalerriko hiri antolamenduko plan orokorraren egitura aldaketari Europa jauregian ekipamendu generiko kalifikazioa duen azalera handitzeko. Gai honetan, norbaitek hitz egin nahi duen? Ez baldin badago parte hartzerik, bozkatzera goaz, aldeko botoak, aho batez onartzen da. El tercer punto del orden del día es la aprobación inicial de la modificación estructural del Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz para cambiar la calificación pormenorizada de la parcela de equipamiento en el concejo de Crispijana. ¿Intervenciones en este punto? Sí, señor Belacortu. Sí, bueno, el expediente viene informado negativamente desde la Comisión de Urbanismo. Entre otros grupos, nosotros fuimos uno de los que no lo votamos favorablemente. Y como le dijimos a la señora Gonzalo, los cambios de plan general y sobre todo también cuando afectan a instituciones públicas, como es tanto el Ayuntamiento como la Junta Administrativa, pues el tipo de modificaciones deberían hacerse de diferente forma. En mi opinión, y así se lo dije, a través de un convenio urbanístico, ¿no? Un convenio urbanístico donde se recoja la voluntad de las partes. Por una parte, la Junta Administrativa, y aquí tenemos el alcalde que ha venido a vernos por si nos dispersamos un poco, ¿verdad? Por una parte, la Junta Administrativa y por otra el Ayuntamiento, lo que cogen es lo que cogen en este caso es el edificio y ver qué problemas tienen, ¿no? El edificio es un edificio que siempre se ha utilizado como residencial, pero que no tiene la calificación de residencial, ¿no? Un edificio que, según ellos nos informan, no está en muy buena situación y lo que quieren es poder acometer una obra para ponerlo en valor. Pero sí que es verdad que nosotros, como una institución pública, tenemos que velar porque el patrimonio público siga siendo público y tenemos que velar porque el patrimonio cumpla una función social. Por eso digo que no tiene que ser una modificación o no tenía que haber sido una modificación de plan general como si el concejo de Crispijana sería un cualquiera, sería un tercero, ¿no? Yo creo que desde la lealtad que nos debemos las instituciones debemos hablarlo, ¿no? Que para nosotros la calificación que se vaya a hacer tiene que seguir preservando que sea un edificio público,
que se ponga en valor y que se ponga, pues eso, en alquiler, pues para diferentes colectivos, evidentemente con diferentes criterios, ¿no? Por eso no lo votamos a favor. Evidentemente, cuando no lo votamos a favor, pues Juan Carlos vino rápidamente a nuestro despacho para decir, oye, ¿qué problema hay con la Junta de Crispijana? Evidentemente, con la Junta de Crispijana nosotros no tenemos ningún problema. Lo que tenemos un problema es con el tipo de modificación, tal y como se ha planteado. Entonces, simplemente lo que hablamos fue, yo le dije eso, en mi opinión, tenía que haber sido un convenio urbanístico, un acuerdo entre las partes para poner en valor ese edificio, para que se destine como vivienda en alquiler, para que no sea especulativo, para que, si es posible, la Junta de Crispijana nunca pierda esa propiedad. Y él me dijo, claro, es que es justo lo que queremos. Es justo lo que queremos. De hecho, él nos ha presentado una carta comprometiéndose a ello. La bajo firmante, Juan Carlos González de Garibay López de Munain, en calidad de regidor presidente de la Junta Administrativa del Concejo de Crispijana, quiere exponer. Conversación mantenida con su concejal, señor Belacortu, de cara al cambio de uso de la casa número 6, propiedad de esta Junta. Se dejó claro que el compromiso de esta Junta, una vez aprobado en el Pleno el mencionado cambio, es deseo del Concejo que la casa se ofrezca, en primer lugar, a jóvenes del pueblo, en su caso a originarios que deseen volver en régimen de alquiler, como primera vivienda, que es importante, y con una renta de claro contenido social. Dije en la comisión que las juntas administrativas muchas veces tienen bastante más cabeza que nosotros. Pero, ¿por qué un convenio? Y vamos a votar a favor, ¿eh? Tranquilos que vamos a votar a favor. Pero, ¿por qué un convenio? Si tenemos clara cuál es la voluntad del Concejo, dedicarlo a alquiler, un alquiler social, una vivienda ofrecida en primer lugar a jóvenes que no tengan resuelto su problema de vivienda en el pueblo, en segundo lugar a gente que se haya tenido que marchar del pueblo y, evidentemente, en tercer lugar, a quien toque. Hasta ahí ya llegamos. A quien toque como primera residencia para darle más contenido al pueblo. Pero es que si se hubiera hecho un convenio, además, el ayuntamiento, si se va a dedicar a una vivienda social y se va a dedicar con esto, si ellos no tendrían dinero, incluso podríamos haber colaborado con ellos para poner en casa este valor. Pero como les hemos tratado como un cualquiera, y yo eso lo quiero decir, pues es una pena que no vaya a ser un convenio. Nosotros vamos a votar a favor porque vemos clarísima cuál es la voluntad de la Junta Administrativa, pero lo que nos gustaría, y esto es de cara a futuro, que cuando una Junta Administrativa venga a solicitar un cambio, como lo normal es que tengan bastante más cabeza que nosotros, se hable, que hay un acuerdo entre las partes, una lealtad entre las dos instituciones y se lleguen a acuerdos que sean, bueno, pues que estén escritos, porque evidentemente pues esto es una carta con toda la buena voluntad y además con la voluntad que tiene el pueblo, pero es mejor que quedaría pues en un convenio. Eskerrik asko, Belacortu jauna. ¿Más intervenciones al respecto? No, por lo tanto, procedemos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. ¿Explicación de voto? Sí, señora Gonzalo. Señor presidente. Bueno, vamos a ver. Esta modificación lo que planteaba, efectivamente, fue una petición que había dirigido ya desde hace tiempo la Junta Administrativa de Crispijana, y lo que planteaba era un cambio de calificación pormenorizada de la parcela de equipamiento residencial. ¿Por qué? Porque siempre había estado ocupada por un edificio. Nosotros la planteamos y no hemos en ningún momento cuestionado el hecho de que tendríamos que sacar adelante esta modificación, al margen de no veíamos la necesidad de tener que alcanzar ningún acuerdo con la Junta Administrativa de Crispijana. Entendemos que tienen suficiente autonomía local y que, en base a eso, nos parecía correcta y por eso es por lo que la hemos promovido. Sin más, cualquier acuerdo que se pueda alcanzar me parece positivo, pero entendemos que era una injerencia en la autonomía local que corresponde al Concejo de Crispijana. Muchas gracias, señora Gonzalo. No hay tampoco explicación de voto por el Grupo Popular, por lo tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día, que se quedará sobre la mesa, no se someterá a votación del Pleno. Queda retirado, en este caso, el punto cuarto, que hacía referencia a la aprobación inicial de la modificación del Plan General
relativa a la compatibilidad del uso de equipamiento residencial en parcelas calificadas pormenorizadamente dentro del uso global terciario. Por lo tanto, este punto queda sobre la mesa. Pasamos a los asuntos que vienen de la Comisión de Hacienda. Bosgarren puntua, hasierako onespena ematea, konpromiso kreditua sortuz egitekoa den aurrekontu aldakuntzari, auto eskailera duen altuerako ibilgailu bat erosteko. Ez dakite gai honetan parte hartzari dagoen, ez dago interbentziorik, beraz, bozkatzea goa zuzenean, aldeko botoak, aho batez onartzen da. Urrengo puntua ere ogasuneko batzordetik dator, 6. zuzen ere, hasierako onespena emateko konpromiso kreditua sortuz egitekoa den aurrekontu aldakuntzari, Zabalganeko gizarte etxerako behar den ekipamendua erosteko. Aldeko, interbentziorik? Hay intervenciones, sí, señor Garnica. Sí, buenos días. Respecto al Centro Cívico de Zabalgana, y en este expediente demostramos que había, por un lado, lo que se firma, que se iba a acabar el Centro Cívico para finales de diciembre, y otro expediente de los técnicos que no se iba a acabar en diciembre y se iba a acabar pues en marzo, o ya veremos. Hoy no tenemos la información, pero lo que se está demostrando es que ya hay retrasos y no se nos quiso decir en el propio expediente. Y si estamos hablando de transparencia, nos parece que era el momento para decir que iba con retrasos, que no se iba a cumplir lo que estaba pactado, y no vale para quitarse el marrón ahora sancionar a la empresa. No, porque ustedes lo que han hecho es dejación de responsabilidades. Se lo dije en la Comisión de Urbanismo, solo tienen una obra en la ciudad. Cuídanla. Vayan a trabajar, estén encima de la obra, y no cuando se les viene todo encima, lo único que hacen es sancionar. Por lo tanto, la comisión lo preguntamos, usted siguió diciendo que se iba a acabar a finales de este año, usted sabe y sabía que era imposible, y lo que tenemos muchas dudas es cuándo se va a acabar. Y tampoco se acabará, como estaban diciendo, dentro de los 3 primeros meses del año. Por lo tanto, no solo sancionen, sino lo que tienen que hacer es vigilar y estar encima de las obras de la ciudad. Tienen una, por lo tanto no lo tienen muy difícil. Por lo tanto, lo que decimos es que lo hagan y, si no, que cuenten con nosotros, que tenemos experiencia para poderlas llevar a cabo. Muchas gracias, señor Garnica. Por lo tanto, como no hay más intervenciones en este punto, pasamos a la votación. Votos a favor, votos en contra, o sea, votos a favor, también el Partido Popular, por lo tanto, se aprueba por unanimidad. ¿Hay explicación de voto? Sí, señora Gonzalo. Explicación de votos, sí. Señora Martínez y señora Gonzalo, les recuerdo que estamos en explicación de voto. Sí. Yo solamente quería agradecer a todos los grupos el apoyar este expediente. Supone, en principio, que vamos a tener un equipamiento pensado, acordado a las necesidades del centro. Y en relación a lo que ha dicho el señor Garnica, yo tengo que decir que como... No. A ver, se guarden silencio, señores del Partido Popular. Señora sí Martínez, le recuerdo que es una explicación de voto. Yo le sugiero que intervengan durante el debate. Voy a continuar, no voy a hacer referencia al señor Garnica. Que solamente quería decirles que estoy encantada de que hayan aprobado unánimemente este expediente, que mi compromiso es que cuando se ponga en marcha el centro cívico esté en condiciones las mejores, y por eso estamos vigilando cada 15 días la obra, que no queremos que se repitan errores que han pasado, en concreto con el último centro cívico, porque eso perjudica a la ciudadanía, y que repito mi agradecimiento a todos por la unanimidad que han demostrado en este asunto. Gracias. Gracias, señora Martínez. Señora Gonzalo, explicación de voto. Sí, nosotros votamos a favor, como no puede ser de otra forma, de esta modificación presupuestaria, porque precisamente lo que hacemos con ella es contratar anticipadamente, poder iniciar la licitación para dotar de equipamiento, cuando la obra esté concluida, al Centro Cívico de Zabalgana. De ahí el voto a favor en relación con este expediente de modificación presupuestaria, para contratar anticipadamente. Muchas gracias, señora Gonzalo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el 7º, para aprobar inicialmente la modificación del presupuesto mediante creación de crédito de compromiso para la adquisición de un camión grúa. ¿Intervenciones en este punto? Señora Gonzalo.
Gracias, señor presidente. Bueno, señalar que el origen de este expediente de modificación presupuestaria tiene que ver con la adquisición de un camión grúa para el Departamento de Medio Ambiente, y la petición viene motivada por el hecho de que la antigüedad de este vehículo, dado que en los últimos años pues, no se ha hecho reposición de este tipo de equipamientos, pues está muy antiguo, es muy difícil conseguir repuestos para el mismo, para poder funcionar adecuadamente, y es necesario precisamente para que el personal municipal lo emplee en talleres, en labores de mantenimiento de arbolado. Muchas gracias, señora Gonzalo. Señor Vilacortu. Bueno, nosotros de este expediente y del siguiente, el de la máquina trituradora, vamos a votar en contra. Y no es porque de repente nos haya entrado algo y le hayamos cogido paquete a los camiones grúa y a las máquinas trituradoras. Pero sí que es verdad que lo que estamos hablando es de una inversión para el 2017. Y nosotros entendemos que la jerarquización de prioridades en el presupuesto del 2017 se tiene que dar con todos los elementos. No de repente que esa jerarquización de prioridades, un camión grúa y una máquina trituradora se lo salten. Entonces, no me cabe ninguna duda que el camión grúa debe estar hecho unos zorros, es viejísimo y hay que ser un artista para buscar un pistón nuevo. Pero creo que es el mismo problema que tiene otra serie de maquinaria dentro del ayuntamiento, con lo cual yo creo que cuando se haga el presupuesto del 2017 se hará una jerarquización de prioridades, como no puede ser de otra manera, y ahí veremos el puesto que ocupa el camión grúa y la máquina trituradora. Muchas gracias, señor Vilacortu. Señor Garnica. Nosotros estamos de acuerdo con esta medida, con el expediente, por lo tanto, vamos a votar a favor, pero sí vemos que cuando hay necesidades, su socio presupuestario les deja tirado, como en este caso. Nosotros, por coherencia, por responsabilidad, en este caso, votaremos que sí, porque si no, nos saldría a favor este expediente. No creo que sea necesario un segundo turno. No. Por lo tanto, vamos a proceder a la votación del séptimo punto del orden del día, relativo a la aprobación de la modificación del presupuesto para crear un crédito de compromiso en aras a adquirir un camión grúa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables del Grupo Popular, Grupo Nacionalista, Grupo Socialista, Podemos e Irabasi y el voto contrario de EH Bildu. Ahora pasamos al punto octavo para la aprobación inicial de la modificación del presupuesto mediante creación de crédito de compromiso para la adquisición de una máquina trituradora. ¿Intervenciones en este punto? No hay intervenciones. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda también aprobado con los votos favorables del Grupo Popular, Grupo Nacionalista, Grupo Socialista, Podemos e Irabasi y el voto contrario de EH Bildu. Hurrengo puntua bederatzigarrena, alegia, kreditu transferentzia bidez aurrekontu aldatzeari hasierako onespena ematea, Gau Latxodron elkartearekiko hitzarmenerako, langile kostuak sektoreko hitzarmenera egokitzeko. Ez dakit gai honetan interbentziorik dagoen. Ez dagoenez, bozkatzera goaz zuzenean, aldeko botoak, aho batez onartzen da. El siguiente punto del orden del día, el 10º, es la aprobación inicial de la modificación del presupuesto mediante transferencia de crédito para la firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Álava para el desarrollo de un proyecto de asesoría jurídica a personas mayores. ¿Hay intervenciones en este punto? Señor Hinojal. Sí, bueno, muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Evidentemente, nosotros vamos a mantener el mismo voto que hicimos en la Comisión de Hacienda, que se plantearán estos asuntos, tanto el punto 10 como 11 valga el mismo discurso para ambos puntos. En principio, nosotros no estamos a favor de firmar convenios, como siempre hemos dicho, con oscurantismo y no para un gasto corriente de una asociación que, podríamos entenderlo, como ha pasado en el punto anterior, sino para un proyecto que se podía haber presentado a la convocatoria pública de subvenciones. Nosotros dijimos en la comisión, cuando se presentaron estos asuntos en la comisión, que creíamos que había un tiempo para que nos pudieran explicar cuál es el proyecto y convencernos de por qué votar a favor de él. No recibimos ningún tipo de respuesta, con lo cual mantenemos. Creemos que los convenios para los gastos puntuales de una asociación o de cualquier otro colectivo se deben presentar a la convocatoria pública de subvenciones, no deben ser convenios firmados ad hoc en el despacho del concejal delegado,
y por ello votaremos en contra, no porque estemos en contra de los proyectos o no nos parezcan bien, sino porque creemos que el proceder de tramitar este tipo de expedientes no es el adecuado. Creemos que merece otro tipo de tramitación. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Nojal jauna. Dago beste interbentziorik. Ez, beraz, bozkatzea goaz zuzenean. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Onartzen da orduan Alderdi Popularra, EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta irabazi taldeen aldeko botoekin eta Podemos taldearen kontrako botoarekin. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El 11º, aprobación inicial de la modificación del presupuesto para la firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Trabajo Social de cara a la jornada conmemorativa del 40 aniversario de los servicios sociales. ¿Intervenciones? No hay intervenciones. Pasamos a votar este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba, por lo tanto, con los votos favorables de todos los grupos, excepto del Grupo Podemos, que vota en contra. Pasamos al siguiente punto del orden del día, 12º. Aprobación inicial de la modificación del presupuesto mediante transferencia de crédito para la firma de un convenio con ACSID, Cáritas y Centro de Formación para la Inserción Laboral y Primera Experiencia Laboral de Jóvenes sin Cualificación. Baldago interbentziorik puntu honetan. Ez baldin badago, beraz, bozkatzea goaz zuzenean, aldeko botoak. Aho batez onartzen da, 12. puntu hau, beraz. Urrengo puntua, 13. Kreditu transferentzia bidez aurrekontu aldatzeari hasierako onespena ematea, Gasteizonekin hitzarmena sinatzeko, Ardo Araba antolatzeko. Interbentziorik? Ez baldin badago interbentziorik, beraz, goaz bozkatzea zuzenean, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentziorik, beraz, onartzen da, Alderdi Popularra, EH Bildu, EAJ, Alderdi Sozialista eta irabazi taldeen aldeko botoekin eta Podemos taldearen abstentzioarekin. Urrengo puntua, 14. alegia, kreditu transferentzia bidez aurrekontu aldatzeari hasierako onespena ematea, AFA Araba elkartearekiko hitzarmena zabaltzeko. Ez dakite hemen puntu honetan ere interbentziorik dagoen. Ez, beraz, bozkatzea goaz. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentziorik. Bai, aldeko botoak, orduan, bai. Beraz, aho batez onartzen da puntu hau. El 15º punto del orden del día es una aprobación inicial de la modificación del presupuesto mediante transferencia de crédito para ampliar el convenio con la Asociación de Diabéticos de Álava. ¿Intervenciones? No hay intervenciones al respecto. Procedemos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, 16. Kreditu transferentzia bidez aurrekontu aldatzeari hasierako onespena ematea, Jeiki Azgarri Fundazioarekiko hitzarmena zabaltzeko. Interbentziorik? Ez baldin badago interbentziorik, bozkatzera goaz zuzenean. Aldeko botoak? Aho batez onartzen da. El punto 17º es la aprobación inicial de la modificación del presupuesto para ampliar el convenio con la Comisión Antisida de cara al programa Gaien Artean. ¿Intervenciones en este punto? Como no hay intervenciones, procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Se aprueba también por unanimidad. De la Comisión de Medio Ambiente, Espacio Público, Zona Rural y Salud Pública también se eleva otro expediente a este pleno, en este caso el que hace el 18º en el orden del día, para aprobar inicialmente el proyecto de reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Zona Rural. ¿Hay intervenciones en este punto? Señor Prusilla. Bai, eskerrik asko alkate jauna, egunon guztioi, bakarrik esateko, eskerrak emateko udaleko talde politiko guztiei, zer aho batez onartu egin zen araudi hau batzordean, eta uste dugu gainera araudi garrantzitsua dela, eta egun garrantzitsua dela zeren gure kontseiluen
edo gure kontsejuen izaera aitortzen duen araudia da, eta horregatik nik uste dut garrantzitsua dela. Gainera, esan behar dut, emendakinak egon ziren, hauek adostu egin ziren baita ere, eta hori garrantzitsua da. Eta bukatzeko bakarrik esan behar dudana, koordinazio organu bat dela, kontsejuen izaera juridikoa aitortzen duen araudia da, ezta? Eta horregatik uste dut garrantzizko araudia dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Prusia jauna. Ez dakit beste interbentzori dagoen. Ez, beraz, bozkatzea goaz. Aldeko botoak? Aho batez onartzen da. Enplegu sustapenaren garapen ekonomiko iraunkorraren eta sozietate publikoen batzordetik beste puntu bat dator, udalbatza honetara, 19. egiten duena, udalerrian salmenta ibiltaria arautzen duen ordenantzaren aldakuntzari hasierako onespena emateko. Bai, interbentziorik, Melgoz Anderea. Bai, Prusia esan duen bezala, niretzako nire garrantzitsua da, eskerrak ematea, zeren eta emaun den egoera, bai, eztabaidatzerakoan, bai, ere, agente sozialarekin hitz egiterakoan, ez, guztiak ere, bere aportazioa egin zuten, guretzako oso garrantzitsua da, benta honeko, ambulanteko benta hone, estudiatzea eta ere, aprobatzea eta ganditzea hemen pleno honetan. Orduan, guretzako garrantzitsua esaten duen bezala, eta ere, eskerrik asko egon den egoeragatik, bai, hori eztabaidak egiterakoan, eta bai, aportazioak egiterakoan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Melgoz Anderea, ez dakit beste interbentziorik dagoen. Ez, beraz, bozkatzera goaz. Aldeko botoak? Aho batez onartzen da. Celebrada la Junta de Portavoces, también se ha incorporado de urgencia, aunque habrá que votarlo, me imagino que habrá que someterlo a votación de este pleno, un punto que procede también del Consejo de Administración de Tuvisa para la aprobación de tarifas del transporte urbano municipal de Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es votar la incorporación urgente de este asunto en el pleno del día de hoy. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, se incorpora con los votos favorables de EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos e Irabasi y la abstención del Grupo Popular. Ahora abrimos un turno de el voto, explicación de voto. ¿Quiere hacer? Sí, señor Iturricha, por favor. Gracias, buenos días. Nosotros nos hemos abstenido en este punto porque las formas de llegar hasta aquí no nos han parecido las oportunas. Teníamos todo bien previsto con un Consejo de Administración previo para que hubiese podido entrar en el orden del día perfectamente de este pleno y las formas de hacer del Gobierno hizo que a última hora y sin avisar cambiar ese Consejo de Administración y ahora nos hemos visto abocados a hacer esto con carácter urgente y esa forma de hacer no nos parece razonable y es la motivación por que nos hemos abstenido en este punto. Eskerrik asko, Iturricha jauna. Como he dicho, se ha incorporado, por lo tanto, la propuesta de aprobación de tarifas del transporte urbano municipal de Vitoria-Gasteiz. ¿Hay intervenciones en este punto? Sí, señor Fernández. Es que te jauna eta egunon guztioi. Bueno, pues llegamos a este punto, ya que es un órgano público, ¿no?, abierto y que queremos que también debatirlo, no solo en el Consejo de Tuvisa, también explicar el motivo por el cual voy a votar en contra de esta propuesta, ¿no? Como ya es sabido, bueno, pues a pesar de que este grupo pues tiene presencia pero no tiene voto en el Consejo de Tuvisa, hicimos un ejercicio de responsabilidad política teniendo en cuenta la precaria situación que se encuentra la compañía y por lo tanto hicimos una propuesta continuada de 3 años con una subida progresiva que entendimos que se ajusta, que era menos lesiva para en general todos los bolsillos de los viajeros y viajeras, sobre todo con el tema del billete ordinario que nos sigue pareciendo una barbaridad lo que se va a subir ahora, independientemente de que se ajuste al 8%, 9%, en este último mes ha sido el 10% de las personas que lo han utilizado el billete ordinario.
ordinario, y lo que hicimos es plantear una subida progresiva que también daba estabilidad y daba más estabilidad, mejor dicho, a la compañía a largo plazo. Es cierto que en el primer año se iba a recaudar menos, pero en los siguientes años pues se duplicaba y triplicaba la recaudación, y así manteníamos una senda por el bien de la plantilla, que tiene muchas exigencias, y de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. A partir de entonces no ha habido ninguna reunión posterior y nos encontramos ayer con esa situación. Hay algún punto en el que compartimos o podemos estar de acuerdo, ¿no?, con alguna de las subidas que planteaba por Euskal Herria Bildu, que es la propuesta que hoy se va a aprobar, pero entendemos que sigue siendo excesiva la subida en el billete ordinario, y entendemos que tampoco sigue siendo una visión cortoplacista, porque solo se mira para un año, no se ve posteriormente, y tampoco se ven o se estudian otras posibles fuentes de financiación, como aquí planteamos las paradas interurbanas, otras cuestiones que podemos plantear, ¿no? Y por lo tanto pues votaremos en contra de lo que consideramos esta subida desmesurada, este billetazo del billete ordinario. Eskerrik asko, Fernando jauna. Cerezuela jauna, zurea da hitza. Sí, gracias, señor alcalde. Para explicar un poco lo que ayer comentábamos en el Consejo de Tuvisa, y para hacerlo tal y como dice el señor Fernández hoy público. Ayer nos abstuvimos, y nos abstuvimos porque entendemos que la subida de los billetes, la subida de tarifas de Tuvisa es solamente una parte, y una parte relativamente pequeña, de los problemas estructurales que tiene la sociedad de transporte. Hay un enorme problema, que son los 16,5 millones de euros de déficit que arrastra esta sociedad, y poner solamente sobre la mesa la subida en el precio de las tarifas nos parece que es pues quedarnos cortos, o cuanto menos parchear. Es un pequeño parche en una herida sangrante enorme que arrastramos ya durante bastante tiempo. En ese sentido propusimos, y lo hacemos aquí hoy público, propusimos la creación de una mesa de trabajo para abordar el tema de la financiación de Tuvisa. Sin ir más allá, sin ni siquiera poner propuestas encima de la mesa, más allá de la creación de esa mesa, porque pensamos que tiene que ser algo que entre todas y todos, también contando por supuesto con la gerencia de la sociedad y con los trabajadores, hay que abordar, y hay que abordar cuanto antes. Esperamos que esta propuesta salga adelante, esperemos que entre todas y todos seamos capaces pues de buscar cuanto menos que el déficit de Tuvisa esté en la media pues de otras ciudades cercanas, pues que creo que las cifras eran del 30% en una y del 50% en otro. Lo que no es factible es tener un déficit que supera con mucho el 70%. La subida de tarifas, esos 600 o 700.000 euros que se van a captar con esta subida, no palían en absoluto los 16,5 millones de déficit. Tenemos un gran problema y tenemos que empezar a intentar solucionarlo, y intentar solucionarlo ya. Por tanto, en este punto mantendremos nuestra posición de ayer en el Consejo y nos abstendremos. Una cosa más, la propuesta que lanzó ayer Irabasí nos parecía bastante más completa y bastante más juiciosa que la que se llegó al acuerdo, y en ese sentido ayer votamos a favor de esa propuesta. Gracias. Gracias a usted, señor Cerezuela. Por parte del Grupo Socialista, señora Martínez. Sí, buenos días, que no he dicho antes. Bien, en principio los consejeros de Tuvisa que pertenecemos al Partido Socialista ayer votamos a favor de este acuerdo, de estas nuevas tarifas para el año que viene, y yo tendría que reseñar 3-4 puntos del por qué votamos a favor. Primero, porque llegamos a un acuerdo, y eso es importante, entre grupos diferentes. El objetivo de todos era y es, en primer lugar, mejorar la flota de autobuses urbanos. Evidentemente, si tenemos más ingresos, podemos aspirar a mejorar esa red de autobuses urbanos, porque es una subida progresiva y mirándola detalladamente se puede entender y lo verán, es decir, en función de la renta en los billetes bonificados se establecen precios diferentes con una ligera subida. Y sobre todo, y en particular desde mi punto de vista como ex concejala de Educación, es porque se crea un nuevo título para jóvenes que unifica lo que hasta ahora era un poco disperso, es decir, la tarjeta de estudiante. Esto es un servicio que ha prestado el Ayuntamiento durante varios años, pero claro, tenía sus limitaciones, era solamente para aquellos estudiantes que accedían al autobús. Como digo,
Por esta serie de razones hemos votado, estamos de acuerdo con esa propuesta, estamos de acuerdo con ese acuerdo, o a favor de ese acuerdo, y bueno, a ver si los próximos autobuses pueden ser realidad cuanto antes, no digo los que están encargados, sino con estos nuevos ingresos podamos ir poco a poco ampliando y mejorando la flota. Gracias. Eskerrik asko zuri Martínez Anderea, Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, Gonzalo Anderea, zurea da hitza. Esker, lehendakari. Vamos a ver, en relación a la propuesta y a la forma como se ha trabajado, a mí me gustaría señalar lo siguiente. Evidentemente, primero se tuvo una reunión previa en la que se trasladó una propuesta y se dio un margen a los grupos para que pudieran hacer sus propuestas al respecto. En este sentido, algunos grupos formularon propuestas y otros no. Respecto de aquellos que sí la formularon, incluso yo creo que hay que agradecer, por ejemplo, pues que concejales que, aun no siendo consejeros, sí que se implicaron en esa propuesta de tarifas y que sí que aportaban la posibilidad de soluciones. Cuestión distinta es que no hemos podido tener un acercamiento porque, aunque valorábamos positivamente el hecho de establecer una subida progresiva a varios ejercicios, era bastante insuficiente para las necesidades inmediatas de financiación que tiene la compañía y que para este primer ejercicio 2017, pues francamente quedaban muy cortas. Y eso es lo que no nos permitía llegar ahí a un punto de encuentro. No obstante, la verdad es que la valoración en ese sentido es positiva porque por parte de un grupo como Irabasí, que no tiene representación en el Consejo, se hizo una propuesta en este sentido. Se ha apuntado también, evidentemente, que es que la compañía tiene unas necesidades de financiación grandes. Se hablaba por parte del Grupo Podemos en el sentido de la necesidad de que en torno a 16 millones de financiación de recursos del Ayuntamiento que anualmente se destinan a la sociedad para poder hacer frente a unas inversiones o bien de gasto corriente o inversiones muy concretas. Y yo creo que este Consejo de Administración, ya ahí sí que se puede hablar de en su totalidad, el Consejo de Administración está haciendo apuestas muy importantes por la compañía, está haciendo apuestas importantes por renovar la flota, está estudiando la posibilidad efectivamente de unas nuevas cocheras. En ese sentido, yo creo que hay que valorar positivamente el trabajo que se está realizando desde todo el Consejo de Administración. Pero, como he dicho, las necesidades de financiación resultan inmediatas y puedo señalar que el año pasado, por ejemplo, pues contamos con unos ingresos por ejecución del servicio de transporte urbano que presupuestamos en 7.754.000 y, sin embargo, la previsión actual de ingresos, si continuamos en la progresión que tenemos hasta finalizar el año, van a alcanzar 6.300.000. ¿Cómo puede ser esto cuando en realidad el número de usuarios está aumentando y es algo que vamos constatando? Bueno, pues porque ciertamente el número de usuarios que se va sumando al transporte público está comprendidos colectivos que en este momento son colectivos bonificados. Eso hace que no alcancemos la previsión estimada de ingresos, con mayor motivo para que de alguna forma se rompiera la dinámica que había hasta ahora en los últimos ejercicios durante 3 años. Creo que no ha habido ninguna subida y que de alguna manera, pues de forma responsable, el Consejo ayer aprobara unas nuevas tarifas que podemos señalar que en el caso del billete menos utilizado, que estamos hablando del 8,70% de usuarios, que es el que utiliza el billete ocasional, estamos hablando de una subida del 1,15 al 1,40. Con todo, pues bueno, estamos sí yendo a la convergencia hacia el tranvía y, bueno, pues todavía a distancia, por ejemplo, de ciudades como Donosti. También hablamos de la tarjeta VAT, la más utilizada por más de un 50%, un 56% de los usuarios. Yo creo que aquí, buscando puntos de encuentro con otras propuestas que han realizado otros grupos políticos, pues podemos encontrar que estamos dando una subida de 4 céntimos, de 0,56 a 0,60. Y continuamos con todo muy por debajo de capitales como Donosti, como Bilbao, como Pamplona y, por supuesto, con respecto al tranvía. En la 30D, que es ese billete que se utiliza mensual, estamos dando una subida de 50 céntimos al mes.
Este billete, además, lo queremos potenciar su uso de forma que el gauchori, que hasta ahora únicamente tenía un billete con un precio de 1,15, pues ahora mismo pueda utilizarse esta tarjeta y de alguna forma potenciar el número de usuarios, y yo creo que va a favorecer. Es verdad que aquí tenemos una incertidumbre en cuanto a los ingresos que se puedan producir, dado que el billete es más costoso el unitario que el que va a resultar con el pago de los ingresos que van a resultar con la tarjeta 30D. Habrá que ver qué número de usuarios hay que subir. Muy importante, y se ha destacado por parte del Grupo Socialista, la tarjeta joven. Efectivamente, este título que va a permitir ya no irnos digamos, distinguir entre estudiantes y no estudiantes, sino ampliar el colectivo de personas que se pueden ver beneficiadas por este título por razón de edad. Siempre que cumplan un mínimo de requisitos que estamos hablando, pues, de que sean hasta 25 años incluidos, tienen 12 meses de uso, válido en ambos operadores, Tranvía, Tuvisa, jóvenes empadronados en Vitoria-Gasteiz, que sus ingresos no superen el 2,5 del IPREM y va a suponer una bonificación del 15% sobre el título 30D. Creemos que es algo muy interesante y una oportunidad para un colectivo como es la juventud, que yo creo que es uno de los que más utilizan nuestro transporte público. En definitiva, creemos que se han buscado puntos de encuentro con propuestas. Por supuesto que es mejorable. Es verdad que se hizo ayer en el Consejo una propuesta de buscar otras vías de financiación y para eso crear un grupo de trabajo, y en ese sentido pues nosotros nos mostraremos a favor de trabajar en esa misma dirección. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Gonzalo Anderea, orain Bilduren txanda, González jauna. Mila esker, alkate jauna, egun on guztioi. Nuestro grupo, tal y como dijimos en el Consejo de Tuvisa y tal y como venimos repitiendo desde hace tiempo en consejos de Tuvisa y en otros foros, nuestro grupo ha ligado en todo momento la subida de las tarifas de Tuvisa lo ha supeditado al debate que se estaba produciendo sobre impuestos, precios públicos y tasas en la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, y en particular a lo que se decidiese en lo que se refiere al impuesto de actividades económicas, en el sentido de que nosotros lo que queríamos era que el incremento de las cargas fiscales se repartiesen entre toda la ciudadanía, tanto entre usuarios de Tuvisa, sujetos de otros impuestos y también sujetos del impuesto de actividades económicas, o sea, también por parte de las empresas. También hemos ligado desde el primer momento dicha subida a que se visualizase o tuviese lugar una mejora del servicio, y en concreto lo hemos ligado a la cuestión de que se adquiriesen nuevos autobuses. Ya para primavera del año que viene, de 2017, esperamos ver en la ciudad los 10 nuevos autobuses que se han adquirido, pero también nosotros queríamos ligar este incremento de tarifas a que a lo largo del año 2017 se iniciase el procedimiento de licitación de los otros 10 autobuses con respecto a los cuales se había adquirido un compromiso por parte del Consejo de Tuvisa, y así se ha recogido, nosotros lo incluimos en la propuesta que hicimos de incremento de tarifas, y así se ha recogido en la propuesta que se presentó y que se ha votado. Sobre la cuestión de cuáles son las diferentes tarifas, tampoco no vamos a entrar porque la señora Gonzalo, también presidenta de Tuvisa, ya ha hecho un repaso sobre cada una de ellas. Sí que queremos resaltar que nos parecía importante, y se ha recogido también, que la tarjeta 30D y la nueva tarjeta de tarjeta joven fuese posible su utilización en el servicio de gauchori. También incluimos una propuesta de tal manera que las tarifas que debían pagar los bonificados o los bonificados sociales, como solemos llamar, fuese una subida moderada, y de hecho hemos planteado, buscando una mayor progresividad, que se separase en dos rangos, uno de usuarios con ingresos hasta 1,5 veces el IPREM y otro al que le mantendríamos la tarifa, y uno hasta 2,5 ingresos hasta 2,5 veces el IPREM, a los cuales se incorporaría una subida, en cualquier caso, más moderada que la que se planteaba.
creemos que la subida que se ha planteado es moderada. Y aunque ayer en el Consejo pues fue bastante sonoro el voto en contra del PP, que dio sus explicaciones, también nosotros valoramos muy positivamente la propuesta que se hacía desde el Grupo Irabasí, aunque no compartimos que en ningún caso se pueda hablar de billetazo, porque si bien es cierto que ellos están planteando una subida del billete ocasional, como su propio nombre indica, el que menos se utiliza, más baja que la nuestra, pero sin embargo sí que planteaban una subida no significativa, pero más alta en el billete de la tarjeta VAT, que es el que más se utiliza. Y en el resto, sí, es que tampoco no es significativo. Siempre estamos hablando de céntimos en ese sentido, no es significativo, quiero decir. Pero en el resto de puntos, en principio, está de acuerdo en la subida del 30ED, en el tema de los bonificados separados por rangos. Entonces, es que casi su argumentación me llevaba más a que iban a votar que hoy que sí. Y no obstante, o quizás una abstención, pero se ha planteado votar un no. Y además nos plantea el tema o sea, nosotros también valoramos positivamente el hecho de que planteaba una subida progresiva en los próximos años, pero nosotros también creemos que es precisamente uno de los valores que tiene el acuerdo al que se llegó ayer o el acuerdo que se trae hoy, y es que precisamente se está desbloqueando la cuestión de la congelación de las tarifas de los billetes de Tuvisa, que llevábamos años sin tocarlas, y que todos yo creo que absolutamente todos los grupos estábamos haciendo una valoración o un diagnóstico en la sociedad pública Tuvisa de que esto no podría continuar así mucho más tiempo. Nosotros lo valoramos positivamente y, de hecho, creemos que este desbloqueo probablemente es el inicio de que en los próximos años se tienda a una equiparación probablemente con las tarifas de tranvía. Ya veremos en qué forma, año a año ya veremos qué forma le vamos dando. Yo creo que nada más, sin más, pues bueno, valorar como muy positivo el hecho de que la subida es moderada y que por fin entramos en una senda de actualización de las tarifas, que además va a redundar en que las cuentas, la financiación de la sociedad pública, pues probablemente llega a un punto pues un tanto más equilibrada de lo que está siendo ahora mismo. Gracias. Eskerrik asko zuri, González jauna, orain Alderdi Popularraren txanda, Iturritza jauna, zurea da hitza. Gracias de nuevo. Bueno, nos presentamos a este debate de ordenanzas fiscales es mi punto de vista, el Grupo Municipal de H. Bildu, con cierto resquemor de lo que ellos sintieron como una derrota en el pasado debate de ordenanzas fiscales del año pasado, con lo que pasó en el IAE, y le honra reconocer que han supeditado las tarifas de Tuvisa y el resto de subidas de ordenanzas fiscales a cambiar el IAE para, de alguna manera, bueno, no sé si, entre comillas, vengarse de aquella derrota o de aquella sensación de resquemor que venían a este debate de ordenanzas fiscales. Sin duda, no es lo más responsable, desde mi punto de vista, supeditar los servicios públicos a un objetivo, por muy loable que sea, pero ese es cómo se venía el debate por parte de un grupo numeroso, que es el que da la mayoría a un gobierno en minoría. Y el Gobierno sabían además que lo que querían era, sobre todo, aumentar la recaudación fiscal. Y ese era el objetivo fundamental y se han valido de eso. Y lo que es una pena es que se hayan doblegado a aumentar esa recaudación fiscal, a que haya prevalecido ese objetivo de aumentar la recaudación a costa incluso de incumplir la palabra dada, firmada con sus socios de gobierno, con el Grupo Popular, con el Sindicato de Empresarios Alaveses, con lo que ha pasado con el IAE. Y, como digo, por lo menos le honra reconocer que han supeditado estas subidas, la de Tuvisa incluida, al IAE. A mí me da, la verdad, lástima tener un gobierno rehén de los caprichos de un grupo político, pero esa es la realidad que tenemos hoy. Nosotros ya le ofrecimos al Gobierno municipal, desde el señor Belandia, además la señora Gonzalo estaba presente entonces como coordinadora, de un acuerdo integral para Tuvisa que incluía la renovación de flota, nuevas instalaciones, y se incluían también el aumento de las tarifas. Esa posibilidad de acuerdo fue rechazada por parte del Gobierno municipal y hoy nos encontramos en un mercadeo de las tarifas, desde de las que este
grupo municipal no va a ser partícipe y ese es el motivo por el que vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Iturritza jauna. Ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat gai honetan. Ez baldin bada beharrezkoa, bozkatzeagoa zuzenean. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentziorik. Beraz, onartzen da, EH Bildu, PNV, Alderdi Sozialistaren aldeko botoarekin, Alderdi Popularraren eta Irabaziren kontrako botoarekin, eta Podemos taldearen abstentzioarekin. Pasamos a la parte de control. Lehenengo eta behin daukagu azken aste honetan egindako erakunde adierazpenen berrespena, izan ere dakizuenez urriaren 14an irakurri genuen erakunde adierazpen bat Zahari buruz, eta irakurketa hori egin zen udalbatza honetatik kanpo, beraz orain dagokiguna da berrestea udalbatzan egindako erakunde adierazpen hori, giza eskubideen aldeko ekintzaileak Mendebaldeko Saharatik egotzi izanari buruzko erakunde adierazpena hain zuzen ere. Beraz, ez baldin badago problemarik, berresten dugu erakunde adierazpen hori. Bai, se aprueba por asentimiento. Pasamos a las mociones. Punto 21º del orden del día, presentada por el Grupo Irabazi Ganar sobre la gestión de residuos. Señor Fernández. Sí, mi esker, bueno, pues presentamos esta moción sobre el Plan Integral de Gestión de Residuos porque la gestión de los residuos es uno de los pilares básicos de la política medioambiental de las entidades locales, tanto por su impacto sobre la economía, su impacto sobre la salud de las personas, su impacto sobre el medio ambiente y también dentro de esa economía sobre la creación de empleos verdes con respecto a esta gestión, una buena gestión de residuos. En consonancia con esta importancia, la Unión Europea ha aprobado el denominado Paquete de Economía Circular, lo aprobó en 2015, en diciembre de 2015, hace un año, y entre los elementos clave de la propuesta sobre residuos figuran un objetivo común de la Unión Europea para el reciclado del 65% de los residuos municipales de aquí al 2030, un objetivo común de la Unión Europea para el reciclado del 75% de los residuos de envases de aquí al 2030, un objetivo vinculante de reducción de la eliminación en vertedero, un máximo del 10% de todos los residuos de aquí al 2030, una prohibición del depósito en vertedero de los residuos recogidos por separado, la promoción de instrumentos económicos para desalentar la eliminación en vertedero, una simplificación y mejora de las definiciones y una armonización en los métodos de cálculo de los porcentajes de reciclado en la Unión Europea, medidas concretas para promover la reutilización y estimular la simbiosis industrial, convirtiendo los subproductos de una industria de materias primas en otra, incentivos económicos para que los productores pongan en el mercado productos más ecológicos y apoyo a los regímenes de recuperación, reciclado, por ejemplo, de envases, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos. Y aparte de esto, pues bueno, estos son los objetivos que se llegaron de la Unión Europea. La Diputación Foral de Álava posee como instrumento en la materia el Plan de Gestión de Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava, que contemplaba el periodo 2006 al 2016, cosa que este año ya acaba, que está en un estado de revisión y redacción del nuevo plan. Y asimismo, este ayuntamiento se encuentra en el periodo de evaluación del Plan Integral de la Gestión de los Residuos Municipales de Vitoria-Gasteiz del 2008 al 2016 y en la redacción de un nuevo plan integrado en el Plan del Territorio Histórico. A pesar de los diferentes planes e iniciativas realizadas en esta materia, la tasa de preparación para la reutilización y el reciclado en 2015 está situada en un 26,50%, se sitúa muy lejos de lo que marca la Unión Europea para el objetivo 2020, que es el 50%, compromiso, por cierto, adquirido por este ayuntamiento, pero más allá de los números es justo reconocer que hay un estancamiento en dicha tasa.
los últimos años hay un estancamiento de dicha tasa. Una circunstancia que nos obliga a presentar esta moción porque lo que queremos es una ciudad green, pero green de verdad. Queremos que se siga avanzando en este tipo de políticas y, por lo tanto, pues hemos traído dos puntos concretos, como es iniciar un diálogo político, técnico y ciudadano, porque consideramos que la participación ciudadana es fundamental, con el objetivo de establecer un plan integral de gestión de residuos que permita cumplir con los objetivos marcados en Vitoria-Gasteiz. Y también establecer en el plan los principios de jerarquía de residuos y de economía circular, priorizando claramente la prevención, incluyendo el ecodiseño, la reutilización y el reciclado sobre las soluciones de eliminación, como la incineración y el vertido, y estableciendo objetivos similares o superiores a los establecidos en el paquete de economía circular de la Unión Europea en diciembre del 2015. Todo esto nos irá encaminando a una gestión mucho más sostenible de nuestros residuos y también una gestión sostenible y mejorada de los residuos propiciará que podamos entrar en otros debates, ¿no?, que estamos marcando, como es el debate de la tasa de recogida de residuos. Aquí ya expuse anteriormente un ejemplo en el debate de ordenanzas fiscales y que vuelvo a situar porque bueno, pues un componente de mi partido, de ECU, dentro de la coalición Irabasi en Errentería, gracias a su trabajo, pues se va a bonificar en Errentería hasta un 25% a las familias que hagan bien o hagan buen uso, ¿no?, de la recogida orgánica, ¿no?, en eso. Ahora mismo es una actuación que aquí no se puede dar, ¿no? Por lo tanto, esto que sirva como un ejemplo para mejorar ese plan de residuos que es necesario en nuestra ciudad, ¿no? Porque si no, pues seguiremos estancados en las políticas del pasado y sobre todo seguimos estancados en unas tasas de reciclaje muy lejanas de la Unión Europea. Hemos sido y en principio somos un referente a nivel estatal, pero nos estamos estancando y, muy a mi pesar, como sigamos este camino, estaremos a la cola de Europa y también a la cola de nuestro entorno en la tasa de reciclaje. Mila esker zuri, Fernández jauna, orain Podemos taldearen txanda, zeren eta gehiketa bat proposatu dio mozioni. Mila esker. Bueno, desde nuestro grupo hemos presentado una enmienda de adición a la moción presentada por el grupo Irabasi Ganar. En principio nosotros estamos absolutamente de acuerdo tanto con la exposición como los puntos que se contemplan en la moción de Irabasi, pero creemos que se puede completar un poquito más. En absoluto es una enmienda que intente descafeinar lo ya presentado, sino que intenta, como siempre, aportar, como siempre intentamos desde nuestro grupo. Los dos puntos que hemos presentado, el primero tiene que ver con la revisión que sabemos que se está haciendo del Plan de Gestión de los Residuos Municipales 2008-2016, pero sobre todo tiene una segunda parte que para nuestro grupo es muy importante, que tiene que ver con los procesos participativos y la participación ciudadana y poner en valor el órgano del cual nos hemos dotado, como puede ser el Cargune de Medio Ambiente. Creemos que su participación, nunca mejor dicho, es fundamental para que este proceso pueda tener buenos resultados. No queremos que llegue un informe, no sabemos muy bien de quién, que nos dé unos resultados y que se quede, que no valga absolutamente para nada. Creemos que implicando a la ciudadanía con el análisis del grado de cumplimiento del anterior plan sería un buen punto a tener en cuenta para el siguiente plan. Sí que es verdad que bueno, como se compaginan, quizás los resultados lleguen antes de la aprobación del siguiente plan, pero bueno, sí que creemos que la participación ciudadana es fundamental. Por eso proponemos la adición del punto 3. Y con respecto al punto 4, creemos que bueno, muchas veces los planes de gestión, joder, qué día. El plan de gestión tiene muy buenas palabras, muy buenos objetivos, pero luego no son llevados a cabo. Como bien dice el señor Belacortu, que no está, el presupuesto es la priorización de las necesidades o la jerarquización de las prioridades, y en este caso creemos que el contrato mayor del ayuntamiento es una de las mayores prioridades de este ayuntamiento. Por eso creemos que es de buen hacer que los grupos se comprometan en destinar partidas suficientes para dar salida a lo que marque el futuro plan que será aprobado por todas nosotras. Por eso creemos que el cuarto punto también es muy importante. El tercero tiene que ver con el pasado y con la participación ciudadana, con lo que hemos hecho y qué resultados tuvimos. Y el cuarto tiene que ver con el futuro y qué queremos hacer para nuestra ciudad.
Ya digo, es una enmienda que lo que pretende es aportar, no intenta descafeinar absolutamente nada de lo presentado con Irabasí, con lo cual estamos de acuerdo al 100%. Muchas gracias. Turno de los grupos no enmendantes, empezando por el socialista. Señora Canto. Sí, no, mi grupo va a ser muy breve. Simplemente explicar que compartimos el espíritu de la moción y lo vemos positivo. Consideramos que en cada generación hay diferentes retos. No fueron los mismos ayer ni serán los mismos mañana, pero desde luego hoy en día la gestión de recursos es uno de estos retos y simplemente pues mostrar nuestra visión a favor de esta enmienda, de esta moción, perdón, y de la enmienda, así como de la explicación. Eskerrik asko, Kanto Anderea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Prusia jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bien, voy a intentar ser breve también, igual no tanto como la señora Canto, pero desde el Grupo del Partido Nacionalista Vasco vamos a votar a favor tanto de la moción como de la enmienda propuesta, porque es una cuestión que, como saben, ya se lo he explicado en varios foros. La competencia ahora mismo, y viene también en la justificación de la moción, la competencia para la elaboración del Plan Integral de Residuos es de la Diputación Foral de Álava, pero se está colaborando técnicamente muy estrechamente también tanto Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como la Diputación Foral de Álava en la elaboración de ese plan, en las cuestiones técnicas y en lo que compete a Vitoria-Gasteiz. Por eso también no hay ninguna cuestión en contra de lo que se plantea, porque el propio contrato de la Diputación Foral de Álava habilita procesos de participación y comunicación que también de forma específica para nuestro municipio. Y la cuestión también es que en el grupo técnico político de residuos pues habrá que ver la información y los documentos que tengamos en su momento para recabar la opinión de los grupos políticos y estudiar las medidas que en esa propuesta de plan tengamos encima de la mesa. Sí me gustaría, brevemente también, decir una cuestión sobre la justificación, porque pudiendo estar de acuerdo en el estancamiento de la tasa de reciclado, los porcentajes que se establecen o que se comparan no son comparables por una razón, es decir, porque el 26,50% que se dice para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es un indicador de la Agenda 21, y en los indicadores en los indicadores de la Unión Europea hay más elementos a tener en cuenta que nos podrían acercar a un porcentaje entre el 30 y 35% de reciclado. Es decir, más de lo que los parámetros de la Agenda 21 contemplan. No obstante, es cierto que hay que reciclar más y que esa es una labor que en estos planes se tiene que incluir, como no. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Prusia jauna. Orain EH Bilduren txanda, Larrion Anderea. Bai, egun on guzti, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, hondakinena EH Bilduren kezka dela oso nabaria da. Zorionez edo zoritzarrez, ibilbide luzea daramagu kezka honekin, eta aspaldidanik jakinaren gainean gaude gure etorkizuna muga dezakela, eta Kanto Andereak ere esan duen bezala, hurrengo belaunaldian ere koloka jartzen ari gara, ez hondakinen gaiagatik, bakarrik ingurumenen egoera orokorragatik. Egia esateko hondamendi batera hurbiltzen ari gara eredu honekin, eta oso serio hartu behar dugun gaia da ingurumenarena. Baina gaurkoa hondakinena da, eta guk hondakinekiko ere bai atzekimendu propioa EH Bildu talde politiko bezala udaletxe honetan adierazi genuen pentsatzen duguna ere era praktiko batean aurreko astean defendatu genuen zaborren inguruko tasaren planteamenduarekin. Uste dugu bakarrik gelditzen baldin bagara Europatik datorren oinarri batekin, hau da kontaminatzen duena ordaindu egin behar duela
oso motz gelditzen garela planteamenduarekin, eta gainera horrekin bai ez dugula konpondu eta ez dugu abian jartzen berez Europatik datortzkigun hierarkia hondakinen ingurukoa. Horregatik planteatzen genuen aurrera pauso bat ematearena ere bai berziklatzearen aldetik, eta hori baino lehenagoa den edo beharrezkoa den hainbat urratzetan dela bai formazioarena, bai baliabideak ematearena, bai planteamendu orokorrari buelta bat ematearena. Jakinda ere bai egiten genuen planteamendua motza zela eta baita ere guztiok geundelako plan honen zain. Berez, irakurri dugun emozioan bat etorriko gara, baina iruditzen zaiguna ere bai esan beharra dago, hemen agertzen dena, bueno, evidentea dela, hau da, obietate badela. Hau da, hondakinen jerarkiarena esartzearena behartuta dago, bai udaletzeak, bai Foru Aldundiak, ze legez horrela datorkigu, eta aspaldiko kontua da, ez da berritasuna, asunto da martxan jartzearena, ez dugula behar beste egin, baina behartuta gaude hau egitera, edo baita ere agertzen den bezala, jarriko ditugun helburuak izan behar direla antzekoak, edo hobeagoak ere behartuta gaude. Gu bakarrik muga dezakeguna, da zuzentarauan esartzen dena zorrotzago izatera, ezin dugu malguago egin. Beraz, hemen jartzen diren helburuak behartuta gaude horrela egitera. Asuntoa ez da behartuta gauden, asunto da ea benetan honetan sinesten dugun eta horretan zer egingo dugun. Dena den, gu horrekin bat gatoz, printzipio horrekin, nola egin behar den, eta baina horrek bain aramala aurkeztu den emendakinera. Planteatzen den 3. puntuaren inguruan, nik ez dut kokatzen justu planteatu den espirituarekin, baina hori nien naiz talde emendatzaile, hau da, hemen planteatu zena bat eta bi da aurrengo planari ze eskatzen zaion, baina bat gatoz aurreko plana ebaluatzearekin, beraz ez dugu arazo handirik. Baina nik ez dut ulertzen 4. puntua, barkatu, baina ez dut ulertzen edo bestela ez dugu bat egiten nola egiten diren hondakinen planak. Hau da, hemen onartu behar dela plan batean dagoena eta horren arabera konprometitzen behar garela hori agertzen den bezala diruz horritzearena nik ez dut ulertzen. Ze momentoren batean plan horretan agertzen baldin bada horrazgailu bat jartzerena behartuta egongo gara hori ordaintzera, nire taldeak ez da horretan egongo. Plan horretan jartzen dena ez bada aurrera pausak benetan egitera hori sostengatu behar dugu FCC-ren ereduaren bitartez, talde honek, desde luego, ez du horrelakorik pentsatzen. Justu zerbait baldin badago eztabaidagarria une honetan, eta uste dut gainera EH Bildu izugarrizko esfortzua egin duela hori nabarmentzeko, izan dela daramagun hondakinak bai biltzeko eta bai tratatzeko eredua zalantzan jarri behar dugula. FCC-ren defizitak behin eta berriro azpimarratu egin dira. Ze gertatzen den ere bai gardelegirekin ere bai eztabaidagarria da. Baina ere gehiago, momentu batean Fernandez jauna adierazi du horeretako kasua, baina horeretako kasuan aipatu egin ez dena ez da bakarrik gutxiago zikintzen duena da, zenbat plan dauden martxan, ja zirelako ere bai, borondatez bat egitearena, konposta egitearena etxean, konposta egitea auzogunean ere bai, eta hori guztia ze bidea daraman, ze hor bai txertatuta dagoela filosofia. Filosofiarekin bai planteatzen duela enplegu aldetik, bultzada bat ematearena, baina ez eredu FCC bezalako ereduen alde, baizik eta beste mota batekoaren alde, horregatik horrelako eredu baten alde jakina egingo dugula. Oain arte gauzak egiten diren bezala, konprometitzea horrela hornitu behar dugula, nik hori uste dut, aztertu behar dela, zure plan aurkeztuko den planarekiko duzun atzekimendua, horren arabera ere kritikotasuna jartzera, eta aldez aurretik onartu behar dugula FCC-tik etortzen zaigun faktura batera guk ez dugu ikusten eta ez dugu sostengatuko. Horregatik eskatu egingo dugu Podemosek aurkeztu duen emendakina zatika bozkatzearena, berak egokitzat ikusten baldin bada. Eskerrik asko, Larrion Anderea. Se ha solicitado, por lo tanto, la posibilidad de votar por puntos la enmienda de adición presentada por el Grupo Podemos. Turno ahora el Grupo Popular. Señora Comerón. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, evidentemente la gestión de los residuos es algo fundamental para un municipio, además para un municipio de las características de Vitoria, con la cantidad de infraestructuras que tenemos sobre tratamiento de residuos, pues aún sí cabe, es más importante porque además es evidente que el entorno también nos influye directamente en este tratamiento de residuos.
La situación actual, yo creo que, bueno, aquí el debate se ha ido, a ver, en algunas intervenciones creo que no se han centrado en lo que realmente podíamos estar debatiendo aquí, que al final es la situación de no tenemos ahora mismo el plan de gestión de residuos, toca hacer uno nuevo y en ese momento en el que toca hacer uno nuevo, evidentemente hay que evaluar cómo hemos llegado hasta aquí, cómo se ha cumplido el plan anterior, qué retos nos marcamos en el futuro y cómo se aborda. Evidentemente, todo ese trabajo es lo que hay que hacer. Ahora la situación ha cambiado en cuanto a que la competencia directa no la tenemos como ayuntamiento, sino que la tiene la Diputación Foral de Álava. Y evidentemente eso nos tiene que hacer ir acompasados con la Diputación Foral de Álava. Ha habido varios meses que nos ha supuesto un de impasse en cuanto a que nuestro plan tendría que estar hecho antes que la Diputación, pero precisamente igual esos meses se tenían que haber aprovechado para avanzar más en la comunicación entre los diferentes grupos políticos y las diferentes asociaciones que participan en que se mueven en este ámbito, teniendo en cuenta que algunas de ellas ya se han acercado a este ayuntamiento para pedirnos en más de una ocasión información al respecto, planteamientos y posturas de cara a esta elaboración del nuevo plan. Dicho esto, yo creo que lo que hay que hacer es seguir avanzando. Mi opinión, después de la información que recibimos en el grupo de residuos, es que eso se está esperando mucho a que la Diputación avance. Podríamos ya tener información a disposición de los grupos y de la participación. Y yo creo que lo que plantea la moción y la enmienda va en esa línea. Por lo tanto, yo creo que esto debería ser más que nada un llamamiento para aceleremos el proceso, avancemos todo lo que podamos avanzar desde el ayuntamiento. Las líneas de trabajo no solamente están marcadas de Europa, sino que evidentemente por nuestro carácter green queremos ser mucho más ambiciosos y tan sencillo como pongámonos a trabajar. Por lo tanto, yo creo que esta moción y esta enmienda creo que sirven para completarse y que lo que hacen es que, bueno, pues poner deberes al Gobierno para que realmente vaya dándonos toda la información y vaya generando esos ámbitos de participación ciudadana en algo tan sensible y tan importante como es la gestión de residuos en el municipio de Vitoria. Por lo tanto, nuestro voto favorable y con ese objetivo de que el Gobierno vaya marcando los ritmos más rápidos en esta cuestión, que se nos traslade la información de lo que está ocurriendo en Diputación, que evidentemente no podemos ser una cuadrilla más en este asunto, evidentemente no es así y no puede ser así, y por lo tanto también eso tenemos que demostrarlo con la propia iniciativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gracias. Gracias a usted, señora Comerón. Turno de réplica para el grupo proponente, señor Fernández. Sí, bueno, más que de réplica, pues agradecer el respaldo que va a tener la moción que presentamos y teniendo en cuenta que la justificación, ya lo comentamos en Espusilla, el tema de que la Diputación, lo ha comentado la señora Comerón, la que se encarga, era más un tema de un respaldo político unánime a este plan de residuos. No voy a entrar en el tema de las cifras. Con mis cifras o con las que podía usted comentar, seguimos estando lejos de lo marcado de la Unión Europea. O sea que no voy a entrar en ese debate, tampoco creo que sea lo importante. Sí que es cierto que se me había olvidado hablar sobre la enmienda de Podemos. Pues en una situación parecida a la que se comentaba la señora Rion, tenemos el tercer punto, lo compartimos, el cuarto punto sí que es cierto que nos genera un poquito más de incertidumbre. Si se puede votar también por puntos, pues en este punto sí que nos abstendremos, aunque estamos en la forma de acuerdo, igual no es el fondo de acuerdo, la forma no se ajusta el tema también no sabemos cómo se puede sacar de un acuerdo, o si hay un acuerdo, pues esta partida en un futuro, si no vemos un acuerdo, etcétera. Entonces entendemos que el fondo sí que lo compartimos, pero que la forma pues nos parece, no sé, un poco encorsetada. Por lo tanto, si se accede a la votación por puntos, este cuarto punto nos abstendemos. Aún así sí que agradecemos, porque entendemos que lo que se hace es añadir cuestiones que desde el grupo Podemos plantean, y que el tercer punto nos parece muy positivo para la enmienda que presentamos.
Eskerrik asko, Fernando Jauna, Podemos en txanda orain, Hinojal jauna. Simplemente para evidentemente facilitar la votación por puntos, no tenemos ningún problema para que los grupos puedan emitir la decisión que crean sobre cualquiera de los puntos. Pero sí que con respecto al cuarto punto intentaré ser breve, que es el que ha causado un tanto de polémica. Nosotros creemos que los planes que tenemos, los diferentes planes en el ayuntamiento de los cuales nos dotamos, no deben de dormir el sueño de los justos, no deben de quedar encerrados en un cajón, sino tienen que tener salida. Y nos guste o no, cuando abrimos un proceso y en ese proceso, y lo hemos remarcado en el primer punto, hay participación ciudadana y la gente pueda expresarse, no podemos admitir el proceso, nos venga bien o mal a nosotros. Es el proceso, es la forma de elaborarlo lo que hay que discutir, no el resultado en sí. Evidentemente, yo no hablo de que la moción no quiere decir que digamos que sí a cualquier cosa planteada, pero sí que va a marcar unos objetivos, sí que va a marcar una serie de pautas que creemos que hay que seguir, para que entendemos que no pase como el plan que tenemos en la actualidad, que se ha quedado un tanto cojo en cuanto no se han llevado a cabo todas las acciones de manera correcta y por tanto no estamos en los niveles, o bien como quiere medirlos el señor Prusilla o el señor Fernández. No voy a entrar en eso porque al final, si el otro eran céntimos, estos son unos por ciento, 2%, 3%. No voy a entrar en eso. Pero sí que es verdad que tenemos que dar un salto cualitativo, tenemos que dar un golpe de efecto para intentar conseguir unos niveles adecuados, que son los que nos marca Europa, que tenemos poco tiempo para conseguirlos, relativamente poco tiempo, que hay que ser muy ambicioso, y básicamente lo que intentaba el cuarto punto es predisponer a los grupos a conseguir los objetivos y a conseguir dar salida a las medidas, más allá de diferentes variaciones políticas que pueda haber. Creemos que ese plan marcará una serie de objetivos, no serán concretos, no serán medidas concretas, luego habrá que elaborarlas mediante los presupuestos, y lo que intentaba dar salida es eso, que al final pongamos en valor el propio plan de gestión futuro 2016-2022, creo que marca, y intentemos todos hacer un poquito a favor de ese plan. No intentaba encorsetar a nadie en una estructura ya marcada y decir que sí al presupuesto, sea lo que sea, sino, de alguna manera hacer ver que esto es importante y que tenemos que darle salida. Que no haya bloqueo simplemente porque no nos apetezca. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Por parte del Grupo Socialista no desea intervenir. Señor Prusilla. Bai, eskerrik asko berriro alkate jauna. Comentar, simplemente que respecto al cuarto punto que parece que tiene controversia, nosotros, creo que se han mezclado cuestiones de la contrata de limpieza con esta cuestión, que creo que son cuestiones diferentes, porque una cuestión es, digamos, qué acción o qué servicio necesitas prestar y que está dentro de un plan o no, con la contrata o con la empresa adjudicataria, ¿no? Con lo que significa todo eso. Yo creo que hay que diferenciar una cuestión con otra, y además con el hecho de que el plan de residuos de Vitoria-Gasteiz, pues por un lado tendrá acciones que necesiten el complemento presupuestario, evidentemente, o la partida presupuestaria correspondiente, y otras acciones que no necesiten esas partidas presupuestarias. Hay que yo creo que todos somos conscientes en este pleno de que los residuos o la gestión de los residuos es uno de los problemas más acuciantes de las ciudades del siglo XXI, en la que estamos tomando conciencia todas, y que hay que tener soluciones, y que algunas pasarán por tener partidas presupuestarias, evidentemente. En relación con la Diputación Foral de Álava, ya se ha dicho, la competencia es de la Diputación Foral de Álava, pero yo quiero remarcar esa colaboración estrecha que se está realizando. Ayer mismo hubo una reunión técnica a la mañana entre técnicos y técnicas de la Diputación Foral de Álava y del Ayuntamiento. Se están reuniendo prácticamente semanalmente, y que en cuanto tengamos la documentación correspondiente y se adjudique ese contrato por la Diputación Foral de Álava, tendrán más noticias al respecto, y convocaríamos el grupo de trabajo técnico-político de residuos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Prusilla jauna. Turno de H. Bildu, Garrido Anderea. Bai, eskertzen dugu horrela bozka ematerena. Baita ere, interpretatu dugu hasieratik atzean zegoela asmoa, bai dela garrantzia ematea puntu honi, baina mahai gainean ere jarri nahi genuen dauden adibide desberdinak. Ze adibidez, aipatzen denean zergatik oraingo planarekin ez diren lortu behar ziren
berziklase tasak, eta ez da bakarrik zenbat inbertitu egin den, da baita ere ze ereduaren bitartez egin nahi den. Hau da, nik ezin dut zirringa bat hartu eta planteatu autopistak 120 km/h jo naitekela, nagoelako aldez aurretik dakit ezin dudala bete. Eta badaude biltzeko eta tratatzeko eredu batzuk ere demostratuta daudela, eta Europa mailan direktibak horrela ere markatzen dituela zeintzuk izan behar diren bideak, esaten digula ze bideetatik ez dira inoiz lortuko emaitza batzuk, ze bideak dira egokienak depende esparru nolakoa den eta bide praktikoak. Horregatik gu esaten genuen, hainbat erabakiak ez dira bakarrik teknikoak, dira ze apostua sostengarritasunaren alde egiten dugun, eta hemen plana, aurreko plana bintzat, jarri dituen baliabidekin sekulan ez zuen lortuko jarritako helburuak. Horregatik ere markatzen dugu orain, adibidez Gipuzkoan ditugu guztita errasgailuarena, eta hainbat kezkaren inguruan guk ez dugula aldez aurretik plan batean, batzuk onartu dutelako, hori izatea beste guztiontzako onartu beharreko gauza bat, eta gainera diruz hornitu beharra. Eztabaida interesgarria dela, eta gainera zuk oso ondo aipatu duzun bezala, adibidez horrelako eztabaida ez da ireki hiritar guztiei. Momentu batean, eztabaida baldin bada irekia hiritarrei eta hoiekin batera eta adosten dena, jakina, oraingo honetan egin dugun bezala, guk ez da bakarri sostengatuko dugula, baizik eta gure ideiak aportatuko dugula. Uste dut horretan norabide berean gaudela. Baina iruditzen zaigu horrela idatzita izan daitekela aldrebez, ez? Bermatzea edo har daiteke bermatzea oinarteko eredua nola sostengatuko dugun eta zain beste eztabaida nola egingo dugun. Eskertzen dugu bozka ematea, kontra emango dugu puntu honi, baina nahi dut beraiek ere ondo ulertuta zergatik eman dugun kontra. Eskerrik asko Larrion anderea, orain bukatzeko eztabaida, Comenon anderea zurea da hitza. Yo es que no le veo ninguna pega al punto 4 en cuanto a que precisamente lo que estamos demostrando ya aquí los diferentes grupos es que la cuestión de cómo queremos gestionar los residuos en el municipio nos importa, que queremos sacar adelante un plan y que lo vamos a hacer por una cuestión también competencial de la mano de Diputación Foral de Álava. Lo que queremos precisamente, o lo que pedimos desde nuestro grupo, es que todos esos trabajos, que esas reuniones técnicas que se están avanzando, que también se nos puedan ir informando, que se nos dé la documentación que ya se vaya teniendo, los primeros borradores, que se vaya comunicando y haciéndonos partícipes a todos los grupos de esta cuestión. Además, teniendo en cuenta que para empezar ya a hablar de borradores se ha tenido que hacer ya análisis y evaluaciones. Entonces, queremos también tener esa información para ir avanzando, porque, insisto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lleva meses sin un plan, digamos, activo de residuos. Entonces, si tenemos intención de hacerlo, además, con la participación ciudadana, que es un ámbito en el que se ha llegado habitualmente a acuerdos en este ayuntamiento mayoritarios o incluso por unanimidad. Y mostramos la intención de que vuelva a ser así, porque mostramos la intención de que queremos ser ambiciosos. Pero evidentemente hay que ser ambiciosos y realistas. Y la parte realista viene acompañada de que no queremos hacer un plan maravilloso que luego no se pueda llevar a cabo, sino que queremos hacer un plan maravilloso que podamos desarrollarlo, que se pueda cumplir y, por lo tanto, también tiene que ir esa parte del compromiso político de dotarlo de financiación, según entendamos que es lo lógico. Yo creo que eso es lo que refleja la enmienda del Grupo Podemos y, por lo tanto, creo que la buena voluntad de todos los grupos aquí es lo que está representando con esta votación afirmativa, que queremos hacer el plan, que lo queremos hacer cuanto antes, que lo queremos hacer con la ciudadanía y que queremos ser ambiciosos, pero también realistas. Y, por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Comerón. Beraz, bozkatzea goaz. Lehenengo eta hemen gehitze zuzenketa bozkatuko dugu, puntuka, erabakita den bezala. Beraz, 3. puntua bozkatuko dugu. Aldeko botoak. Aho batez, onartzen da. Eta orain, Podemos taldeak aurkeztu duen 4. puntu hori ere bozkatuko dugu. Aldeko botoak. Kontrako botoak, abstentziorik, beraz onartzen da, Alderdi Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Podemos taldeen aldeko botoarekin, EH Bilduren kontrako botoarekin eta irabaziren abstentzioarekin. Orain ja, kontuan izan da 2 puntu hori sartu egin direla jatorrizko mozioan, bozkatuko dugu mozio osoa. Jatorrizko 2 puntu horiekin eta gehitu egin ditugun 2 puntu horiek ere bozkatuko ditugu aldi berean. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentziorik, beraz onartuta geratzen da, Alderdi Popularra,
EAJ, Alderdi Sozialista, Podemos eta Irabazi taldeen aldeko botoarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin. Hurrengo puntura goaz, kasu honetan beste mozio bat Irabazi Ganar taldeak aurkeztutakoa. Udaltzaingoaz. Eta Podemos Vitoria eta Gasteiz Irabazio, korrekto. Beraz, Fernandez jauna, zurea da hitza kontuan izan, David taldek aurkeztu egin duzuela mozio hau, bai, 5 minutu bakoitzako. Vale, mira, Esker. Bueno, traemos este asunto que ya me adelanto que habrá controversia por lo que vamos a presentar y está motivado por dos cuestiones. En primer lugar, lógicamente, recientemente, hace 2 o 3 semanas, no acuerdo exactamente, creo que fueron hace 3 semanas, el Ayuntamiento de Pamplona estudió y finalmente decidió retirar el uso de las porras extensibles en su policía municipal, en su policía local, una postura que desde nuestro grupo, desde Irabazi concretamente, desde Ezker Anitza y Equo, apoyamos en esa situación y que entendimos que era una forma, ¿no?, y una postura valiente también, porque es difícil tomar esta decisión, de pasar de un modelo militarizado de la policía a un modelo policía de proximidad, un modelo de policía cercano, que es lo que creemos que todo el mundo estamos de acuerdo. Y lo digo porque en los últimos años ya en este ayuntamiento se está realizando el trabajo con el fin de que la visión de la policía se mejore, que sea más cercana a la ciudadanía. Y no lo dice este grupo, tal y como viene reflejado en la última memoria de este departamento, tanto el departamento, y digo textualmente, tanto el Departamento de Seguridad Ciudadana y en el Servicio de Policía Local se siguen dando los pasos necesarios para la adecuación de los mismos a los mandatos políticos expresados en la policía política para conseguir un nuevo modelo de policía, una policía de cercanía, formada e informada, que responde de una manera más satisfactoria, eficaz y eficiente a las demandas ciudadanas. Entendemos que las porras extensibles tienen una mala imagen dentro de la ciudadanía de nuestra ciudad de Vitoria-Gasteiz. Tenemos ejemplos en los últimos tiempos y entendemos que, a pesar de que es una postura o decisión complicada o difícil, también es una postura valiente por el hecho de marcar qué modelo de policía queremos en esta ciudad. Y el qué modelo de policía es necesaria también para ese modelo de policía cercana, amable y que la ciudadanía lo acoja, pues dar este tipo de pasos. Por lo tanto, como pensamos, y lo vuelvo a repetir, lo que he comentado antes, de pasar de un modelo militarizado a un modelo de policía de proximidad y un modelo de policía cercano, es necesario dar estos pasos y es necesario también el estudio, porque instamos al Gobierno municipal a que se estudie la retirada de las porras extensibles de la policía local de Vitoria-Gasteiz y que se siga el ejemplo que se ha tomado en Iruña, en Pamplona. Mila esker. Mila esker zuri, Fernando Jana. Turno del otro grupo proponente, señor Hinojal. Mila esker. Bueno, nosotros ante la idea y de reconocer del señor Fernández de poder traer esta moción, evidentemente nos sumamos con énfasis y con muchas ganas, porque ya fue un tema que intentamos tratar en la Comisión de Seguridad Ciudadana a raíz de la actuación de la policía local en un desahucio. En ese vídeo de esa actuación vimos como un policía de paisano, por cierto, sin poder identificarse, utilizaba una de estas porras extensibles para agredir a ciudadanos y ciudadanas vitorianas, algunos de los cuales están presentes hoy porque estuvieron en ese desahucio. Yo apuntar que este tipo de elementos, las porras extensibles en otros cuerpos, como puede ser la policía de Iruña, de Pamplona, están prohibidas, y en cuerpos cercanos y que actúan también en nuestro municipio, como es la Ertzaintza, solo se pueden utilizar bajo permiso directo del mando, no a libre albedrío de la gente, con lo cual ya podemos ver que son elementos que de alguna manera tienen que estar controlados. No olvidemos que la Ertzaintza también los prohibió en su día y ahora ha dado ese pequeño permiso. Pero bueno, también quisimos hacernos, a pesar de que los grupos pequeños tenemos pocas enmiendas, quisimos traer esta enmienda junto con Irabazi Ganar, porque en 2 comisiones, una comisión extraordinaria de seguridad ciudadana en la que se preguntó esto mismo al alcalde sobre el uso de las porras extensibles en ese desahucio, y una posterior comisión, ya no extraordinaria, sino ordinaria, donde el concejal delegado tampoco aportó su visión sobre las porras extensibles, que por cierto la comisión no, pero buenas explicaciones que dio el director en prensa
cuando creemos que la comisión es de todos y ahí es donde se tienen que dar explicaciones oportunas. En prensa sí, pero en comisión no lo hizo. No sabemos cuál es el parecer del equipo de gobierno sobre las porras extensibles. Nosotros creemos que hay que retirarlas porque no son elementos que aporten ni que ayuden a esa policía de cercanía, esa policía amigable que todos y todas queremos conseguir. Por ello nos sumamos a la moción y pedimos exactamente lo mismo, evidentemente, que el Grupo Irabasí, que es que el Gobierno municipal estudie la retirada de estas porras extensibles que tanto daño hicieron a los vitorianos y las vitorianas cuando fueron golpeadas en el último desahucio. Eskerrik asko, Hinojal jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda, Zapatero jauna. Buenos días, gracias, señor presidente. Bueno, mi intervención la voy a deslindar en dos aspectos. En primer lugar, la exposición de motivos que se hace en la moción. En segundo lugar, el petitum. Respecto a la exposición de motivos, coincido, por ejemplo, en una policía que sea cercana, pero eso no significa que no cumpla con sus obligaciones, con su deber, que es una obligación por la normativa vigente. También estoy de acuerdo que se den pasos para conseguir una policía local formada, por supuesto, y cada día más formada, porque desde luego, si queremos tener una policía eficiente, cada día debe estar más formada en los adelantos electrónicos, técnicos y de todo tipo que se están produciendo por parte de la sociedad. Informada, por supuesto, también. Que respondan de una manera satisfactoria, eficaz y eficiente a las demandas de los ciudadanos. También. Por cierto. No, es decir, he recibido felicitaciones para transmitirlas a la policía local por los comportamientos que ha tenido esta policía local. A mí personalmente me lo han dicho. Esta mañana, por ejemplo, uno de ellos. Y con lo cual me satisface. Ahora, lo que ya no estoy de acuerdo es el modelo militarizado. No estamos ante un modelo militarizado. La Ley Orgánica 286, del 13 de marzo, nos dice en su artículo 52, los cuerpos de policía local, leo textualmente, son institutos armados de carácter civil, de carácter jerarquizado, pero no militarizados, no tienen carácter militar. Y se rigen por la Ley de Fuerzas y Cuerpos, no olvidemos que es una ley orgánica, las normas de la comunidad autónoma, los reglamentos del cuerpo y las propias ordenanzas que se dé a bien establecer y aprobar el ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Vitoria. Ellos, consecuente luego con las funciones que tienen, las establece en el artículo 53, muy diferentes en algunas ocasiones de otros cuerpos y fuerzas de seguridad. Y nos dice, proteger a las autoridades de la corporación, las instalaciones municipales, ordenar el tráfico en la localidad, instruir atentados de los accidentes que se produzcan en el término municipal de su competencia, ejercer de policía administrativa respecto a bandos y ordenanzas, policía administrativa respecto a bandos y ordenanzas, y luego funciones de policía judicial cuando sea requerido por parte de las autoridades judiciales. Esto respecto a la exposición de motivos. Respecto al petitum, es verdad que piden que se estudie, y me alegro que digan que son legales estos instrumentos. Hay normas que amparan perfectamente la utilización de estos dispositivos. En primer lugar, de ámbito internacional y de ámbito de carácter nacional, en concreto con el artículo 5 y 6 de la Ley 286 de 13 de marzo. Hay que recordar que este uso es de carácter excepcional, está sujeto a muchísimas limitaciones, teniendo en cuenta las circunstancias de los casos que se produzcan. Tienen derecho a usarlas, pero también están fuertemente restringidas el uso cuando no se den las circunstancias pertinentes. Esto es aplicable a la Ertzaintza y a los demás cuerpos de seguridad del Estado y también a los nuestros. No es un uso discrecional, en absoluto. La Ertzaintza los utiliza. Las policías de Bilbao y de Donosti exactamente igual, y otras más.
Hay una coordinación de actuaciones permanente y continua, como no puede ser de otra manera. Y no considero que sea aconsejable el que tomemos una decisión de estudio ni de retirada. Ni aconsejable, ni operativo, ni pragmático, y en este sentido mi grupo votará que no. Gracias. Eskerrik asko Zapatero jauna, orain EAJaren txanda, Prusilla jauna zure da hitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bien, en el mismo sentido que el señor Zapatero al respecto, porque la moción habla de estudiar la retirada de las porras, no habla del estudio del uso de las mismas o de las limitaciones, restricciones, si habría que ajustar más o habría que ver, ahondar más en esa cuestión. Ningún elemento utilizado por la policía, digo porque se ha dicho por los grupos proponentes, yo creo que ningún elemento utilizado por ninguna policía son bien vistos por la ciudadanía. Ni las esposas, ni las pistolas, ni las porras normales, ni las extensibles, ni el material antidisturbio, ni ningún material que utiliza la policía es bien visto, ni los cascos tan siquiera, ¿no? Yo creo que eso es algo que es así, porque son materiales normalmente utilizados en medidas coercitivas, ¿no? Y está claro, y hay veces que tocan más de cerca y que otras veces no, pero es algo que está ahí. Yo lo que sí creo es que, evidentemente, desde el punto de vista legal y de garantías a la ciudadanía, lo que sí tiene que haber es unas limitaciones claras de la utilización de esas porras extensibles, las restricciones legales que comentaba el señor Zapatero y las que se estimen desde policía local a la hora de la utilización de esas porras. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Prusilla jauna, orain EH Bilduren txanda. López Aberasturi Anderea. Bai, mila esker, alkate jauna, eta egunon. Bueno, por si se nos ha olvidado en algún momento, estamos hablando de un arma absolutamente lesiva. Es que en algún momento he oído compararlo con ciertas otras utensilios, digamos, que utiliza la policía, que me parece que tenemos que poner a las cosas su nombre para hablar de esto. De todas maneras, nada más empezar, decirles a los grupos proponentes que estamos absolutamente de acuerdo con la moción por dos razones, porque por una parte yo creo que tiene dos ámbitos muy claros. Por una parte, esa policía más cercana, que precisamente desde nuestro grupo abogábamos por ello cuando presentamos en su día la ponencia de policía, queríamos trabajar ese tema y nos parece absolutamente fundamental ese nuevo modelo de policía. Además, estamos hablando de una policía local, señor Zapatero, que a veces parece que se nos olvida. Parece que estamos hablando de otros cuerpos de otro estilo, ¿no? Y por otra parte, pues porque son las palabras utilizadas en la moción son palabras que incluso ha utilizado el alcalde Asirón, el alcalde de Iruña, cuando ha dado explicaciones de por qué se tomaba esta decisión, una decisión absolutamente política, señor Zapatero, valiente, sin duda alguna, y que se decidió porque, como se dijo hace pues 20 días aproximadamente, 20-25 días en Iruña, se habían cometido errores en una actuación policial y, por tanto, cuando se cometen errores, los responsables políticos lo que tienen que hacer es corregir esos errores y para eso se supone que estamos. Es una decisión, como decíamos, muy valiente y una decisión absolutamente política, señor Zapatero. No quería, creía que no íbamos a discutir mucho, pero la verdad es que lo oigo hablar, señor Zapatero, y me sorprende tanto. Usted es el responsable de una policía de Gasteiz, policía local, y habla de la policía como si fuera usted, no sé, director de la Policía Nacional o responsable de la Guardia Civil. Es que me sorprende tanto. Me sorprende tanto, de verdad. Estamos hablando de unos modelos de policía tan absolutamente diferentes que es cuando menos curioso. Habla de esas obligaciones por la normativa vigente. Ha hablado hasta de adelanto técnico. ¿Es que la porra extensible es un adelanto técnico? Es que, claro, nos ponemos a hablar de las obligaciones de la policía, de los adelantos técnicos que tiene que utilizar, cuando estamos hablando realmente de un arma absolutamente lesiva y que una utilización incorrecta de ese arma puede provocar auténticas lesiones a la ciudadanía,
Pues hombre, yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Decía que ha recibido felicitaciones por las actuaciones de la policía. Me alegro mucho. ¿Me quiere contar cuántas felicitaciones de esas han sido por la utilización de la porra extensible? Porque si hay una sola felicitación por la utilización de la porra extensible, vamos, me caigo muerta ahora mismo. ¿Hay alguna? Estamos hablando de la porra extensible. Felicitaciones, hombre, claro. Doy por hecho que la policía local de Gasteiz hace cosas bien. Nosotros mismos, cuando se hacen las cosas bien, somos los primeros en felicitar, pero vamos a poder llamar a las cosas por su nombre. Cuando habla de todas esas funciones, cuando enumera todas esas funciones de la policía local, es que no me ha quedado claro para aplicar cada una de esas funciones en cuál es necesaria la porra extensible. Entonces, en el segundo turno me gustaría que nos aclarase en cuál de todas esas funciones que nos ha enumerado es absolutamente imprescindible el uso de la porra extensible. Sí que nos gustaría saberlo. Porque la porra extensible, efectivamente, es un arma de defensa de la policía que, como decían en Iruña, no da buena imagen a la ciudadanía. Seguro que no se han recibido felicitaciones por eso, segurísimo. No da una buena imagen a una policía que se supone cercana y que entiendo que todos los grupos que hemos trabajado en la ponencia de policía trabajamos por ello, y que además los grados de lesión que pueden provocar son mucho mayores a otros mecanismos que existen. Hace ya años que las policías locales de Gasteiz reciben en su kit esta porra extensible y sabemos que al principio se realiza un curso para la utilización. Se han realizado después cursos de formación continua, formativa en esto, lo mismo que se utiliza para otras cosas. Una mala utilización de un arma de este tipo, señor Zapatero, provoca unas lesiones gravísimas. Ya no es para que sé los diferentes usos que tiene una porra extensible, pero también sé las lesiones que puede provocar. Y las lesiones que puede provocar, por ejemplo, si sube de las extremidades el golpe, por ejemplo. Entonces, son muchas cosas de las que tenemos que hablar, pero lo que me preocupa es que la voluntad política de acabar con esta arma que puede provocar semejantes lesiones y que además da una malísima imagen a la policía local, pues su voluntad política está claro que es cero. Por tanto, sí que nos gustaría que en ese segundo turno pues nos explicara todas esas felicitaciones que ha recibido por la utilización de esta porra extensible o de todas esas funciones que tiene que realizar la policía local, en cuáles es necesaria el uso de la porra extensible. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri López de Aberastu Anderea, orain Alderdi Popularraren txanda, Iturritza jauna. Gracias de nuevo. Señor Fernández, usted de lo singular quiere hacerlo general, pero no es verdad. La realidad es que, aunque haya tomado esa decisión el Ayuntamiento de Pamplona, este es un elemento que se ha sumado a las pautas modernas de las diferentes policías. Es un elemento de modernidad y además es un elemento de gran utilidad, y no solo para lo que ustedes hacen ver, sino para otras muchas cuestiones. Yo creo que sería conveniente que antes de tomar iniciativas como esta, pues se escuchara precisamente a los agentes, que creo que a todos ustedes también les habrán mandado un escrito, como me han mandado a este grupo, diciendo cuál es la utilidad. Y efectivamente sí que se reciben felicitaciones en algunos casos por actuaciones que hace la policía local, de la que se valen de este medio para hacer, como por ejemplo en rescates, porque este no solo es un elemento de agresión, sino que tiene, entre otras utilidades, el poder romper la ventanilla de un coche para sacar, por ejemplo, a una persona o a un animal cuando está dentro del interior de ese vehículo, por lo que sea. Sirve para proteger a las personas, porque es un elemento que se utiliza, por ejemplo, para reducir a una persona que está agrediendo a otra en cuestiones de violencia de género, etcétera. No solo es un elemento, como lo quieren hacer ver ustedes, peyorativo para pegar. Este es un elemento que sirve para muchas otras cuestiones. Los agentes lo ven de gran utilidad y de ahí su preocupación a esta moción, y nos han hecho saber que es un elemento indispensable para hacer bien su trabajo, porque desde luego la alternativa no es la fuerza física, y eso sí que puede producir en actuaciones que hace la policía local lesiones
o consecuencias mucho peores de las que se utiliza con esta herramienta que, como digo, tiene una utilidad muy amplia y es de gran operatividad para las distintas policías y, mal que les pese, es un elemento de modernidad. El señor Fernández yo creo que se inventa tótems para justificarse. No sé, me gustaría saber en qué se basa usted para decir que tenemos un modelo militarizado de la policía local, si precisamente lo que tenemos es un modelo fruto de la participación ciudadana, en el que es un modelo reciente y créame, esto que usted trae aquí es que no ha salido en ninguno de los debates de participación ciudadana que ha habido. Dígame con datos cuántas personas han sido lesionadas por esta herramienta. Y, en cambio, ¿cuántas personas han sido beneficiadas por el buen uso de esta herramienta para los distintos trabajos que hace la policía local? Yo, desde luego, no creo que la alternativa sea el uso de la fuerza física para el trabajo que tiene que hacer la policía local. Creo que le sobran tótems y fantasmas que usted se crea para justificar lo que creo que es injustificable, y le hace falta más hablar, dialogar, estar con los que verdaderamente utilizan esto, que parece que solo les ha visto trabajar cuando han ido a hacerse la foto a un desahucio. Pues no, sirve para muchas más cosas esta herramienta, y conviene que haya diálogo, que se abran a escuchar la respuesta de estos agentes, que son fundamentalmente los que lo utilizan y en muchas más ocasiones de las que ustedes han mencionado o han sido presentes o han sido testigos de ello. Eskerrik asko, Iturritza jauna, orain bigarren txanda, jauna zure da hitza. Sí, aunque duela mucho, se le pueda considerar tótem o lo que sea, la policía local con estos mecanismos, esa situación y esas herramientas y esas armas no letales, pues sigue teniendo la policía local, insisto, sigue teniendo un modelo militarizado y no un modelo de cercanía y de proximidad. Igual duele escucharlo, pero es así. Bueno, aquí se han hablado de muchas cosas. La señora López Adobesturi, la verdad es que viene bien que después del señor Zapatero pues haya otras posturas cercanas a la nuestra, porque así pues parece que no estamos ni podemos nosotros en solitario, ¿no? en esta pelea, ¿no? Creemos que, bueno, creo que aquí se ha referido, creo que hay una contraposición, porque por un lado se dice, no, es que son necesarias estas porras extensibles, por otro lado, creo que ha dicho el señor Zapatero, pero no se utilizan muchos, su uso, y lo pongo por aquí, es residual, y lo pone también más o menos en el informe que nos han pasado el SIPLA, ¿no? Y otros informes, es decir, es que, y aquí ya enlazo con lo que decía el señor Pusilla, hombre, igual se habla del estudio de la retirada y no del estudio del uso, de restricción del uso. Es que si lo restringimos más en la retirada, porque todos sabemos, no voy a decir exclusivamente, pero su uso más mayoritario para que se utilice, y por desgracia no es para la defensa de la ciudadanía. Cuando nos referimos a cualquier tipo de usos, cuando hay una situación de concentraciones como la que vivimos recientemente en ese desahucio que se me hacía referencia del señor Iturricha, que por las fotos, etcétera, y también enlazo. O sea, yo no tengo ningún problema en hablar con los que utilizan estas armas, es más, ya hablé en su día, pero también quiero escuchar a la ciudadanía, que es precisamente a la que mayoritariamente represento. Y la ciudadanía tiene mala imagen de este tipo de armas no letales, porque, como comentaba la señora López Adobesturi, los daños que pueden producir pueden ser muy graves, y hay ejemplos en todo el Estado del mal uso, del posible mal uso de estas armas. Porque no es un elemento moderno, lleva mucho tiempo entre nosotros, o sea que nada de modernidades ni cosas, eso es mentira, vamos, directamente. No se puede considerar que una porra extensible es una situación moderna, ¿no? La verdad es que yo noto esas incongruencias que se habla, ¿no? De que es necesaria, pero a la vez su uso es residual, de que es un instrumento de rescate, pues bueno, que es como se informaba, se pueden utilizar otros mecanismos para esos rescates, o sea que no creo que sea necesaria una porra, es más, esa utilización sería secundaria, terciaria o cuaternaria, así, en este caso. Y lo que tenemos que ir, insisto, es el modelo de policía que queremos. Y creo que aquí el debate de hoy, hay dos debates, que es el de las porras extensibles sí o no, pero
otro debate, que es el modelo de policía local que queremos. Y si queremos un modelo de policía cercana, con buena imagen, hay que tomar decisiones valientes. Sé que es complicado, pero son decisiones valientes. Y para esas decisiones valientes hoy traemos un ejemplo. Y no un ejemplo que nos hemos ido a otro estado, un ejemplo cercano. Un ejemplo que ha tenido controversia, pero que ha sido una decisión valiente. Que es el Ayuntamiento de Iruña, que valientemente estudió y retiró las pruebas extensibles tras unos errores que se cometieron. Y asumieron responsabilidades, cosa que es de agradecer en la política actual, ¿no? Que alguien se asuma y que no escurra el bulto. Como, bueno, hemos tenido ejemplos cercanos. O sea, que vayamos hacia una policía cercana, de proximidad. Estudiemos acciones como esta y abandonemos un modelo militarizado de policía local. Mila esker. Eskerrik asko, Fernando jauna, orain Podemos en txanda. Sí, muchas gracias. Bueno, seguro que en toda la relatoria de leyes y normas que nos ha hecho saber el señor Zapatero está esa norma o ese informe que, si no lo tiene, yo mismo se lo haré llegar, donde dice que la policía local, cuando actúa como policía judicial, ha de proteger a aquellos que van a proceder a hacer el desahucio. Nunca agredir a la resistencia pacífica, como pasó en el desahucio. Entiendo que como uno de los agentes decidió agredir a las personas que estaban haciendo resistencia pacífica, no hace falta que me conteste hoy, pero ya se lo preguntaré en la próxima Comisión de Seguridad Ciudadana. Entiendo que habrá sido expedientado porque se extralimitó de sus funciones. No protegió, agredió a los vitorianos. Pero digo, no hace falta que me conteste hoy, ya se lo preguntaré en la próxima Comisión de Seguridad Ciudadana, porque se extralimitó. No protegió a nadie, agredió a una resistencia pacífica. Y, evidentemente, son legales las porras extensibles. Joder, que menos que nuestra policía haga cosas legales y esté dentro de una legalidad. Solo faltaría que lo viéramos y dijéramos, hombre, no son legales del todo, pero os lo permitimos. Solo faltaría. Pero la legalidad es una cosa. Y hay que dar un paso más allá. Y la voluntad política es dar ese paso más allá. Es imaginar que otra policía es posible, es imaginar que otra sociedad es posible, porque a veces lo moral y lo legal no van de la mano. Por ejemplo, son legales las puertas giratorias y a mí me parecen absolutamente amorales o inmorales. Por eso yo las quiero prohibir. Son cosas que no tienen que ver. Lo que es meramente legal, pues bueno, está para cumplirlo. Si únicamente nos diéramos a lo legal, ¿cuál es el trabajo de los políticos? ¿Dónde queda nuestra función? Si básicamente hacemos lo que es legal, ¿por qué no nos sustituyen por 27 técnicos que harían lo que es legal y no imaginan una policía diferente o no imaginan una sociedad diferente, que es de lo que estamos empezando a hablar hoy? Pero ya digo, yo creo que la moción, pues contando un poco, no va a salir adelante, pero creo que hemos puesto encima de la mesa el debate. Evidentemente, nosotros hemos leído el mismo informe del SIPLA, nos reunimos anteriormente con ellos, no tenemos ningún problema en volver a reunirnos. También yo aconsejaría a aquellos que solo se reúnen con el SIPLA que se reúnan con las personas agredidas. Estaría muy bien que se reunieran con ellas, porque la porra extensible puede tener otros usos. Y nunca mejor dicho, señor Fernández, el uso cuaternario es buenísimo, porque es básicamente para lo que se utiliza. Y no creo que en Pamplona las mujeres agredidas por machistas estén desprotegidas porque no haya porras extensibles. No creo que la Ertzaintza, cuando vaya a hacer rescates, no pueda romper ventanillas de los coches que están bueno, en las cunetas por accidentes o por lo que sea. Así que elementos tenemos. La cuestión es ¿para qué queremos los elementos? Entendemos que las porras extensibles no están bien utilizadas, no sé, por falta de formación, por falta de reciclaje o por lo que sea. Tenemos un ejemplo muy claro, muy llamativo en la ciudad hace algo más de un mes, donde vimos cómo la función era proteger y un agente decidió agredir a la ciudadanía, con lo cual no se están utilizando bien y hay que tomar medidas. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Hinojal jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Muchas gracias, señor presidente de la corporación. Yo creo que, no sé, igual he entendido más, con todo el respeto que me merece el señor Hinojal, ha dicho, solo faltaría que no cumplieran con sus obligaciones dentro de la ley y actuando conforme a la ley la policía local. Pero es que con anterioridad, un minuto antes usted ha dicho que la policía local, en un proceso de desahucio, actuó vulnerando la norma. No, la porra es un semoviente, que se llama, es un objeto.
Por tanto, usted ha dicho eso, si lo he entendido bien. Por tanto, yo creo que hay una contradicción en este sentido. Y en ningún momento se presentó ninguna denuncia en la policía respecto al hecho y el episodio al que usted se ha referido. Bien, yo la verdad es que, no sé, cuando se produzca una situación extrema o difícil, no digo extrema porque es otro concepto, una situación complicada, yo no acabo viendo a la Chancha, por ejemplo, con una escoba rompiendo un cristal de un coche o repeliendo una agresión con una escoba. No lo acabo de ver. Por tanto, el uso es legal, es de verdad, pero tiene que ser, y lo es, en circunstancias, en situaciones difíciles, complicadas y, si me quiere, límites. Por otro lado, os he dicho que yo soy responsable de la policía local, que si a lo mejor la Guardia Civil, la Dirección, la Policía Nacional, sé perfectamente que soy jefe de la policía local, que eso es lo que me ha tocado. Yo ya no tengo edad ni para pensar en la Dirección General de la Policía, en la Dirección General de la Guardia Civil, créame. O sea, de verdad. Entonces, sé dónde estoy y me debo a ello. Quisiera puntualizar una cosa porque igual me he expresado mal, es posible, Adelantos técnicos. Yo me quería referir a que se están detectando, no solamente por la policía local, sino por otros cuerpos responsables de estas materias, mucho adelanto técnico en la forma de delinquir. Ya en alguna ocasión ya me he referido a que hay un montón de delitos que no salen de la red, cosa que me preocupa. Estafas, hurtos, porque no son robos, porque no hay violencia, son hurtos de unas cantidades a veces muy considerables, de distinta variedad. En este sentido, yo creo, al hilo de lo que dice el señor Fernández, la policía tiene que estar formada y preparada. No puede ser que un presunto delincuente esté a través de las redes informáticas vulnerando la norma y nosotros no sepamos a qué atenernos ni por dónde nos sopla. Pues no, mi obsesión desde luego es que esté informada para el servicio de la ciudadanía, que ese es el fin último de la policía local, que es donde estoy. El servicio de los vitorianos y vitorianas. Nada más. Luego, voluntad política. No se trata de voluntad política, se trata de eficiencia. Yo no puedo adoptar una decisión que sea perjudicial para la actividad, para el ejercicio correcto, ciudadano, defensa de los intereses de los vitorianos y vitorianas. Porque sí, te queda muy bien, es un brindis al sol, pero luego, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre un problema? Señora López Averasturi, ¿cuándo se utiliza? Una función importante de la policía, aparte de las que he dicho, es mantenimiento del orden. Que cuando se produce una alteración del orden, intervenga con los medios que tienen a su alcance y es obligatorio en el uso proporcionable, y así lo establece, porque es un atenuante o una eximente, pero si no es un agravante. Por tanto, tienen que ser enormemente responsables en uso de esos mecanismos, y lo son. Yo en este sentido creo que vamos de la mano, absolutamente de la mano, todas las policías locales. Hay espacios de diálogo, lo mismo que con la Chancha, y en este sentido la colaboración, la coordinación y la cooperación es absoluta y es impecable. Y este es mi objetivo, que siga siendo así. Gracias. Eskerrik asko zuri, Zapatero jauna. Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, ez dago parte hartzerik. Bilduren aldetik, López de Aberasturi andrea. A pesar de que, evidentemente, conocemos los otros usos, señor Iturricha, por supuesto, hemos hablado también con los sindicatos de policía y nos han explicado algo que ya sabíamos, por otra parte, porque, entre otras cosas, también se ha analizado en Iruña. Lo curioso, señor Zapatero, que usted no quiere quitar la porra extensible cuando habla de otros usos en caso de, altercados de orden y demás. Usted está poniendo claramente por qué no quiere quitar la porra extensible. Lo está dejando muy clarito. Dice que la porra extensible es un semoviente. Miramos en el diccionario que se mueve por sí mismo. No. El que mueve es el policía. Y ese es el uso
contra el que estamos precisamente trabajando en esta moción presentada por Irabazi y Podemos. Me parece muy curioso que hable de, pues eso, pues conseguir en accidentes, no sé cómo se dice, la puerta no me va a salir, cuando está trancada, abrir la puerta, vamos, digamos, es que no me salía, lo siento. Lo que no sé es, cuando lo hacen los bomberos, ¿dónde llevan la porra extensible, señor Zapatero? ¿O tienen otros mecanismos para abrirlo? Sí, claro, es que dice, no, es que para abrir es que es absolutamente necesario. Ah, vale, o sea, los bomberos igual tienen otros mecanismos, ¿verdad? ¿No llevan porra extensible o sí llevan? ¿Es absolutamente imprescindible para abrir una puerta que se ha trancado y que no se puede abrir? ¿Es absolutamente imprescindible? No vamos a hacer trampas. No vamos a hacer trampas. Es voluntad política, como le decíamos, señor Zapatero. No sé si... claro, usted habla de efectividad. Le aseguro que en Iruña se ha planteado la efectividad o no de la retirada de esta porra extensible y se ha decidido que sí va a quitar. Si quieren, vamos a aprobar esta moción y hablamos de los diferentes usos y a ver si llegamos a la conclusión de que, bueno, que efectivamente que es absolutamente imprescindible para abrir una puerta, pero que no se va a utilizar para altercados de orden, como dice usted. ¿Vamos a llegar a esa conclusión? No, ¿verdad? Porque usted está hablando de eso, lo ha dejado muy claro. Por lo tanto, por supuesto, vamos a apoyar la moción y sí, es voluntad política querer cambiar la imagen de la policía y querer hacer una policía local cercana, como se ha hecho en Iruña. Eskerrik asko, López de Aberasturi anderea, orain bukatzeko Alderdi Popularraren txanda. Gracias. Mire que le he dicho, señor Fernández, la posibilidad de argumentar algunas de las afirmaciones que hace, pero no ha hecho ninguna argumentación, lo cual me vuelve a conducir a eso, a que usted se crea sus propios fantasmas para justificar lo injustificable. Sigue manteniendo que es un modelo militarizado, pero no dice por qué. Entonces a mí me hace pensar, digo, pues será porque llevan uniforme. Usted igual ve un modelo militarizado en los que trabajan en FCC, no lo sé, algo así, porque es lo único que se me ocurre. Pero en todo caso no ha dicho por qué. Yo le digo que usted dice que le gusta mucho hablar con la ciudadanía. Ha habido, le recuerdo, un modelo de participación, tiene toda la documentación recientemente y la gente no ve lo que ve usted. Precisamente ven una policía cercana, amiga y que presta un buen servicio a los ciudadanos a lo largo de las 24 horas del día. Y la gente se siente orgullosa de la policía local. Eso es lo que ven, no desde luego lo que ve usted. Y yo sí que pues le sugeriría que mirara todo ese proceso de participación ciudadana, un proceso abierto donde pudo participar todo aquel que quiso, incluso pudo consultar, hacer dudas y contrastar con los propios agentes de la policía local y verá cómo las conclusiones difieren radicalmente de lo que usted piensa. De ahí que también haya afirmaciones, como se ha dicho, que la porra tiene mala imagen, pues no sé de dónde se han sacado eso, de la pura invección, porque es que eso no es así y le digo, en todos esos procesos de participación este elemento no ha salido en ninguno, no es preocupación de los vecinos el que los agentes llevan una porra extensible, no es motivo de preocupación. Ya digo, ustedes yo creo que solo lo han visto cuando han ido a sacarse la fotografía un desahucio y no saben más allá de la utilidad de esta herramienta. Yo más allá de creo, no creo, pienso que es lo que han venido a decir, pues que se lean algunos informes sobre esta herramienta, de la utilidad que tiene y verán cómo está ahí escrito que está reglamentada, está sujeta a unas normas de uso, tiene unos elementos alternativos al uso de la fuerza física, que creo que es bueno, como digo, es un elemento de modernidad y así se recoge en los informes, es de fácil portabilidad, de gran discreción, no es solo para la puerta, que la señora Aberasturi se ciega ahí con lo de la puerta, no, es una buena imagen de policía amigo, tiene un efecto psicológico, facilidad y eficacia en su uso, ideal para servicios que exigen discreción, protección de personas, policía judicial, perfecto para agentes motorizados, facilidad de uso en técnicas de protección y de neutralización, instrumento de rescate y vienen definidos todos las formas de utilidad en rescate. Dígale a una persona que le han rescatado y gracias a esa herramienta si le ha servido. No, es que la policía local hace más cosas de lo que hacen los bomberos, hace cosas diferentes y protege a personas y se utiliza en protección
protección, etcétera. Y es, bueno, no me voy a extender porque son muchísimas las características y las bonanzas que tiene esta herramienta, y se lo están diciendo los propios agentes. No, yo de verdad recomiendo, no traigan cosas aquí que no preocupan a la gente, que no son de preocupación, y lo único que hacen es crear zozobra, incertidumbre en los propios agentes que la usan. Y sería más provechoso, que para eso empleamos el tiempo, ¿no?, en crear modelos de participación, en que vaya la gente, preocupe y que vean realmente cuál es la preocupación de la gente en torno a la policía local. Y creo que esos son de los asuntos que debemos de debatir y traer aquí, y no elementos que creen confrontación, como ya usted parece que se pavoneaba, según ha presentado en sus primeras palabras esta moción, que iba a ser objeto de disputa política, o no sé cuáles son exactamente las palabras que ha empleado. Creo que vamos a traer aquí cosas que realmente aporten para el buen trabajo, para la buena imagen y para el servicio que presta la policía local, que eso es, creo que debe ser nuestra prioridad. Evidentemente vamos a votar en contra. Eskerrik asko Iturritza jauna, eztabaida bukatuta, beraz goaz bozkatzera. Mozio hau aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, aldeko boto EH Bildu, Podemos eta irabazi taldeen aldeko botoarekin, baina Alderdi Popularrak, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistek bozkatu dute kontra, beraz ez da onartzen. Hurrengo puntura goaz, Podemos Vitoria Gasteiz taldearen mozioa da, eskubide eta betebeharrei buruzko herritarrentzako gidaz. Cerecela jauna, nahi duzunean. Sí, gracias, señor alcalde. Permítanme, en primer lugar, una aclaración. Esta iniciativa, esta moción que presenta mi grupo, no habla de cómo el Ayuntamiento de Gasteiz se relaciona con las personas del municipio. Más bien, contrario, y este matiz es tremendamente importante, es cómo las personas de este municipio se relacionan con su ayuntamiento. Desde el ayuntamiento tenemos herramientas en las que, bueno, pues cada cual en función de su condición política, pues pensará que los procesos que se han dado son mejores, son peores, que las herramientas son las adecuadas, que no. Está el 010, está la página web, están toda una serie de oficinas de atención ciudadana, y ese es nuestro desarrollo, en nuestro trabajo, y está bien. No voy a entrar en eso, no es motivo de esta moción. Como les decía, es justamente lo contrario. ¿Cuáles son los condicionantes y las particularidades individuales de las personas que habitan en este municipio a la hora de relacionarse con el ayuntamiento en función, pues, de una necesidad, en función de la reclamación de unos derechos e incluso en función de cumplir con una serie de deberes? Para ello, consideramos que esas particularidades de las que hablo, esas individualidades, marcan la capacidad de cada una de esas personas a la hora de poder acceder a una web, a la hora de poder acceder con conocimientos a una oficina de atención ciudadana, a la hora de un montón de historias. Les pongo un ejemplo que es muy claro. Si yo quiero relacionarme con el ayuntamiento a la hora, pues, de mover un documento, si voy a la oficina es bastante factible que me falte algo, que tenga que volver. Eso supone un coste social. Supone que si estoy trabajando, probablemente tenga que volver otro día. Supone pues ese perjuicio. Supone que quizás no reúna todos los requisitos necesarios. Supone un montón de variables. La elaboración de una guía, su impresión y que es de lo que estoy hablando, y su buzoneo en los domicilios de Vitoria-Gasteiz, supone tener un acceso directo e accesible a la inmensa mayoría de la ciudadanía de esta ciudad, de dónde, cuándo, con qué documentación y en qué condiciones pueden acceder a ayudas, a derechos y a deberes. Es curioso constatar, y aquí hay una distorsión
Yo no sé si la palabra, si el adjetivo es malévolo, pero me disculparán ustedes porque tengo un catarro de espanto y no estoy muy lucidito yo hoy. Pero bueno. Pero sí comentarles que si el desconocimiento de las obligaciones de la ciudadanía no exime de la responsabilidad de cumplirlas, tal vez el conocimiento tiene que ser un derecho ciudadano. Y este ayuntamiento tiene que ser garante de que articula todo cuanto está en su mano para que ese conocimiento de derechos y deberes esté accesible al pueblo, esté accesible a las personas. En ese sentido, consideramos que esto es una aportación, es una visión distinta. Insisto, estamos muy obcecados en cómo el ayuntamiento se comunica con la ciudadanía. Y obviamos la otra parte de la moneda, que es importantísima. Es como el ciudadano tiene la posibilidad de establecer el contacto con el ayuntamiento. Puede que ustedes en la réplica me cuenten que el coste de esta iniciativa, puede ser alto. Francamente, yo no sé qué coste tiene esto. No lo sé. Me encantaría que se sometiese a estudio, cuanto menos estudio. Lo que sí sé, insisto en eso, es el coste social. Suben ustedes las idas y venidas, las pérdidas de tiempo, el me falta esto o me sobra aquello, el no estoy en plazo, a este derecho no llego porque me falta tal requisito, a cuál otra obligación no tengo conocimiento, por ejemplo, de que pueda dividir el pago en varias veces y tenga que hacer el esfuerzo de hacerlo en una, o que no tenga el conocimiento, por ejemplo, de que tengo derecho a que, pues yo que sé, que la calefacción de mi casa, en parte al menos, esté abonada por el ayuntamiento. Ese desconocimiento, creo que a través de esto es una magnífica herramienta para acotarlo, para limitarlo. Si cada una de las personas tiene ese acceso directo a un librito donde ponga, mire usted, para hacer tal cosa, tiene usted que reunir estos requisitos, tiene que llevar esta documentación, la tiene que llevar a este sitio y con este plazo. Gracias. Eskerrik asko zuri, Cerezuela jauna, orain irabazi taldearen txanda, Fernández jauna zurea da hitza. Sí, mira, es que, bueno, pues en primer lugar, como análisis es un poco general, aunque no me voy a extender mucho, creo que este ayuntamiento, por lo menos en lo que lleva este grupo de Irabasi, se ha trabajado mucho en el tema de la participación ciudadana y es una de las cuestiones que siempre hemos valorado gratamente lo que se ha realizado en este último año y también agradecer a los técnicos del Servicio de Participación pues toda la implicación que han tenido, ¿no? Tanto en el buen funcionamiento del grupo de político-técnico como también el resto de partidos, pues prácticamente todos los acuerdos que han sido unánimes en estas cuestiones. En cuanto al diagnóstico realizado en la justificación de la enmienda de Podemos, pues la compartimos. Reconocemos que la ciudadanía en su mayoría desconoce mucha la información que se aporta y facilita en este ayuntamiento y bueno, pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? en ello, ¿no? Y un reflejo puede estar en las últimas votaciones, ¿no? de los presupuestos participativos, donde pues el número, pues a pesar de que se hablaba de ese 1%, pues desde nuestra agrupación sí que lo vemos bajo, ¿no? Aunque sea el primer año. O sea que todavía queda mucho camino, es cierto, es el primer año y todavía queda mucho camino. Es la gran materia que tenemos que abordar en este futuro y con el objetivo de empoderar a la ciudadanía en esta materia y en participación ciudadana también se ha creado esa herramienta, ¿no? Que es la Escuela de la Ciudadanía, ¿no? Que también entendemos que es positiva. Tenemos el espíritu con que se presenta la moción. Quizás lo que ya se lo hemos comentado al señor Cerezuela fuera de este pleno, el canal adecuado igual no es este pleno, sino sería estudiarlo dentro del grupo de trabajo para contrastar la propuesta con el equipo técnico y ver cómo encaja dentro de ese plan de participación ciudadana y por lo tanto pues entendemos para que el acuerdo sea unánime, ¿no? Porque sí que es cierto que lo ha comentado, ¿no? Que no sé, igual he entendido mal, ¿no? Lo del tema del coste, no coste ahora que ha comentado, ¿no? Pero es que la acción es muy concreta, que es la elaboración de una guía impresa. Entonces, mejor valorarlo en vez de en ese grupo. Primero, cuáles son el texto, el formato,
si es necesario impreso o digital, a qué público debemos dirigirnos. O sea, es decir, ¿no? que en el fondo estamos de acuerdo con la propuesta. Quizás en la forma nosotros lo plantearemos más dentro del grupo de trabajo de participación ciudadana. Por lo tanto, que o sea, que no tenga la sensación de rechazo, sino de aportación que se lleve, ¿no? Es lo que entendemos que se lleve a ese grupo de participación para que un debate sea no tan encorsetado como 2 turnos y 5 minutos, sino un debate un poco más amplio y dentro de una estructura y de un camino a seguir a largo plazo con otras acciones y que no cada acción quede un poco suelta, ¿no? Lo que por lo menos entendemos desde este grupo. No estamos en contra ni de la realización de esta guía ni nada, simplemente necesitamos tener un poco más de información. O sea que con esto, en primer lugar, pues decir que no podemos apoyarla, no nos vamos a abstener porque tampoco podemos considerarla en contra, pero nos abstendremos, pero sí que le solicitamos, no sé si habrá enmiendas de estos grupos, pero sí que le solicitamos que se lleve al grupo de trabajo y si en su caso, pues si se quiere retirar, se retire y si no va para adelante, en cuyo caso que salga para adelante, que se lleve al grupo de trabajo para una tramitación mucho más clara de esta guía. Eskerrik asko zuri, Hernández jauna. Alderdi Sozialistaren txanda da orain, Martínez Anderea. Gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer y que, como se ha dicho ya por parte, en este caso, del señor Cerezuela, el objetivo de esta moción está claro, es decir, es conseguir que la población de este municipio tenga ya de la forma más fácil posible la información necesaria para ejercer, como dice en su petición, tanto sus derechos como asumir sus deberes. Bueno, eso es algo que ya está contemplado, que ya, como se ha dicho, se recoge en el Plan Municipal de Participación Ciudadana, que a través de la Escuela de Ciudadanía, que se ha puesto en marcha hace 10 días, pretende precisamente ese objetivo, es decir, conseguir que la ciudadanía mejore la cultura participativa ofreciéndole recursos e instrumentos para conseguirlo. Hay otro departamento que es hay otro plan que es el plan de transparencia que precisamente, como se ha comentado, está mejorando los canales de información para llegar a todos los ciudadanos. Bueno, no es lo mismo el colectivo de jóvenes que de adultos. Los jóvenes utilizan más las redes sociales. Los adultos igual se prefieren el papel. Pero es, como digo, ese servicio, ese departamento de transparencia está mejorando esos servicios de puesta en contacto con los ciudadanos. Ejemplos son el 010. El 010 es un servicio que responde absolutamente a las necesidades de preguntas habituales y si no, bueno, pues tenemos la oficina de atención ciudadana, los puntos de acceso que hay en todos los centros cívicos. Como decía, el objetivo que usted plantea se recoge en el Plan Municipal de Participación Ciudadana y, como usted sabe, consensuado con todos los grupos políticos, es uno de los objetivos concretos de la Escuela de la Ciudadanía y el objetivo, en definitiva, sería mejorar la cultura participativa con todo lo que ello conlleva, información o una mejor información, una mejor formación también de la ciudadanía, conocimientos de recursos, incluso de la institución como tal. Hay una jornada de puertas abiertas para que puedan conocer la institución. Hay talleres de debate, hay conferencias que invitan a la reflexión, se ofrecen mesas redondas, es decir, está en marcha una serie de acciones para conseguir, como digo, este objetivo. Dar más información a la ciudadanía y poner en conocimiento de esa ciudadanía qué recursos y qué acciones o qué instituciones o cómo llegar a conseguir esa información. Se ha dicho, afortunadamente en este tema hay consenso, hay grupos de trabajo que ya están, que llevan ya tiempo reuniéndose para trabajar distintos programas, acciones. Esta puede ser una de ellas, enviar una guía, pero puede haber más. Y a mí se me plantea una guía para jóvenes de todo, como usted. Es que usted en la justificación ha hablado de subvenciones para el gas, claro. Depende, una guía igual se queda antigua al año siguiente porque las subvenciones o cambian de plazo o el teléfono es diferente. Es decir, son muchos aspectos que yo le invito y para eso
hemos preparado el Partido Nacionalista Vasco y nosotros una enmienda de sustitución in voce. Le invito a que volvamos al consenso, a trabajar en grupo, en los grupos que sean necesarios, para ver cómo conseguimos ese objetivo que usted planteaba y que es compartido, como digo, por todos. Y en el texto de la enmienda se dice: el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria acuerda que las propuestas, aportaciones, tanto a la Escuela de Ciudadanía como al Plan de Transparencia, y pongo entre paréntesis para que no se olvide que fueron acordados por unanimidad de todos los grupos políticos, continúen con el proceso acordado en el Plan Municipal de Participación Ciudadana en los grupos de trabajo ya establecidos. Uno de los objetivos del plan es precisamente lo que acabo de decir: ofrecer la información a la ciudadanía mediante las herramientas necesarias, que puede ser guía, puede ser mejorar el 010, como digo, hay multitud de herramientas para que la ciudadanía de Vitoria pueda ejercer tanto sus derechos como sus deberes y poder establecer la metodología más adecuada para llevarlos a cabo. Resumo y termino. Compartimos, porque compartimos todo el mundo el fondo de la moción, es decir, ser más accesibles a la ciudadanía. La cuestión de la guía, yo no he hablado de si cuesta mucho o poco, no entro en ese tema, pero como le digo, la propuesta es que haya unanimidad para que estos temas y estas propuestas de guía, no guía, o de acciones, porque además eso, lo comenté en la presentación de la Escuela de la Ciudadanía, estamos encantados de recibir aportaciones de los grupos políticos, de los asistentes a las jornadas y de los que no van por lo que sea, es decir, es un espacio abierto, como digo. Y la propuesta que yo les ofrezco es eso, que volvamos a debatir este tema, guía o no guía, dentro de ese grupo y no que sea el pleno en 5 minutos y ya me he pasado el tiempo y termino. Gracias. Eskerrik asko, Martínez Anderea, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik. Casco Alcate Jauna. Sí, bueno, como ha comentado la señora Martínez, hemos realizado una enmienda de sustitución conjunta al Grupo Socialista y el Grupo AJPNV. Nosotros consideramos que en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lleva muchos años trabajando en la mejora de la información y en el acceso a los servicios que presta la ciudadanía. Y podemos decir que en los últimos tiempos, además, este esfuerzo ha ido aún en aumento, bueno, pues porque tenemos una mayor disposición a ser cada día más transparentes, ¿no? Y desde junio del 2015, en el Plan Estratégico de Legislatura, trae también consigo una apuesta y se plantea la necesidad de que el Ayuntamiento asuma un nuevo modelo de gestión pública basado en la transparencia, ¿no? Bien, la información necesaria para que la ciudadanía pueda ejercer todos sus derechos y obligaciones, pues realmente está disponible en diferentes canales en el Ayuntamiento. Lo que sí somos conscientes que, evidentemente, como dice el señor Nojal, pues hay sectores, el señor Cerezuela, hay sectores de población que pueden tener dificultades o tienen dificultades de acceso a la misma, ¿no? Entonces, lo que se está trabajando es en la mejora de cómo facilitar esa información y también en la mejora de ver los canales y cómo están funcionando, ¿no? Por ejemplo, sí que se están realizando y hay pasos y se ha hecho una web más accesible con herramientas, bueno, pues como lectura de textos, herramientas como mejora de la accesibilidad de diferentes colectivos también en el manejo de la web para que puedan utilizarla. El teléfono 010, bueno, lo hemos estado y también ha salido y se ha comentado, es un teléfono municipal accesible pues para la ciudadanía, en el que también están los agentes que ayudan a realizar las tramitaciones que el ciudadano o la ciudadana demande, a facilitar orientaciones, incluso derivación a otros servicios. También están las oficinas de atención ciudadana, hay 11 oficinas de atención ciudadana en los servicios de atención de los centros cívicos y una oficina en San Martín, donde los agentes también están acompañados, están capacitados para atender a la población y acompañarles tanto para una información global como para una información individual de acuerdo a sus necesidades, pues si tienen que hacer una tramitación o si incluso les tienen que derivar hacia otras administraciones.
¿Qué decir del buceo ciudadano? Que también todos los que estamos aquí en el Ayuntamiento conocemos pues, la amplia utilización por parte de la ciudadanía de esta herramienta, y puntos electrónicos también de acceso a la información que hay en los distintos servicios, ¿no? Bueno, luego hablaríamos de redes sociales, pero lo que sí vemos también necesario para poder ofrecer a la ciudadanía esa información de los derechos y de los deberes que tienen ante la Administración municipal, ante la Administración local, es que esta atención o esta información tiene que ser no solamente escrita, ¿no? Sino que también vemos la necesidad que también tiene que ser esa atención de manera telefónica, de manera presencial, de manera escrita, ¿por qué no? Pero tiene que ir también más allá en todos los avances que también se están sucediendo, ¿no? Si bien no existe una guía que recoja todos los derechos y los deberes de la población, como indica el Grupo Podemos, como indica el señor Cerezuela, no existe esta guía, y nosotros realmente consideramos que puede ser una cuestión a realizar, pero no vemos el formato folleto, no lo acabamos de ver por todo esto un poco que estoy comentando, y sí que consideramos necesario estudiar el modo más idóneo de difusión de esta información, de estos derechos y de estos deberes. Por lo tanto, recogiendo lo propuesto en la moción del Grupo Podemos, sí que consideramos importante estudiar esto, consideramos importante determinar también qué metodología vamos a utilizar, ¿no? Porque el Ayuntamiento tiene muchos departamentos, tiene muchas normas, tiene muchos procedimientos, somos 240.000 habitantes en la ciudad, qué tipo de información queremos dar, o sea, la metodología también la consideramos importante. También, teniendo en cuenta y valorando pues, otras cartas de derechos y deberes de otras instituciones, sí que nos parece importante tener en cuenta el resultado de la definición de la misión y valores del Ayuntamiento, que se va a llevar a cabo de manera participada durante el año 2017 y en el que ya hemos formado parte aquí todos los grupos que estamos presentes, junto con los técnicos, en el grupo que conformamos de misión, visión y valores. Nos parece también muy importante porque también va en relación con los derechos y deberes de la ciudadanía. Y como también redacta la enmienda de sustitución que hemos dicho, también nos parece que siguiendo las líneas de actuación y el trabajo que hemos iniciado en esta legislatura, ¿no? Con los grupos políticos, con los técnicos también, en temas de participación ciudadana, transparencia y buen gobierno, nos parece importante que la decisión y la metodología... Señora Aguirre, debe ir terminando. Sí, la decisión y la metodología que queramos implementar para que los ciudadanos puedan conseguir tener este derecho a la información de sus deberes y derechos y deberes ante el Ayuntamiento, el realizarlo dentro de los grupos que ya están establecidos y que hemos formado durante esta legislatura, ¿no? Para realizar esta labor. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Agirre Anderea, orain EH Bilduren txanda. Bai, Miguel jauna. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, gu printzipioz Cerezuela jaunak eta Podemos udaltaldeak aurkeztu duen ideiarekin bat gatoz, beti gu parte hartzearen eta gardentasunaren aldeko apostua egin dugu, eta batez ere ildo horietatik jarraiki informazioa, ezta? Hiritarrek ez zuk esan duzuna, badauzka betekizunak, badauzka bete beharrak, baina ere informazioa jasotzeko eskubidea izan badauka, ezta? Hau horrela izan da, bai, aurkeztu nahi dizuedala enmendakin enmendakin bat barkatu. Decía, quería entregarles una enmienda de adición al resto de grupos políticos, eta hau esaten nuen, zergatik aurreko legealdian bai Bilduk, ni ustez zuk planteatzen duzun harira, Cerezuela jauna, bai aurkeztu zula mozio bat, non eskatzen genuela bere garaian zegoen politika sozialaren inguruko eztabaida latzarekin, nola eztabaida argitu behar zen, eta jendeak jakin behar zituen zeintzuk ziren bete beharrak eta eskubideak.
Beraz, bai, nahi duala eztabaida honetara gehitu, konkretuki politika sozialaren inguruan guk ekarri genuen, pleno honetara ekarri genuen eztabaida hau. Bestalde, ere ulertzen dut PNV eta PSEek aurkeztu duten enmendakina, azken finean eztabaida ez delako bat ere erreza, ez delako horrelako pleno bateko puntu batetan lan egiteko eztabaida. Decía que entiendo la enmienda que ha presentado el PSE y el PNV en el sentido de que, a pesar de que estamos a favor de la filosofía de lo que ha presentado el grupo de Podemos, creemos que es un tema bastante complejo, que toca muchos departamentos del ayuntamiento, que puede tener diferentes grados de profundización. En el fondo creo que la filosofía de lo que presenta Podemos se habla un poco de lo que se denomina en el ámbito regulado de una carta de servicios, y es una cuestión que incluso tiene su propia normativa, en concreto la UNE 93.200 del 2008. Horregatik, bai ikusten dugula onuragarria ere PNV eta PSren enmendakina, Podemosen ideia bai, baina bai guzti hau jorratu dezagula hiritargoaren eskolaren barnean, eta gure udalean eratuta ditugun parte hartze lantaldeen barnean, azken finean, hemendik ateratzen dena, ez izateko horrelako brindis al sol bat, baizik eta izateko zeozer mamitsua aurrera ateratzeko, eta benetan gure azkenengo helburua izan behar dena, eta da hiritarren zerbitzura zeozer proposatzea lortu dezagun. Eta hori esan da, besterik gabe hori da gure helburua, beraz baina bai egiten dugun proposamena da PNV eta PSek egin duten aurkeztuten enmendakina ordezkatzekoa ez izatea eta izatea adiziozkoa. Guri gustatuko litzaiguke, lehenengo gure enmendakina sartzea adizio moduan, baina ere Podemos eta zuen arteko horrelako transazio bat egitea, eta PNV eta PSren enmendakina ez izatea ordezkatzekoa. Hori da guk egiten dugun eskakizuna, guztien artean elkar ulertzeko. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Miguel jauna. Orain, bai, Alderdi Popularraren txanda. Gracias. Estaba con cierta expectación, bien es verdad que moderada, de las explicaciones de la moción, porque yo la verdad que de la lectura del texto que habían presentado no sacaba muchas conclusiones, y sí que he sacado una esta mañana, y es que yo creo que el asunto lo ha traído un tanto verde, señor Cerezuela. Se lo digo con todo el respeto, porque tampoco sabía muy bien qué es lo que tenía que tener esa guía. Ha nombrado alguna cosa, me ha dado la impresión de que ha improvisado otra, y luego decía textualmente que si esta cosa, que si tal cosa. Pues como tampoco sé lo que es esta cosa ni tal cosa, pues la verdad que no me parece un asunto que esté maduro, ni me haya justificado que sea prioritario, cuando en todos los foros de participación precisamente uno de los fuertes de este ayuntamiento era el nivel de información y la información de todos los recursos municipales. Luego me ha llamado la atención que tampoco sabe el coste que puede tener, ni una previsión, que le da igual porque dice que lo importante es el coste social, pero bueno, luego habrá que pagar las cosas. El coste social también es subir en la proporción que lo hemos hecho este año los impuestos, las tasas municipales y los precios públicos, y para luego hacer una guía que si es en formato folleto o no formato folleto, que yo no creo que el Pleno esté para discutir aquí estas cosas. No creo que, como digo, este incremento de los impuestos que ha habido este año sea para priorizar esta serie de cosas, y sobre todo creo que el nivel de información que ha traído aquí, de explicación, pues a nuestro grupo le hace totalmente innecesaria su propuesta. Eskerrik asko, Turritza jauna. Turno de réplica para el grupo proponente. Bien, gracias. Varias cosas. La primera, en absoluto, y además hemos sido partícipes y partícipes muy activos en todos los temas de participación de que estamos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en absoluto se trata de criticar lo que se ha hecho hasta ahora. No estoy hablando de eso. En absoluto. Para nada. He entendido en cierta forma que iban por ahí las cosas. No. Se trata de ir más allá, de avanzar más, y de avanzar en cuanto a lo que son algo fundamental, que es el derecho a la información. Y el derecho a la información
no es algo, es algo que es absolutamente objetivo, es que todas las personas tengan las mismas capacidades de acceder a la misma información y que en función de ese acceso a la información tenga la misma capacidad de ejercer derechos, no en función de sus condicionantes particulares, del acceso a una página web, de la posibilidad de ir, de la posibilidad de conocer un idioma, de la posibilidad de 1000 cosas. El derecho a la información es objetivo, o sea, debe ser igual y todo el mundo tiene que tener el mismo derecho a esa información precisamente por eso, para ejercer los mismos derechos y asumir las mismas responsabilidades. En este sentido, la elaboración de esta guía impresa y repartida lo que viene es a cubrir un nicho que a día de hoy no existe. Y creo que quien niegue en este pleno que hay muchísimas personas, un 30% muy alto de personas en esta ciudad que por sus circunstancias, insisto de nuevo, por sus circunstancias, no acceden a sus derechos o no conocen exactamente cuáles son sus responsabilidades, me parece un hecho grave, pero un hecho subsanable. Yo no voy a decir aquí, precisamente en aras de la participación y en área del consenso de los grupos políticos, no voy a decir aquí exactamente tiene que ser así, asado o del otro lado. Eso es fruto del consenso y del trabajo de los técnicos, como ha sido hasta ahora en todos los temas de participación. Por supuesto, pero insisto, creo que estamos hablando de cosas distintas. Yo de lo que estoy hablando es de ejercitar un derecho y asumir la responsabilidad en las mismas condiciones para todas las personas que viven en esta ciudad. Creo que es algo bastante claro. Y expongo encima de la mesa lo que creo que es una herramienta que ayudaría, si no a paliar en su totalidad este déficit, sí al menos en parte. Y pienso que es una herramienta absolutamente efectiva. Que, por ejemplo, lo que me decía desde el Partido Socialista, que es que, claro, es que las ayudas cambian, sí, pero el concepto no. Es decir, la cuantía de la ayuda para pago de el gas, pues variará, pero supongo y espero que se siga ayudando a la gente a pagar el gas, a aquella gente que no pueda. Pero tendrás que saber que tienes ese derecho. No sé si me explico, estamos hablando de cosas diferentes. Es el conocimiento de tus derechos y el conocimiento de tus responsabilidades. Y hacer accesible al mayor número de personas que viven en esta ciudad de eso. Y por supuesto que se está haciendo un gran trabajo técnico. Y por supuesto que se está haciendo un buen trabajo de consenso. Pero es, e insisto, y lo decía antes, es cómo el ayuntamiento se relaciona con las personas. Yo lo que estoy hablando es de cómo las personas se relacionan con el ayuntamiento. Y hay un déficit de información tan importante, que a partir de hoy, que se podía haber presentado gente a nivel individual, a presentar en el pleno sus problemáticas, pues hubo una persona y que encima no cumplía con los requisitos. Y podrían haberse presentado aquí 500, o 100, o 25, o 1. Se presenta uno y no cumplía. Uno. Supongo que la gente desconoce esa información, el ejercicio de ese derecho. Lo que pretende mi grupo es precisamente eso, o sea, ser todavía más participativos, ser todavía más transparentes, ser todavía más accesibles. Insisto, no es que nosotros vayamos y pongamos encima de la mesa toda una parafernalia de procedimientos para que la gente sepa y tal. Es cómo la gente llega a la oficina, y es que eso lo hemos visto todo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestras familias, y no tienen toda la información. Y eso tiene un coste, el suyo, el social. Y por supuesto que el contenido de esta guía, o si se llega a cabo y si se aprueba, será dentro de los órganos de participación. ¿Quién ha dicho lo contrario? Pero lo que quiero manifestar, que es un pensamiento, por tanto, político, si quieren ustedes de filosofía política, pero manifestar que una cosa es cómo un ayuntamiento se relaciona con las personas que habitan en ese municipio, y otra cosa es cómo las personas que viven en ese municipio se comunican con su ayuntamiento, que son cosas diferentes. Gracias. Eskerrik asko, Cerezuela jauna.
Turno del Grupo Irabasi, no desea intervenir. Del Grupo Socialista, señora Martínez. Brevemente, porque es un tema, en fin, que yo no sé por qué está en el Pleno. En primer lugar, señor Cerezuela, yo creo que en este ayuntamiento, en este Pleno, nadie ha dicho que la información, o sea, que todas las personas tengan toda la información. No. O sea, sabemos que hay que mejorar, que hay que dar más información, hacerla más accesible, hacerla más transparente. Le estamos diciendo, o por lo menos es la intención de nuestra enmienda, en este caso del PNV, porque con el plan de transparencia y con el plan de participación ciudadana hay consenso, y lo que queremos pedirle es que se sume a ese consenso y que no venga, con todo mi respeto, a presentar a una idea, iba a decir una ocurrencia, pero es una idea que tiene que ser debatida, porque hay muchos aspectos que hay que trabajar y no puede ser aquí planteada sin más ni más, porque puede tener cabida o no, y depende. Y en relación a la enmienda del señor Miguel, es que, y con todo el cariño, es más de lo mismo. O sea, ahora nos viene a plantear que es que hagamos una guía de prestaciones económicas. Pues mire, vamos a trabajarlo en ese grupo, vamos a ver si es necesario, habrá que hablar con el Departamento de Intervención Social o con el que sea para intentar o para ver cómo se hace. Como digo, mantenemos nuestra enmienda y en principio entendemos que lo que plantean, siendo un objetivo que compartimos todos, no creemos y no queremos sentar un precedente para que vengan a este Pleno con propuestas que deben ser presentadas, como digo, en los grupos que ya están funcionando. Eskerrik asko, Martínez Anderea. Turno del Grupo Nacionalista, señora Aguirre. Eskerrik asko, alcalde jauna. Bueno, muy brevemente, aún la propuesta la moción presentada por el Grupo Podemos, bueno, pues es una idea y una sugerencia en beneficio de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Nos mantenemos nuestro grupo en nuestra enmienda porque es ratificar lo que ya he comentado anteriormente, y es que es un análisis más global. Vamos a recoger todo lo que hemos acordado y vemos la mejor manera para establecer una buena metodología y qué es lo que tenemos que hacer, que puede ser una guía, puede ser otra cosa, o puede ser una guía de prestaciones, ya lo iremos viendo, y recogemos un poco también la opción de los otros grupos de verlo en conjunto y dentro de los órganos y grupos ya establecidos. Eskerrik asko zuri, Agirre Anderea. Orain EH Bilduren txanda, Miguel jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Erderaz azalduko duz, gaztelera, euskararekin ni ustez nahaztu gara. Voy a hacer en castellano porque yo creo que nos hemos liado un poco, no nos hemos entendido. Yo no había ningún, yo simplemente he dicho que nosotros queríamos presentar una enmienda de adición en el sentido de que creo que por esta línea, esta filosofía que se pretendía explicar, ya se habían presentado cosas en la legislatura anterior y me parecería enriquecedor, pero que estaba totalmente en la línea de la filosofía que se plantea con la moción de Podemos. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero sí que es verdad, también estamos absolutamente de acuerdo con la idea que traslada la enmienda de sustitución que han presentado PNV y PSE, porque sí que creemos que es una idea, la que ha presentado Podemos, que es lo suficientemente general y amplia como para necesitar desarrollarse en los grupos de trabajo y digamos, mecanismos que ya el Ayuntamiento tiene para desarrollar todas estas cuestiones, también con el tema de la Escuela de Ciudadanía y demás. Lo vemos bien, pero lo que no nos parece tampoco razonable, señora Martínez, es que no estén dispuestos a complementarse. O sea, que en vez de ser una enmienda de sustitución, que sea una enmienda de adición. O sea, a mí me gustaría que pueda ser, es lo que EH Bildu propone, que es el punto de Podemos sobre la filosofía que presenta. Nosotros lo queremos enriquecer particularizando lo que trajimos en la legislatura anterior con el tema de las políticas sociales, y un tercer punto que sería la enmienda de PSE-PNV que diga que todo este tema tiene la suficiente complejidad como para tratarse de una manera participativa en los ámbitos políticos que ya tenemos establecidos y después trasladarla a la ciudadanía con la Escuela de Ciudadanía o mediante el mecanismo que creamos oportuno en ese debate. No entiendo esa posición de que no se deban traer a este pleno cuestiones sin desarrollar cuando hay otros mecanismos, porque lo hacemos constantemente. O sea, el resto de las mociones son así, las que hemos debatido en este pleno y las que hemos debatido en otros. Casi ninguna pasa por ningún otro ámbito de participación. Por lo tanto, nos parece una posición de enrocamiento que a mí me lleva a apoyar la enmienda de Podemos cuando lo que me gustaría es apoyar una especie de moción transada entre todos los grupos que estamos teniendo este debate. Lo dejo aquí, por favor reconsideren su posición
y sacaremos todo adelante algo más rico para todos y para todas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Miguel Jauna, bukatzeko, Alderdi Popularrak ez du parte hartu nahi, beraz, printzipioz, emendakina mantentzen diren bezala, dagokigu bozkatzea Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako ordezkatze emendakina. Beraz, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz, onartzen da Alderdi Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista taldeen aldeko botoarekin, Podemos taldearen kontrako botoarekin eta EH Bildu eta irabazi den abstentzioarekin. Orain bozkatu beharko dugu EH Bilduk aurkeztutako gehitze emendakina, zuzenketa. No hay traducción. Sí, señora secretaria general. Bueno, el reglamento dice que si prospera una enmienda de sustitución decaen la moción y sus adiciones, a no ser que, bueno, que se decida presentar como adición a la sustitución aprobada, pero eso es otro tema diferente. Aclarado este punto, no procede, por lo tanto, la votación de esta enmienda de adición. Y pasamos al siguiente punto del orden del día. Por lo tanto, queda claro que ha salido adelante la enmienda de sustitución presentada por los grupos municipales PNV-PSE en esta moción. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Kasu honetan EH Bildu Gasteiz taldeak aurkeztutako mozioa da, Alabez taldearen partidetan garraio publikoa bultzatzeko. González jauna, zurea da hitza. Bai, mila esker alkate jauna. Bueno, mugikortasun jasangarria eta espazio publikoaren egitamuak helburu gisa jartzen du autoz egiten diren desplazamenduen kopurua gutxitzea. Eta oinez, bizikletaz eta garraio publikoaz egiten den mugikortasun jasangarria berri sustatzea. Mendizorrotzako futbol zelaiaren kokapena zaleen kopuru handi bat partiduetara oinez edo bizikletaz joan daitezen ahalbidetzen du eta hala gertatzen da. Baina zale asko eta asko bere autoaz joaten dira futbol zelaira eta autobusez joaten direnen kopurua aldiz oso urria da. Jakina denez, partidua dagoen egunetan norberaren kotxeaz joateak ingurumenari egiten dion kalteaz gain auto hilara luzeak sortzen ditu futbol zelaiaren inguruetan. Aparkaleku bila dabiltzala jendea, auto hilara horiek eta trafiko arazoak edatzen dira ingurutako hausotara, ala nola Ariz Navarrara, Salbatiarra bideara, Niebeskanora, Armintiako igoera eta baita San Martinera ere. Ezagutzen dugu Tubizak Baskoniaren partiduak direnean eskaintzen ari den zerbitzua nahiko arrakastatzua izaten ari dela. Eta horren antzera guk Alabezaren partidua diren egunetan garraio zerbitzu hori hobetzea ere posible badela uste dugu. Gainera, Baskoniaren kasuan dakigunez, ezarri behar izan zen nolabait esateko linea berri bat, eta Alabezaren kasuan berriz ez da beharrezkoa linea berri bat jartzea, baizik eta jada existitzen diren lineak hobetzea. Esan nahi dut bigarren linea periferikoa eta 8. linea unibertsitatetakoa indartzea nahikoa izango zen. Bestaldetik, zerbitzu hori emateaz gain, uste dugu oso garrantzitsua dela garraio publikoaren erabilera sustatzeko kanpaina bat egitea, eta kanpaina hori Deportibo Alabezaren parte hartzearekin egin behar dela. Kontu hau gure ustez oinarrizkoa dela uste dugu.
gure ustez garraio publikoaren erabilera babestea eta sustatzea bada aspaldi honetan nolabait hasten edo nahiko ahaztuta daukagun zeregin bat, eta guztion burua etortzen zaigu, Alavesarekin batera egiten baldin bada kanpaina bat, hau oso onuragarria izango zela, eta edapen zabala izan zezaken. En resumen, decía que el plan de movilidad sostenible y espacio público señala como objetivo reducir los desplazamientos que se realizan en coche, fomentando la movilidad sostenible a pie, en bicicleta y en transporte público. Decía que tenemos un problema evidente de tráfico de tráfico y medioambiental los días que tienen lugar los partidos del Alavés en torno al campo de Mendizorroza, y que existe la posibilidad de mejorar esta situación por la vía de mejorar la oferta del transporte público de los autobuses urbanos. Y por eso, en consonancia con el objetivo marcado por el plan de movilidad, pues presentamos esta moción a través de la cual, si se aprueba, pues el Pleno del Ayuntamiento instará a la presidenta de Tuvisa a que, marcamos en el plazo de un mes, presente una propuesta para que los días en los que el Deportivo Alavés juega en Mendizorroza, los aficionados puedan ir y volver a los partidos en transporte público. Y también instamos al Gobierno municipal a realizar una campaña de difusión y concienciación con la colaboración de la propia sociedad del Deportivo Alavés. Con respecto a la enmienda que plantea Irabasí, lo único, dos palabras. Comentar que, sobre el tema de los aparcamientos ocasionales de bicicletas, pues comentar que estamos totalmente de acuerdo, y de hecho lo hemos propuesto y lo hemos planteado en otras ocasiones y en otros foros. Creemos que es importante, no obstante, queríamos ceñir esta moción al tema del transporte público. Y con respecto a la otra cuestión que plantea, instando a que la presidencia de Tuvisa incluya dentro del convenio la cuestión del transporte público, del servicio que se está prestando a Baskonia, a los partidos del Baskonia, y en los desplazamientos a los partidos, lo que estamos planteando en los desplazamientos al partido de Alavés, pues también comentar que, aunque lo entendemos, sí que es cierto que en este momento está a punto de abrirse la negociación del convenio del personal de Tuvisa, y quizás no es el momento más propicio para hacer este planteamiento, más teniendo en cuenta que los propios trabajadores de Tuvisa presentarán su propia plataforma. Nosotros no tenemos por qué decirles lo que tienen que presentar, y también porque tenemos nuestras dudas de que como pleno podamos nosotros decir que queremos que determinados contenidos, estos u otros, que también se están dando actualmente, pues se incluyan en esa negociación. Creemos que tiene que abrirse la negociación y tiene que seguir su curso. Y nada más. Gracias. Ricasco Sori González Jauna. Turno del grupo enmendante, señor Fernández. Sí, bueno, antes de entrar, ¿no?, profundamente en las propuestas de adición que presenta mi grupo, pues compartir esa visión, ¿no?, que se ha realizado desde la propuesta de Euskal Herria Bildu de buscar una movilidad sostenible para los partidos de Alavés y Baskonia, que pues este año, y yo como fiel seguidor y socio de los dos equipos, conozco también la situación que se da, ¿no?, en algunos partidos. Ahora que el equipo está en primera división, pues los lunes a las 10, etcétera, que hay ausencia no hay posibilidad de ese transporte porque finalizan las líneas. Esa necesidad, ¿no?, esa visión sí que la compartimos. También incorporando también esa herramienta, porque desde nuestro punto de vista esa movilidad sostenible, aparte del transporte público, el radio público, es también el tema de la bicicleta, y también consideramos que es importante, tal y como se produce en el Buesa Arena. Es cierto que cuando acudes a Mendizorroza en algún partido ya es prácticamente imposible aparcar. Ya no digo aparcar bien, ya digo ni siquiera aparcar en las cercanías, porque es bastante complicado. Por eso, sin una fecha
muy claras, sí que en ese cuarto punto solicitamos pues, una cuestión que ha sido compartida por su grupo, por otros grupos, en otras cuestiones de aparcabicis portátiles cuando hay eventos de este tipo y que se están produciendo, por ejemplo, en fiestas de algunos barrios. Ya ha habido algún ejemplo que se ha trasladado o se ha hecho aparcamientos portátiles, de una iniciativa buena, ¿no? Para que no todo es crítica del gobierno municipal. ¿Cuál es la cuestión del tercer punto y por qué lo traemos a este pleno? A sabiendas de que es un punto donde, bueno, pues es bastante claro. Primero, en primer lugar, no lo hemos traído por iniciativa de este grupo, he sido, bueno, pues he hablado con representantes sindicales de sindicatos que están en Tuvisa, y concretamente fue también a raíz de otra solicitud que hizo, en este caso Irabazi, con respecto a algunos algunos espectáculos que se realizaban en el Bosch Arena y que no cuentan con ese apoyo también en el transporte público. El año pasado hubo bueno, pues un espectáculo, no sé si era Circo del Sol o algo parecido, en el Bosch Arena durante 3 días. Se produjeron varias sesiones y no había el refuerzo del transporte público en ese sentido, o sea que veíamos que se debía corregir. Entonces, en esa situación ya nos pusieron sobre aviso de que, bueno, pues en los partidos del Baskonia se produce una situación que llevan reivindicando por lo menos algunos sindicatos desde hace tiempo, y es la inclusión de este tipo de servicios en el convenio. ¿Por qué lo hemos traído? Bueno, porque nosotros consideramos que es algo lógico, normal, y que primero que se tiene que conocer, ¿no? Que este tipo de servicio no es gratuito. No es gratuito, y no hablo desde el punto de vista económico, hablo desde el punto de vista social. Antes habíamos tenido el detalle, sabemos la situación económica de Tuvisa, pero es que también está sujetada por una plantilla sobrecargada de trabajo, ¿no? Y concretamente, bueno, nos han puesto muchísimos ejemplos de lo que sucede, ¿no? Cuando hay partidos del Baskonia. Reforzarla más con los partidos de Alavés, a Mendizorroza, sin estar bien, desde nuestro punto de vista, bien estipulado en un convenio, pues la verdad es que nos parece dar un paso, a pesar de que estamos de acuerdo con la movilidad sostenible, es un paso pues bastante avanzado, y también teniendo en cuenta que los autobuses tienen que estar a las 11 en la cochera, sino que se me rectifique a las 11. Entonces, todo esto tiene que estar enmarcado dentro de lo que consideramos una situación de normatividad o legalidad, porque ahora está como este tema un poco alegal, ¿no? Un poco en el aire, no digo otra palabra, digo alegal, ¿no? Por lo tanto, consideramos que es necesario el instar también, porque esto es un compromiso de este ayuntamiento. O sea, al final ya todos conocemos que estas resoluciones no son vinculantes al 100%, sino es un compromiso, y creo que este compromiso se tiene que incluir en ese convenio, en las negociaciones del futuro convenio, el respaldo a que este tipo de servicios extra entren dentro del convenio. No creo que sea algo tan no sé, tan raro que estés poniendo, y creo que es algo que se ha venido hablando en algún que otro consejo. Por lo tanto, pues lo que consideramos, las razones por las que hemos traído estos 2 puntos son esas, ¿no? Para darle un empaque también legal a todos estos servicios que estamos dando, servicios extras de Tuvisa. Y por lo tanto, pues hemos traído ese punto, y después el punto de las bicicletas, que es igual un poco más liviano, vamos a decirlo así. Pues bueno, pues yo creo que queda suficientemente claro el motivo, ¿no? Eskerrik asko, Fernández jauna. Turno del grupo Podemos, señor Cerezuela. Sí, gracias. Bueno, desde nuestro grupo pediríamos a los 2 grupos que se pusiesen de acuerdo. Creo que son perfectamente complementarias, tanto lo que expone Bildu como lo que expone Irabazi, que no hay mayores dificultades. Lo que sí que hay es, evidentemente, es un problema que se genera en Mendizorroza grave. Quien pase por... Yo viví hace años en esa zona, y era una catástrofe, aquello era un caos, pero un auténtico caos. En la medida en que desde un servicio público se pueda dar una alternativa, pues apoyar, evidentemente, desde nuestro grupo la moción de Bildu, y nos gustaría que con las enmiendas de adición de Irabazi. Gracias. Eskerrik asko zuri, Cerezuela jauna. Turno del grupo socialista, señora Martínez. Bueno, hoy Tuvisa es la estrella. Bueno, yo tengo que confesar que cuando vi la moción de Tuvisa en el Pleno, en el orden del día del Pleno, me sorprendió, porque, como se ha dicho antes y se ha hablado antes,
todos los grupos políticos tenemos la posibilidad de llevar al Consejo de Administración de Tuvisa cualquier asunto, se debate allí, se trabaja, está la parte social, están los consejeros. Se ha visto el ejemplo de la propuesta de Iraba, sí que se aceptó en la propuesta que presentó en el Consejo, se aceptó allí mismo votarla, debatirla, etcétera. Entonces, claro, veo una moción que tiene que ver con un tema que nos afecta a todos y en el que todos estamos de acuerdo. Y no voy a repetir, porque lo tenía también redactado aquí, los objetivos del plan de movilidad o el plan de movilidad sostenible, que se aprobó en el 2008, precisamente, en una legislatura en la que estaba el Partido Socialista, y que evidentemente pusimos en marcha y queremos que funcione. Como digo, mi primera reacción fue de sorpresa y tengo que decir que esta moción le voy a dar el mismo tono que le daba la moción anterior, es decir, habiendo grupos, en este caso un consejo de administración que acoge, que delibera, que trabaja, donde hay diferentes conductores, comité de empresa y políticos, no entiendo yo por qué se trae aquí como moción de pleno. Nosotros también hemos hablado con el comité de empresa. Hay muchas posibles soluciones para mejorar este servicio, que como digo, yo creo que está en la mente de todos, pero hay que tener en cuenta, y no es cuestión de este pleno, el ver si los días laborables juegan por la mañana, por la tarde, si son fines de semana. Se ha hablado del convenio, y esto enlazo con la enmienda del señor Fernández, la que sea la gerencia. A ver, para prometer y para modificar el convenio hay una comisión paritaria donde en la legislatura pasada estábamos todos los grupos y se debatían, no, usted no, pero estaba Bildu, en esa comisión paritaria estábamos nosotros, todos los grupos, con la parte social. Entonces no me parece que unilateralmente sea el Pleno el que mandate a la gerente a incluir, que puede ser una solución, hay otras soluciones para que se han dicho aquí, voluntarios o personal voluntario, en fin. Yo no voy a entrar porque yo no soy, como dice el señor, en fin, expertos tiene la Santa Madre Iglesia y yo en este tema, yo soy, como se dice, pasajera. Bien, como digo, me parece que es un poco más de lo mismo, es decir, traer a un pleno me parece bien y legítimo, pero no me parece que sea la mejor manera, porque incluso, ya digo, la moción compartimos el fondo, pero no la forma. La enmienda no nos parece ni siquiera el texto, el apartado número 3 que plantea usted, nos parece que tiene muchas fisuras, y evidentemente lo de las bicicletas. Es que en Tuvisa, bueno, quiero decir, es algo que se está haciendo, pero hay dentro del foro de movilidad, de los foros que existen para poner en marcha o para ejecutar las fases del plan de movilidad sostenible, se deberían tratar. En cualquier caso, bueno, como digo, estamos de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. Eskerrik asko Martínez Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Gonzalo Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, en relación con esta moción que presenta este grupo municipal, EH Bildu, pues desde luego nosotros compartimos, que ya se viene diciendo en las diferentes intervenciones, creo que hay un fondo común que todos compartimos, y además, indudablemente, la labor del Consejo de Administración de Tuvisa y de la compañía en general es potenciar, desde luego, el uso del transporte público y atender aquellas necesidades de transporte colectivo que se generan. Lógicamente hay que atenderlas y en esa labor constante estamos. Pero respecto de los puntos, en la forma en que se presentan efectivamente en esta moción, pues no la compartimos plenamente. Y no podemos compartirla pues porque, como se ha dicho, desde luego es una labor que hay que ir trabajando en el seno del Consejo de Administración. La propuesta, indudablemente, primero, se puede hacer una valoración técnica, una información técnica que se traslade a ese Consejo y que sea ese Consejo el que, en base a las propuestas, a los datos de que dispongamos, a lo que supone organizativamente en cuanto a su gestión, a lo que supone también económicamente, porque evidentemente, aun cuando tenemos el interés social, en este caso,
debe estar por encima del económico, tampoco se puede aprobar gastos por 5 y solamente aprobar ingresos por 1 o por 2. Indudablemente tiene que haber un equilibrio y una sostenibilidad también en esta materia. Pero, como digo, dentro de esta necesidad de atender la asistencia a eventos de carácter colectivo, como se produce en el caso del Baskonia, que ya tiene un servicio especial, como se ha dicho, tenemos la situación del Alavés, en el que actualmente hay 2 líneas de transporte que cubren al menos los días festivos, en domingos, cada 15 minutos con una periodicidad el transporte. De hecho, están funcionando, es decir, que ya hay, aparte del especial que hay para el Baskonia, en este caso para el Alavés, hay 2 líneas. No obstante, por supuesto que estamos en disposición de plantearnos el mejorar ese transporte y el hacer propuestas, pero que se debatan en el seno del Consejo y que efectivamente en este sentido se traslade. Por eso no compartimos la forma en la que se ha presentado esta moción. En cuanto al punto 2, en el que se habla de una campaña de difusión y concienciación, por supuesto, habitualmente cuenta con unos recursos la compañía para hacer campañas de concienciación y pueden destinarse especialmente a lo que aquí se plantea. Aquí instar al Gobierno a realizar una campaña con la Sociedad Deportiva Alavés no es que nos parezca mal, pero es que estamos implicando a un tercero y yo no puedo instar a la compañía. Por supuesto que podemos intentar que efectivamente participen o colaboren de alguna manera. Señalar respecto a la enmienda de adición que presenta Irabaz y Ganar, en el sentido que ya se ha dicho también aquí, y lo comparto, que desde luego no se puede instar a la gerencia a que modifique un convenio de manera unilateral y se dedique a introducir dentro de este convenio laboral este servicio extraordinario del transporte público, que de hecho el tratamiento que tiene es ya de un servicio extra por las compensaciones que se establecen para los trabajadores que de forma voluntaria se apuntan y desean prestarlo. Se compensa con jornadas de descanso computadas por el doble de hora de lo que puede ser el tiempo real de lo que supone el servicio. Quiere decir que ya existe una consideración, pero forma parte de esa mesa de negociación que se abrirá cuando corresponda. En el punto 4, pues sí lo compartimos. El punto 4 de esta enmienda, en cuanto a solicitar al Gobierno municipal instalar aparcabicis portátiles en los partidos del Deportivo Alavés, pues ciertamente en eso ya se está trabajando, se está viendo qué modelo de aparcabicis portátil se puede contar y que pueda efectivamente ser trasladable en un momento dado u otro. Entonces, en ese sentido, quizá no lo veo viable en lo que puede ser de aquí a lo que termina, a lo que nos queda de este ejercicio 2016, pero desde luego sí que hay una planificación y se está trabajando desde luego en ir implantando este tipo de transporte móvil. Es por ello que los grupos municipales de Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista lo que planteamos es una moción de sustitución en relación a la moción que se ha presentado, en la cual lo que planteamos es que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerde trasladar al Consejo de Administración de Tuvisa la realización de un estudio de implementación de medidas a tomar para favorecer e impulsar el transporte público en los partidos del Deportivo Alavés y el Baskonia. Es decir, es un trabajo que hay que hacerlo en el seno del Consejo de Administración. Eskerrik asko, Gonzalo Anderea. Turno del Grupo Popular, señor Iturricha. Gracias de nuevo. Bien, se ha apuntado ya aquí, pero las realidades son distintas del servicio que se está prestando a través de servicios especiales en el Buesa Arena para los partidos del Baskonia con el de Mendizorroza del Alavés, porque ahí hay la propia red a través de las líneas 2 y 8 ya cubre Mendizorroza, no es el caso del Buesa Arena. Entonces, las realidades son distintas y creo que haríamos mal en equipararlas. Luego, por otro lado, se nos explicó ayer en el Consejo cómo estos servicios especiales supondrían horas extras y no hay posibilidad de hacerlo fuera del convenio. Y además, no supieron con certeza si era a través de la inspección o era a través del juzgado de lo social, pero lo que sí que estaba claro que no había posibilidad de hacerlo fuera del convenio, que el servicio es todos los días hasta las 23 horas, los sábados hasta las 24 horas. Y luego, por otro lado, desde la gerencia se mostró escéptica del éxito que tuviera esta iniciativa, dada la tipología de usuarios, manifestó en función de la edad que tienen estos usuarios y del sexo, que mayoritariamente son hombres. Por lo tanto,
Nos genera muchas dudas la moción que ha presentado y nosotros estamos más por recabar más información, saber exactamente qué es lo que supondría, cuántos partidos, en qué horario se celebran, y necesitamos pues estudiar esto con mucho más detenimiento. Votaremos a favor de la enmienda de sustitución, en todo caso. Muchas gracias, señor Iturricha. Turno de réplica para el grupo proponente, señor González. Bueno, por empezar por el final, nosotros no equiparamos el servicio que se está prestando en el Baskonia con el que se está prestando en el Alavés. Hemos sido los primeros que hemos dicho que efectivamente en el caso del Alavés estaríamos actuando sobre dos líneas que ya existen, mientras que en el Baskonia se implementó una línea nueva. Y lo que estamos planteando es que a través de ampliación de servicio, estas líneas existentes, básicamente, como hemos dicho, la periférica y lo de universidades, se refuercen. Eso es lo primero. Y luego, con respecto a lo que ayer se planteó, a raíz de la pregunta que usted planteó en el Consejo, pues yo desde luego no interpreté que la gerencia se manifestase escéptica sobre esta medida, sino que puso de manifiesto que efectivamente existía un problema, lo ligó además con una cuestión de género, y yo lo que le entendí es que efectivamente era necesario tomar medidas y hacer una campaña de concienciación para que estas personas utilicen el servicio público de autobuses. Ligando con esto y en relación con la enmienda de sustitución que se ha presentado, nosotros queremos resaltar también que el punto 2 es muy importante. O sea, nosotros estamos diciendo que no basta con dar el servicio, con reforzar las líneas, sino que es muy importante el tema de la campaña de concienciación y de difusión, algo que no se ha hecho nunca hasta ahora. Y que además a nadie se le escapa. O sea, que el hecho de que se haga con el propio Alavés y, en su caso, con el propio Baskonia, pues le daría a esta campaña pues una mayor difusión, una mayor presencia, pues no vamos a decir ya si en ello toman parte jugadores de uno o de los dos equipos. Por tanto, muy importante el tema de la concienciación. Y además sí que creemos que se puede implicar a los equipos que, como todos conocemos, pues suelen recibir importantes inyecciones a través de subvenciones de entes públicos. Con respecto al tema, a la moción de Irabasi, no creemos que el tema de las bicicletas sea para nada liviano. Es más, creemos que es clave, o sea, cuando traemos el tema el plan de movilidad y espacio público, precisamente lo que nos está diciendo es que hay que fomentar la movilidad sostenible. O sea, ese es el punto primero, la movilidad sostenible a pie y en bicicleta. Y transporte público. Entonces, efectivamente, en esa escala, además, pie, bicicleta, transporte público. Y por eso estamos totalmente de acuerdo con el punto 4. Y seguimos manteniendo nuestras reservas con respecto al punto 3 en el sentido que se manifestaba. O sea, que no vemos muy claro que en este momento tengamos que, desde aquí, instar, aun entendiendo que efectivamente se están prestando servicios, no solo estos, que su encaje en el convenio actual pues han sido servicios sobrevenidos y probablemente no están perfectamente encajados, sí que se están haciendo con servicios voluntarios en los que después tienen determinadas compensaciones. Al margen de lo que algún trabajador diga, sí que parece ser que por parte de los trabajadores no está habiendo un posicionamiento contrario a prestar los servicios y aunque lo hubiese, es que para nosotros creemos que es clave prestar estos servicios. Y efectivamente habrá que buscar el encaje. Y, en definitiva, yo no sé si podríamos llegar a alguna especie de transacción con la propuesta que nos han hecho desde el equipo de gobierno, vamos a decir, pero ya me dirán si podemos llegar a ello, pero en cualquier caso no sería eliminando el punto 2. O sea, sí que sería, habría la posibilidad de hacer una transacción en el punto 1, ¿no? Haciendo referencia a que efectivamente queremos que se lleve esta cuestión al Consejo de Tuvisa, que se estudie, que se haga una propuesta y que esa propuesta sea más amplia, o sea, que abarque al tema del Deportivo Alavés y Baskonia y quizás otros eventos. Pues sí, pero para que llegásemos a una transacción nosotros queremos resaltar también el segundo punto, el punto de la importancia de la difusión y de la campaña de información. Y sí que creemos que en eso
el Ayuntamiento y el Pleno y el Gobierno tienen mucho que decir. Y con respecto a la de Irabasi, pues no sé si plantearíamos una votación por puntos o que mantuviese el segundo, o no sé si entrando en transacción, no sé si habría que transaccionarla entre todos, lo que me digan. Eskerrik asko, señor González. Queda recogida su propuesta para poder transar esta iniciativa. Ahora turno del grupo enmendante, señor Fernández de Irabasi. Sí, mira, es que, bueno, voy a hacer una pequeña broma de, pues a mí sí que me gusta que se traten estos temas porque puedo votar, ¿no? Cosas de Tuvisa, por lo menos. Ya dejando un poco la broma, sí que creo que es importante, ¿no?, el traer estas cuestiones para también, pues, debatirlo y hacer un esfuerzo y demostrar también a la ciudadanía que igual en un consejo como Tuvisa, que es un ámbito un poco más cerrado, pero también cuestiones como esta, que es más abierta a la ciudadanía, ¿no?, porque es emitido online y porque están los medios de comunicación, pues que apostamos por el transporte público de nuestra ciudad. Bueno, dicho esto, bueno, señor González, cuando yo me refería a liviano no era de, igual se me ha entendido mal, era de aprobar, ¿no?, porque estamos más de acuerdo con el tema de las bicicletas que el otro punto que traía. Por lo tanto, bueno, pues sí que es cierto que va a ser complicado que podemos transar, porque creo que de nuestro tercer punto es el que más discordia hay. Por lo tanto, pues no estaríamos en contra de que se votase por puntos, pero si se transa algo decaería nuestra enmienda en ese sentido, porque se votaría lo último, si no me equivoco. Por lo tanto, pues tampoco vamos a hacer mucha guerra. Simplemente cuando hemos traído esta situación, o sea, este punto, lo hemos traído también como una herramienta de conocer que este tipo de servicios no es gratuito. Cuando he dicho no gratuito, es el sentido de que tienen un coste social para la plantilla, un coste humano, mejor dicho, perdón, para la plantilla, ¿no? Y eso es algo que también hay que tener en cuenta, aparte de otras cuestiones que antes he comentado, y el señor Iturricha también se ha hecho referencia, que si no se empiecen a regularizar podemos tener alguna cuestión, algún problema, ¿no?, como el tema de tener los autobuses en las cocheras en una determinada, que es a las 11, cuando hay partidos. Ya hay partidos del Baskonia que empiezan a las 9 y ya no llegan a tiempo, y hay partidos del Alavés, porque yo en este caso vuelvo a insistir que este año los horarios son muy diferentes, y es cierto que hay en determinados partidos, y los hemos vivido, que son los lunes a las 10, donde a la vuelta no hay transporte público. Es una evidencia y es un problema que tenemos que asumir, porque hay que asumirlo tarde o temprano. Hay que dar un servicio a la ciudadanía, en eso estamos de acuerdo, pero también cuando se habla de encaje, nosotros hemos traído esta cuestión que, y lo he dicho, ¿no?, por parte de algún representante sindical, por parte de algún sindicato nos han traído, que el encaje que ellos ven es que esté regularizado dentro del convenio. Independientemente de que si se aprobara o no aprobara, esto no va a ser vinculante, eso lo sabemos, o sea, no es una decisión vinculante, si no se aprueba, no, pero creo que es necesario que todo el mundo lo conozca esta situación. Y a partir, en conclusión, y para abordar todo en su conjunto, bueno, pues lo que está claro es que aquí hay que solucionar algunas cuestiones. En algunos partidos será necesario un refuerzo, habrá que estudiarlo, pero en otros partidos es evidente que no hay servicio, y no hay servicio en los partidos de vuelta en algunos horarios. Eso es evidente, y no podemos mirar a otro lado, porque lo he vivido yo, ¿sabes?, que hay ese tipo de situaciones, y el problema de aparcamiento que existe en Mendizorroza por el uso tan masivo del transporte privado, y hay que empezar a hacer todas las iniciativas posibles para reducirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en conclusión, si se transa algo, lógicamente va a ser complicado que nuestro grupo pueda transar algo, pero independientemente del resultado final, estamos de acuerdo con la iniciativa de que tenga que haber una solución para el transporte público en este tipo de partidos, especialmente en los partidos donde, pues por el tema del servicio no se cubran los servicios a la ciudadanía, ¿no? Eskerrik asko, Fernández jauna. Turno de los grupos no enmendantes. Por parte de Podemos no se desea intervenir. Por parte del Grupo Socialista, señora Martínez, tampoco desea intervenir. Por parte del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Bueno, señalar que evidentemente se ve que aun cuando hay discrepancias un poco en las formas y en algunos de los puntos, yo creo que sí que hay puntos en los que podemos llegar a un consenso importante, y sí que solicitaría, si es posible, un receso para poder transar con otros grupos una propuesta, una enmienda. Muchas gracias, señora Gonzalo. Por parte del Grupo Popular, señor Iturricha. Simplemente decir que
Nuestro grupo necesita más información para formarse una opinión, porque hay muchas incógnitas y muchas dudas a este respecto, de cuántos días serían, qué horarios, la tipología del tipo de usuario, los costes que esto tendría, el encaje laboral, etcétera. Y creemos que merece la pena trabajarlo, pero donde hay que hacerlo, que es en el Consejo de Administración, que es donde están los técnicos de explotación, etcétera, que nos pueden dar luz para trabajar en este sentido, y ese es el posicionamiento de nuestro grupo. Muchas gracias, señor Iturricha. Quizás en vez de hacer un receso podemos seguir con el debate plenario y dejar la votación de este punto hasta ver si hay posibilidad de un acuerdo transaccional entre los grupos políticos. Entonces, si les parece, dejamos este punto sin votar a la espera de que se pueda lograr ese acuerdo transaccional y seguimos con el Pleno municipal, en este caso con el punto 25º del orden del día, una moción del grupo EH Bildu Gasteiz sobre SESA. Señor Miguel. Bai, presidente jauna, barkatu momentu bat. Bai, barkatu presidente jauna. Egon pizkat, Miguel jauna. Eskerrik asko nahi duzunean. Orain bai. Bueno, pleno honetara ekarri dugun mozio hau frakinaren ingurukoa da. Guztiok badakigu frakina ez dela gai berria, pleno honetan jorratu da askotan, eta ez bakarrik pleno honetan, baizik eta gure ustez, behintzat, frakinaren gaia izan da, segurazki, azkenengo urteetan, eztabaida sozial, mamitsuago eta biziagoa izan duen gaia. Eztabaida sozial, mamitsua, bizia, eta bortitza izan du, alere, segurazki frakina delako herrialde honek eta hiri honek izan duen eta oraindik duen inguru giroaren aldetik mehatxu handiena eta arriskutsuena. Gai honek bere bizkarrean bazeuzkan bi erronka, lehenengoa eta errazago ikusten zena zen frakina teknika bezala, teknika oso arriskutsua zela inguruarekiko eta baita pertsonen osasunerako, baina ere beste maila batean eztabaida honen atzean dagoena da aldaketa klimatikoaren aurkako borroka eta ere eredu energetikoaren birmoldatzearen beharra. Bi gauza horiek egon dira frakinen inguruko eztabaidan orain arte. Eta gaur berriro eztabaidaren mahai gainean jartzen da eztabaida hauze, guztiok entzun dugu eta ere batzordean eztabaidatu dugu erabat, nola SESak, nola Eusko Jaurlaritzak Zubilan Armentiako bigarren putzua ireki nahi duen berriro gasaren inguruko hausnarketak egiteko. Esan du lehen nola bi erronka geneuzkan, alde batetik frakinaren teknika moduan horren inguruko erronka eta eztabaida, eta bai onartu behar dugu, printzipioz, esan dutena dela putzu hau ez dela frakinaren bidez ustiatuko, baina horrek ez digu lasaitzen erabat zergatik. Lehenengo gauza, proiektu hau aurrera eramango duten enpresak hiru dira, SESA eta beste bi enpresa amerikar, eta bi enpresa amerikar horiek zeintzuk dauzkaten proiektuaren 95% pisua, frakinean espezialistak diren enpresak dira. Beraz, ez dakigu nola frakinean espezialistak diren enpresekin beste teknika batzuk erabiliko diren. Eta bestalde, ere badaukagu kezka oso handi bat, eta da frakinaren arriskua esen bakarrik urarekiko eta akuiferaren inguruko kezka. Bazegoen beste kezka bat, eta da frakinaren teknikaren bidez lur kontsumoa oso handia izango zela.
Como decía, una de las preocupaciones grandes en torno al fracking no solo era la contaminación del acuífero, sino que también era el consumo intensivo de suelo que suponía. Pero esto no se basa solo en la utilización de técnicas convencionales o de técnicas tipo fracking. Esto también se basa en el gas que hay debajo de nuestro subsuelo, y es que es un gas no convencional, es un gas de esquisto. Por lo tanto, independientemente de las técnicas que utilicemos, el mecanismo de extracción va a tener que ser intensivo en pozos, intensivo en consumo de suelo. Y ya los datos del SESA me remito, y es que el SESA prevé tener que utilizar unos 100 pozos, y cada pozo se estima que puede tener en torno a 10.000 metros cuadrados. Estamos hablando de que si salen adelante estos proyectos, se destrozarán, se contaminarán en torno a 1 millón de metros cúbicos en nuestro ayuntamiento, en el entorno de los Montes de Vitoria, un entorno privilegiado, y en nuestro Rialde. Hablamos del tamaño de unos 100 campos de fútbol. Ahora, precisamente, que se pone en valor dentro de todas las estrategias medioambientales, que el suelo es un valor preciado que hay que potenciar, si salen adelante estos proyectos, contaminaríamos y machacaríamos en torno a 1 millón de metros cúbicos de suelo. Por lo tanto, esa amenaza sigue latente, perforemos como perforemos. Y, por otra parte, lo que venía diciendo, que está la amenaza contra el cambio climático. O sea, la apuesta de este ayuntamiento en contra del cambio climático, y ese reto que tenemos todas y todas. Precisamente hoy es el día que se ponen en vigor los acuerdos de la última cumbre del cambio climático de París, en la que tuvimos la suerte de que nuestro alcalde nos representara allí. En esa cumbre sacó una conclusión clara, y es que ya vamos tarde, que ya no estamos en un periodo de transición, que si no tomamos medidas hoy a favor únicamente de las energías renovables, vamos a llegar tarde, se va a superar esa barrera límite de 2 grados de calentamiento global, y el cambio climático va a ser irreversible, y la desertización del planeta y de nuestro país va a ser irreversible. Ahí estamos ante el mayor reto que tiene ahora mismo la humanidad. Y es por eso que el Grupo Municipal de Atxildu-Gasteiz pide a este pleno que tenga altura de miras, y que cuando el planeta nos está pidiendo que miremos a la luna, nosotros nos sigamos mirando al dedo. Me refiero, el problema del fracking no era solo la técnica contaminante de su perforación y los aditivos químicos que utilizaba. El otro problema que había detrás del fracking es que un país avanzado no puede seguir apostando por hidrocarburos y por combustibles fósiles. Pero no es por un capricho medioambientalista, es porque son las conclusiones que se sacaron de la cumbre del clima de París, y en esa línea tenemos una estrategia de cambio climático que apostamos en esa línea. Por eso pedimos altura de miras, y pedimos a este pleno que pida al Gobierno vasco que no siga apostando, por lo menos en nuestro municipio, por los hidrocarburos, y que apueste únicamente por las energías renovables. Y en otro sentido, también no tenemos que olvidar que estamos en la Green Capital, que la Green Capital es el alma de nuestra ciudad, que es lo que nos potencia, que es lo que nos define, que es lo que nos vertebra. Y es evidente que no se puede ser una ciudad extractiva, una ciudad potencia gasística, porque es lo que nos conllevaría este proyecto que salga adelante, es lo que se ha vendido, ese tema de que íbamos a sacar gas para 60 años para Euskadi, para 5 años todo el consumo de todo el Estado español. No se puede ser potencia gasística y Green Capital a la vez. Por lo tanto, con esto voy a terminar. Lo que pedimos en este pleno es que no convirtamos la Green Capital en la capital del gas y de los hidrocarburos. Eskerrik asko. Sí, es que mi enmienda es de adición, para concretar. Bueno, la estación de los hidrocarburos vuelve a ser un tema de este pleno municipal, y al igual que posteriormente hablaremos de Garoña, parece que es el día de la marmota, porque no seguimos avanzando, ¿no? Ya por aclarar, ¿no? Por empezar, concretamente ya mi partido, ECO, a través de la coalición Unidos Podemos, el representante Juancho, el diputado por Álava, ya ha tramitado registrado una pregunta para que esta cuestión se aclare y se debate en el Congreso de los Diputados, porque entendemos que es una cuestión a debatir, o sea que son datos, iniciativas que tenemos que abarcar. Pero a nivel municipal, hablando, muchas veces oímos aquí en este pleno bonitas palabras como sostenibilidad, resiliencia, lucha contra el cambio climático, etcétera. Pero a la postre, a la hora de la verdad, seguimos escuchando y viendo otras. Y, por desgracia, nuestras administraciones, las que nos representan, impulsan políticas que no solo van en esa línea de lucha contra el cambio climático a la que hacía referencia el señor Miguel, sino que chocan frontalmente con esos objetivos. Lo que tenemos claro, tanto ECO como Ezker Anitza, dentro de Irabasi, es que queremos una ciudad
green, pero green de verdad. Una ciudad verde que se apueste por las energías renovables y que se abandonen técnicas dañinas para el medio ambiente y también dañinas para la salud de las personas. Por lo tanto, nuestra enmienda es bastante clara en este sentido. Lo que solicitamos es el cierre y la disolución de SESA, porque consideramos lo que es una sociedad especuladora, no solo en el tema económico, sino también en el tema de la convivencia, el daño que está haciendo al medio ambiente o que quiere hacer el medio ambiente y de las personas. Y ya me adelanto porque, lógicamente, hay enmiendas, ¿no?, que seguramente vayan con esos discursos de una que hacia un modelo limpio de transición energética, que el gas es ese combustible de transición. Pues todos esos argumentos son los que, por desgracia, los escuchamos del lobby del petróleo, de ese lobby que tanto daño está haciendo a nuestro ecosistema, a nuestro medio ambiente, y por lo tanto no se dejen convencer por estos intereses que lo único que buscan es engordar el bolsillo sin importarles destruir nuestra madre tierra y lo que nos da de alimentar, de comer y destruir la vida de la gente. Y hay que dejarlo claro, el gas no es ningún combustible de transición. El gas contamina, el gas es nocivo, el gas agrava la lucha contra el cambio climático. Hay dos modelos. El modelo antiguo, el modelo de seguir con la extracción de hidrocarburos, de seguir con esas herramientas de contaminación, esas herramientas de destrucción de nuestro ecosistema, otro camino de lo green, de lo verde, de una transición a un nuevo modelo energético, de ahorro, de eficiencia, de energías renovables y, sobre todo, de democracia. Por lo tanto, pues queremos una ciudad green capital, pero green de verdad. Hernández, también hay una enmienda conjunta Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco. ¿Quién la defiende? Señor Prusilla, por favor. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bien, en las exposiciones anteriores yo creo que se han mezclado y se han hecho reflexiones generalistas interesadas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Primero se ha hablado de fracking, cuando en el caso que nos ocupa la extracción o la exploración que se propone y que se ha presentado no tiene nada que ver con el fracking. Y se ha mencionado el fracking, yo creo que para confundir aquí al personal, ¿no? Y en este sentido también quiero decir que estamos hablando de una extracción con métodos convencionales, que es una exploración, que es en un lugar que ya se realizó una exploración, ¿verdad? Y que por tanto no estamos hablando de un espacio natural o de incluso un espacio naturalizado. Se habla también de que el futuro es que se van a explorar o se van a explotar más pozos. Habrá que verlo. Primero habrá que ver qué es lo que ocurre con este pozo y habrá que ver cuál es la posición del ayuntamiento si se propone esa explotación que se anuncia de cientos de pozos en nuestro municipio, porque es la primera noticia que yo mismo tengo, ¿no? Entonces habrá que ver exactamente, porque evidentemente tendremos que dar los permisos oportunos o no. No obstante, aquí se está hablando de una exploración, como digo, en un ámbito que ya está utilizado, que no está naturalizado, que no es un espacio natural, y se habla de lo que es el gas natural. Yo les puedo asegurar que desde el equipo de gobierno no es que tengamos especial predilección por el gas natural, ni mucho menos. Evidentemente, la predilección es por las energías renovables. Y en ese sentido, lo que sí tenemos que tener en cuenta son las necesidades ahora mismo energéticas de nuestro municipio. Y en esas necesidades energéticas de nuestro municipio, por desgracia, aún se consumen demasiados hidrocarburos y principalmente derivados del petróleo. Con lo que ustedes saben que el gas natural emite bastante menos CO2 que esos derivados del petróleo, mucho menos además. Y que como elemento energético de transición es aceptado no solo en
se hablaba de las petroleras, no solo por las petroleras, sino por los planes de lucha contra el cambio climático, por ejemplo. Está claro que estos planes pasan por la rehabilitación, en nuestro caso, de envolventes e instalaciones para viviendas más antiguas, potenciación del transporte público, el uso de la bicicleta, reducir la dependencia del vehículo privado, varias acciones en que el gas natural, a pesar de ser un combustible fósil, es, como he dicho, el que menor emisiones emite de CO2 y es una energía de transición en un escenario de largo plazo. Es decir, se necesita o queremos ser una ciudad neutra en emisiones de CO2, pero evidentemente en una estrategia a largo plazo para cubrir el consumo de energía, ahora mismo con renovables no es posible. Únicamente con renovables no es posible. Entonces, en un escenario de máximo, hasta llegar a ese escenario de máxima producción de energías renovables, que es el escenario que queremos todos y todas, ese déficit de energía no cubierto ahora mismo por las renovables, lo deseable es que sea cubierto, en todo caso, por una energía que emita las menos cantidades de CO2 posibles, y en ese caso es el gas natural. Y siempre estamos hablando en nuestro municipio de la extracción mediante métodos convencionales. Por eso digo que no se mezcle con el ámbito del fracking. Hay una cuestión que también nos llama la atención, y es que se habla de la necesidad de cambios, pero no se dice qué cambios tienen que ser. No se establecen cuáles son los cambios, porque luego viene la buena, ¿no? La buena es las energías renovables, en las cuales todos estamos de acuerdo. Pero lo que yo no quiero en algún momento vislumbrar es en el caso de que se vayan a adoptar algunas medidas de energías renovables, le hace eólicas, le hace también los saltos de agua, ¿no? Son renovables, le hace biomasa, biomasa, biogás, los biocombustibles. Luego viene la siguiente. ¿Quién quiere los molinos de viento, los eólicos, en sus montes o en sus llanuras? ¿Quién quiere las plantas de biomasa al lado de su casa? ¿Quién quiere los saltos de agua en el valle donde está su pueblo? Esas reflexiones aquí en este pleno, cuando se habla de energía, no se han hecho en ningún momento. Yo creo que hay que tenerlas en cuenta, porque somos favorables a las energías renovables, claro que sí, pero con todas sus consecuencias, ojo, con todas sus consecuencias. Y eso, en ningún momento yo lo echo de menos en los discursos, discursos buenistas que vienen a este pleno, pero que olvidan de alguna manera cuál es la realidad del momento. Por eso hay que dar los pasos a las energías renovables y hay que explicar a las personas, a la población, todo lo que eso conlleva, que en algún momento también conlleva el que la comodidad de algunas personas afectadas por las mismas pues no sea como tal. Y ya termino, y si tengo más sería en el segundo turno. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Prusilla jauna. Como grupo enmendante también, el Partido Socialista tiene la palabra. Señora Canto. Sí, voy a ser muy breve. Bueno, independientemente de la gracia o menos gracia que nos pueda hacer la extracción de hidrocarburos, yo sí que creo que estamos en una transición, ¿no?, energética a la que pues, probablemente se haya llegado tarde por numerosos intereses y numerosos lobbies. Y yo creo que ya es un paso aceptar que el fósil se va quedando atrás y que el futuro son las renovables. Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo en este pleno, que el futuro son las renovables. En lo que diferimos es en la transición que hay que hacer hacia ese futuro. Evidentemente, no creemos que el gas sea la panacea, no lo es. No lo es. Ahora, tampoco creo que sea el peor de los demonios. La extracción que se plantea mediante un método convencional que en ningún caso es el fracking. Puede haber diferencia de opiniones, es evidente, pero bueno, yo no caería en esa trampa de que puede ser lo mismo. Y evidentemente yo no voy a caer en esa trampa, y en la enmienda que planteamos, tanto el Partido Nacionalista como nosotros, es una enmienda que a mí me gusta mucho, me convence, y además creo que
muestra la voluntad de caminar hacia esas energías renovables que espero lleguen más pronto que tarde. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Kanto Anderea. Orain, turno de los grupos no enmendantes por parte de Podemos, señor Hinojal. Muchas gracias. Bueno, no estoy acostumbrado a hablar tan tarde en los asuntos. La verdad es que solemos ser de los primeros y no suelo tener tanta información cuando hago la primera, o no solemos tener tanta información cuando hacemos la primera intervención. Desgraciadamente tenemos mucha información, pero es un tema que ya nos viene sobrehablado, sobrevenido. Hemos hablado muchas veces en este año y medio escaso que llevamos en esta corporación, durante este mandato, porque, bueno, no tiene que ver exactamente con el fracking, pero sí tiene que ver con el modelo energético, tiene que ver con qué modelo de país queremos para el futuro, tiene que ver con muchas cosas, pero ya digo, este tema desgraciadamente no es nuevo, junto al siguiente que vendrá después, como bien ha dicho el señor Fernández, parece que es el día de la marmota. Solo nos falta una de hablar de Iglesia. Si hubiéramos traído de Iglesia nosotros, ya serían los temas de recurrentes. Pero bueno, no por ello no decir que evidentemente nosotros compartimos la preocupación que tiene H. Bildu, al igual que compartimos la preocupación de Irabaz y Ganar con respecto a su moción y la enmienda presentada, y compartimos el discurso, pero lo que no compartimos es la enmienda del Partido Nacionalista Vasco. Evidentemente, lo que aquí aprobamos o dejamos de aprobar no dejan de ser declaraciones de intenciones, porque luego no es más que un compromiso a hacer en el futuro. Y si los compromisos ya serán ya iremos haciendo poco a poco, creo que tienen que ser claros y tienen que ser valientes también, y aquí es donde se demuestra la voluntad. Creemos que tanto la moción presentada por EH Bildu como la complementaria que hace Irabaz y Ganar demuestran valentía, y por ello las apoyaremos, y no apoyaremos la enmienda presentada por el PNV no porque no nos guste, sino porque creemos que deja de demostrar esa voluntad que sí que marca la enmienda inicial, la moción inicial, y lo que hace es descafeinar, que también es otro clásico en esto de la ingeniería de las enmiendas y las mociones presentadas. Por lo tanto, ya digo, es un tema del que ya hemos hablado, del que nos hemos posicionado. Creemos que es valiente la posición inicial del grupo proponente y del grupo enmendante Irabasí, y votaremos a favor de ellos, y desgraciadamente, si no se transa ningún texto con Partido Nacionalista Vasco, tendremos que votar en contra, no porque estemos en contra de lo presentado, sino porque creemos que queda básicamente en agua de borrajas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Popular, señora Comerón. Buenos días de nuevo. Bueno, se ha hecho aquí mención a que os ha planteado que algunos discursos parecía que sonaban buenistas. Desde luego no va a ser nuestro caso, pero tampoco va a ser el de sacar el argumentario de otra administración y leerlo. Y yo voy a intentar ser muy clara y muy directa y de qué estamos hablando realmente aquí. Porque ya es evidente que el Gobierno vasco, y a través de SESA, durante ya demasiados años, bueno, pues parece que tiene una ligera obsesión con esto de el gas que existe en el subsuelo de la ciudad, en Álava, y que, bueno, que quería explotarlo, y ha demostrado en los últimos años que quería explotarlo sí o sí, y planteó la alternativa del fracking, que evidentemente surgió una reacción contraria a esta propuesta. Nosotros, como partido político, siempre mostramos nuestras dudas desde el primer momento y nuestra inquietud, y nos mostramos contrarios a ello. Otros grupos, pues dependiendo de si estaban en el gobierno o no, iban cambiando de postura, pero lo importante es que finalmente hubo un acuerdo en el Parlamento Vasco para impedir que se produjeran este tipo de técnicas de extracción en nuestra provincia, con las peculiaridades además que tiene nuestra provincia, y donde se quería llevar a cabo esa extracción. Porque es lo que siempre hemos dicho nosotros, que lo que se estaba planteando en el territorio en el que se estaba planteando, con las casuísticas y con la peculiaridad que tenía el terreno, desde luego que era para no improvisar, sino para mirarlo muy mucho. Sin embargo, bueno, pues el Gobierno vasco le ha querido dar una vuelta y ha buscado una nueva alternativa. Evidentemente ya parece que la palabra fracking no está aceptada, y que busca otras fórmulas. Y lo que nos plantea ahora es un nuevo sondeo, el conocido como Armentia 2. Dicen que no es fracking, y que es un método convencional, y tan convencional como que ya se utilizó en el año 97, muy cerca de ahí, en un sondeo anterior, donde efectivamente se encontró el gas y se trabajó con él, pero decían que no era rentable esa explotación. Y ahora lo que se quiere hacer, y para ello se ha pedido los permisos, es para hacer una nueva perforación
donde se va a hacer un entubado y un cementado de todo ese pozo, con un planteamiento de una profundidad de hasta 5.500 metros de profundidad. Esto supone no solamente atravesar el acuífero, sino que se va a volver a utilizar productos químicos y, por tanto, también movimientos importantes de tierra en esta zona. Insisto, se quiere suavizar al público, o sea, el mensaje al público diciendo que esto no es fracking y que esto es algo convencional que ya se ha hecho, pero desde luego que los riesgos están y que hay que hablar claro y que hay que decir qué se quiere hacer en este punto en concreto. Y lo que sorprende también es este empeño del Gobierno vasco, porque va a invertir nada más y nada menos que 27 millones de euros en este sondeo, en esta nueva exploración de este punto. Lo que yo creo que todo el mundo piensa cuando se está hablando de esto, de invertir 27 millones en un nuevo pozo al lado del que se hizo en el 97, que ya se entendió que no era rentable, es que si esto lo que se pretende es ir ganando tiempo, ir avanzando en el tiempo y que esto pueda ser la entrada a, efectivamente hay gas y cómo se puede explotar ese gas y que posteriormente pues vaya modificándose el planteamiento inicial, porque evidentemente no se ha presentado ningún plan completo de cómo se podría explotar ese gas, que insisto, es la gran obsesión del Gobierno vasco a través de SESA, que vuelve a sacar el tema mes tras mes, año tras año, en diferentes opciones y diferentes fórmulas. Y nunca consigue generar esa confianza, porque por la forma de hacerlo, como lo lleva a cabo, siempre resulta que es opaco y siempre resulta que hay demasiadas incertidumbres. Y cuando hay intereses de ese calibre y hay incertidumbres, tanto medioambientales como de seguridad, como de cuál es el objetivo final, evidentemente, la garantía los ciudadanos lo tenemos a través de las administraciones. Las administraciones son las que tienen que ser tremendamente garantes para evitar que pueda haber ahí riesgos y para que lo que se vaya a hacer sea absolutamente controlado. Pero aquí nos volvemos a encontrar con lo que ya nos encontrábamos anteriormente. Es que en este caso la administración es juez y parte. Es promotor, pero también es garantista, supuestamente. Y eso siempre genera incertidumbres. Nosotros exigimos ese control a la Administración, queremos esas máximas garantías y queremos esa máxima transparencia. Es cierto que las licencias anteriores y las propuestas anteriores, por el mapa político del País Vasco, había diferentes partidos políticos con diferentes visiones políticas en las administraciones. Ahora lo que nos encontramos es que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista van a estar en los gobiernos de las administraciones que tienen y que deben controlar esto, tanto la Diputación como el Gobierno vasco. Insisto, se puede ser juez y parte y eso es muy preocupante. Y por eso lo que pedimos nosotros es que el Ayuntamiento, y esto es una petición directa que realizamos al señor Urtaran, pida consultas al CEA, que evidentemente no tiene la competencia directa, pero sí lo ha hecho y termino con esto, y cuando estábamos en el Gobierno nosotros sí pedimos al CEA su opinión, porque consideramos que es muy importante y queremos que el CEA se pronuncie sobre lo que se pretende hacer aquí. Nuestra postura es muy clara y creo que he dejado medianamente clara los miedos y los riesgos que vemos ante este hecho. Pero la realidad es que ninguna de ni la moción en sí ni las enmiendas reflejan nuestro posicionamiento claro. Hay cuestiones y muchos matices con los que no estamos de acuerdo. Por lo tanto, dejando clara nuestra postura en la justificación, en la intervención, vamos a optar por la abstención tanto en la moción como en las enmiendas, evidentemente exigiendo ese control, esa transparencia, esa garantía y esa mayor información en todas las administraciones competentes. Gracias. Gracias a usted, señora Comerón. Turno de réplica, grupo proponente, señor Miguel. En primer lugar, no suele ser esto muy común, pero agradecer mucho al Partido Popular, como mínimo, la responsabilidad que está mostrando. Creo que es un debate lo suficientemente grave y estratégico, no para Gasteiz, ni para Araba, ni para el Estado, ni para Europa, sino para el planeta. Y creo que, por lo menos, les veo una actitud reflexiva a aplaudir, cosa que no estoy viendo en el resto de grupos. Y lo digo porque se está hablando desde un desconocimiento absoluto. Las conclusiones de la cumbre de París decían que es urgente, y el alcalde estuvo allí, es urgente, que ya no hay tiempo, que se nos ha acabado el tiempo, que tenemos como una década
para empezar a llegar a los objetivos de energías renovables que nos estamos planteando para dentro de ya 2 o 3 décadas, porque escuchas al director de la energía del Gobierno vasco decir que el Gobierno vasco ni siquiera va a cumplir el objetivo 2020, que eso es un objetivo no está muy pensado para Euskadi y el objetivo 2020 no lo vamos a cumplir. Por lo tanto, veo que aquí hay una irresponsabilidad absoluta, estamos jugando con la vida del planeta, va a ser irreversible el cambio climático. Lean las conclusiones de la cumbre de París, es alarmante, no hablamos de caprichos medioambientalistas. En cualquier caso, decía el señor se me ha ido el santo, Prusilla, que ya veremos, que exploremos y ya veremos cuál es la posición del ayuntamiento cuando llegue el momento de si se explota o no, ¿no? Y quiero leer unas líneas de una persona, una autoridad importante del medio ambiente en este ayuntamiento, que decía: pero lo que no nos cuentan es que la explotación no se plantea en términos de interés científico, sino con objetivos de valoración de la rentabilidad de la extracción de gas. Es el paso previo a la fase menos intensa de la explotación. De hecho, la mayor parte del presupuesto necesario para la explotación lo aportan las compañías de hidrocarburos americanas como adelanto o anticipo de los beneficios que obtendrán en la explotación. ¿De verdad creen ustedes que desde este ayuntamiento, sobre todo algunos grupos políticos, van a ser capaces de enfrentarse a lo que diga un gobierno vasco y las grandes multinacionales petroleras de Estados Unidos? Permíteme, nosotros lo vamos a hacer, pero permíteme que desconfíe. En otra línea, se sigue hablando del gas como transición, de que tenemos una estrategia a largo plazo de ser una ciudad neutra en carbono. Si se llega a explotar toda la supuesta bolsa de gas que hay debajo de nuestro subsuelo, estaríamos sacando del sustrato rocoso gas como para unos 600 años del consumo de esta ciudad de Gasteiz. Por lo tanto, no vamos a ser neutros en carbono en la vida. Ya habremos emitido, ya habremos sacado de nuestro subsuelo, ya habremos liberado todo el carbono que esta ciudad en 600 años debería retener. Es absurdo y es temerario y nos cargaríamos la posición de green capital que tenemos. Y por último quería comentar que se estaba hablando aquí de las energías renovables, de que si no es posible llegar a las energías renovables, por eso sigue haciendo falta una transición. Este discurso no es nuevo y llevamos ya muchos años escuchando del Gobierno vasco y de los partidos que han estado al poder de que hay que seguir invirtiendo en energías renovables para que algún día sea posible suministrarnos de ellas, y mientras tanto el gas natural es el combustible menos malo. Pero es que lo que digo yo, ¿y cuándo vamos a empezar a invertir? Claro, si no invertimos nunca van a estar las energías renovables maduras. Es que este año el Gobierno vasco va a invertir 10 millones de euros para la mejora de la eficiencia energética y las ayudas para la implantación de nuevas instalaciones de energías renovables, 10 millones de euros. Y con ello se va a obtener una reducción en el consumo energético en torno al 0,5% de la comunidad. Es un éxito, 10 millones de euros, un 0,5%. Pero es que el problema es que invertimos hoy, cuando ya decimos que vamos tarde en la transición energética, invertimos 10 millones en energías renovables y eficiencia energética, pero solo en el pozo de Armentia 2, solo en un pozo de Euskadi, invertimos 27. No hablo ni Vizcaya en la Bahía del Gas, ni hablo de otros pozos de combustibles fósiles, ni de otras actividades mineras. Solo en el pozo de Armentia vamos a invertir este año, va a invertir el Gobierno vasco el triple de lo que se invierte, encima con éxito ya en la reducción de emisiones y reducción energética, el triple que en energías renovables. Por lo tanto, no nos digan de que es una cuestión inevitable, porque a día de hoy las energías renovables no están maduras. Y es lo que trae nuestra moción, que pedimos que este Pleno pida al Gobierno vasco que empiece a invertir en energías renovables para ponernos a nivel de los países avanzados y no nos siga encaminando y abocando a la estrategia de los combustibles fósiles, que es una estrategia fallida. Y termino con esa autoridad, citando una parte de un artículo que me gustó mucho de esa autoridad de medio ambiente del Ayuntamiento, que decía que apostar por la extracción de gas, decía no convencional, pero viene al cuento igual con el argumento con el gas no convencional, e invertir miles de millones en el fracking supone dilapidar una fortuna en una fuente energética de corto recorrido, que solo alargará durante unas décadas la agonía de los combustibles fósiles. Eso sí, para satisfacción de las multinacionales de los hidrocarburos. Si ese dinero lo empleáramos en investigación de energías alternativas y renovables, nos situaríamos a la cabeza de la innovación y la tecnología en materia energética. ¿Quién sabe cuánta riqueza y puestos de trabajo podrían generarse? Termino con esta cita.
El autor de este artículo es una autoridad, como he dicho, medioambiental del Ayuntamiento, se llama Álvaro Iturricha, en su día cuando escribió era concejal del PNV y a día de hoy es el máximo responsable de la política ambiental de este Ayuntamiento. Por lo tanto, por favor, sigamos el camino que el señor Álvaro Iturricha indicó. Aprobamos esta moción, digamos al Gobierno vasco que renuncie por lo menos a los hidrocarburos en nuestro municipio, que es de nuestra competencia, y apueste de las energías renovables para poner a la Green Capital en el lugar que se merece. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Miguel Jauna. Turno de los grupos enmendantes, empezando por Irabazi, señor Fernández. Sí, mira, es que, bueno, ya lo he avanzado y creo que me ha adelantado, señor Spursia, su respuesta y ya lo he argumentado, bueno, le he contraargumentado toda su propuesta o su argumentación que, bueno, quiero entender que se basa más en un desconocimiento del sector energético que de otra cuestión, ¿no? Porque ha habido argumentos que la verdad es que no se ajustaban para nada a la realidad, ni se ajustaban ni siquiera a la filosofía que yo entendía que tenía el Partido Nacionalista Vasco en este ayuntamiento y que la verdad es que me ha preocupado bastante, ¿no? Bueno, no solo el Partido Nacionalista Vasco, por desgracia también los compañeros de gobierno, el Partido Socialista, les ha llevado a esta situación. Y lo he comentado anteriormente. ¿Qué es el gas? Es que la estación de gas, ¿qué supone, ¿no? El gas no es ningún tipo de combustible de transición. Sí que se lo repito, el gas no es ningún combustible de transición hacia otro modelo. El gas contamina, el gas es nocivo, el gas agrava la lucha contra el cambio climático. Y encima, para más INRI, en ese acuerdo de París que se ha citado aquí, es que extraer hidrocarburos incumple ese acuerdo de París. Es que, entonces, ¿qué es un papel mojado lo que llegamos? Nos ponemos una pegatina verde en campaña en algunos plenos, pero ahora la verdad no somos verdes políticamente, sino somos verdes cuando llega dinero de los petrodólares, el verde de los billetes. ¿Qué somos? Es que ese discurso que usted ha hecho, señor Spursia, y soy bastante beligerante en este aspecto porque la verdad es que me ha sorprendido negativamente, muy negativamente, porque parece que íbamos en consonancia hacia un nuevo modelo de transición, un modelo de transición energético, y nos hemos encontrado otro. Nos hemos encontrado con un discurso del lobby energético, nos hemos encontrado con un discurso del lobby del petróleo. Y lo que queremos es un discurso de la ciudadanía de esta ciudad que ha apostado por una ciudad green. Ya sobre el tema de la demanda, de cubrir las energías renovables, está claro que en esa transición hacia otro tipo de energías renovables no solo hay que, bueno, pues lógicamente, aprovecharse de los medios naturales que la naturaleza nos da, sino también hay que hacer una concienciación en la que estamos de acuerdo en ese ahorro energético para reducir la demanda, la sobredemanda que hay energética, el gasto energético que hay necesario, reducirlo para que se llegue. Y le pongo un ejemplo. En Alemania hicieron un experimento recientemente, hace pocos meses, y en un solo día, con un nuevo modelo energético, se consiguió llegar al 90% la demanda con energías renovables. 90%. Y ha habido países que han dado esos pasos. Es que no entiendo esa postura. Insisto, no sé a qué ha venido todo esto. Yo creo, insisto en esa palabra, y son muy duras, que a la hora de la verdad, aquí hay muchos partidos que se ponen el verde, pero el verde en campaña, y después se tiran a otro verde, que es el verde de los petrodólares. Turno ahora de los grupos también enmendantes por parte del Partido Nacionalista Vasco, señor Spursia. Bai, eskerrik asko berriro alkate jauna. Pues sí, la verdad es que ha habido dureza en los discursos, pero nada claro, nada claro. Es decir, a lo que he planteado en mi anterior intervención, los discursos han sido los mismos. De hecho, me ha dejado más, digamos, más confundido el discurso del Partido Popular, porque hace aquí un discurso, no se sabe muy bien de qué. Bueno, sí, atacar a Gobierno vasco, sin más. En este caso toca este tema, porque luego tenemos los recursos de inconstitucionalidad contra la ley antifracking, ¿verdad?, del Partido Popular. Y ante eso no se dice nada. Bueno, no sé, quizás está dentro de esa dinámica de digo una cosa en un sitio y hago la otra en otro. Lo que sí quería decir y dejar bien claro es que, a pesar de los discursos fuertes que he escuchado, este Gobierno
claro que apuesta por las renovables, y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y apostamos por la lucha contra el cambio climático, pero ustedes saben que la lucha contra el cambio climático no depende únicamente del modelo energético que ustedes están esgrimiendo aquí en todo momento, sino depende también de los usos que se vayan realizando de la energía y de los usos y acciones que se vayan realizando en nuestro entorno y en nuestras viviendas y en nuestras industrias. Bien, dicho esto, 3/4 partes de los discursos que he escuchado tienen que ver con el fracking y no con el fondo de lo que se supone que es esta moción, lo cual es curioso, ¿verdad? Digo por ese afán de mezclar cosas para crear un falso, una falsa situación. Yo tengo que decir, aquí estamos hablando, y lo vuelvo a decir, en un espacio que no está naturalizado, un espacio que no es natural y que ya fue explotado. Y en ese sentido, no estamos hablando ni de los Montes de Vitoria ni de ningún otro lugar, sino que estamos hablando del lugar concreto que ya se explotó en su día. Yo siento mucho, señor Fernández, si para usted es desconocimiento del sector energético que este humilde concejal no haya hecho una tesina medioambiental en este pleno, pero es que creo que no es labor de los concejales y concejalas el dar clases magistrales en un pleno, sino defender las posiciones y que se entiendan. Y en este sentido, como concejal del equipo de gobierno, tengo que dar servicio a unas 245.000 personas que viven en este municipio. 245.000 personas que consumen energía todos los días, todo y cada uno de los días. Y también, como concejal de Medio Ambiente y Espacio Público, es mi obligación el ir hacia la utilización de energías renovables en el consumo de energía, como por ejemplo se quiere hacer en el barrio de Coronación a través de la biomasa, ¿verdad? ¿Ven? Eso es un ejemplo práctico que yo les pedía a la hora de decirnos vayan hacia otro modelo energético, que me dijesen en qué monte de los montes de Vitoria-Gasteiz quieren ustedes la energía eólica, que me digan en qué valle quieren un salto de agua, que me digan en qué lugares quieren realmente esas implantaciones de energías renovables, porque ahí también hay que discutir y hay que tenerlo bajo la responsabilidad, hay que tenerlo bien claro. Y eso no es hacer el discurso a ningún lobby del petróleo, porque me imagino que a ningún lobby del petróleo le gustaría que implementemos la biomasa en el barrio de Coronación, por ejemplo, ¿verdad? Bien, eso por un lado. Y ya para terminar, esa transición energética que decimos y que se comenta como que es una excusa, no es que sea una excusa, es que es la auténtica realidad, porque por desgracia, y lo vuelvo a repetir, por desgracia, los derivados del petróleo son los que más se consumen en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Y esa transición a través del gas natural tendrá que ser necesaria porque las industrias, por desgracia, utilizan derivados del petróleo y carbón. Y entonces tendremos que darles una alternativa. Y esto ya no es cuestión de las petroleras, porque incluso en foros relacionados con el medio ambiente, que no tienen nada que ver con petroleras, se dice que sí, que es cierto que el gas natural sí que emite CO2, evidentemente. Yo no lo he ocultado en ningún momento, pero que puede ser una alternativa de transición para las industrias principalmente, que son los más contaminantes, y también incluso para algunas viviendas, de cara a desechar ya los derivados del petróleo y el carbón, de cara a esa transición. Y por tanto, lo que yo reclamaba era el ir dando pasos juntos hacia ese escenario de un consumo de energía de las renovables pleno, pero pasos que den respuesta a los 245.000 habitantes que tenemos en Vitoria-Gasteiz, en su día a día de consumo energético. Y con lo que ustedes están planteando en este pleno, eso queda muy difuso. No se ha concretado nada, se habla de modelos, pero, oiga, usted se las componga. Esa ha sido su conclusión, sin más. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Prusilla jauna, Alderdi Sozialistaren aldetik ez dago parte hartzerik, Podemosen aldetik eres. Turno del Grupo Popular, señora Comerón. Sí, claro que quiero intervenir porque de verdad que me ha sorprendido la primera intervención del señor Prusilla. Y he dicho, bueno, no vamos a entrar tampoco demasiado y vamos a centrarnos en lo que realmente es importante.
respecto a lo que a mí, a día de hoy, me preocupa más, que es esa amenaza que existe y por parte de esa petición de licencia de SESA en el pozo de Armentia 2. Pero es que con su intervención la preocupación mía aumenta. Aumenta porque lo que le he dicho antes no es baladí para mí. El hecho de que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista esté gobernando en la Diputación Foral de Álava y en el Ayuntamiento de Vitoria, competentes en parte en responsabilidad medioambiental vinculado a esta posible extracción de gas en esta zona, y que también vaya a estar gobernando posiblemente, según todo se prevé, en el Gobierno vasco, y que sea juez y parte, me preocupa. Claro que me preocupa. Pero es que después de su intervención me preocupa mucho más, por su actitud, señor Prusilla, por su actitud. Usted viene aquí a decirnos que no somos responsables porque no estamos apostando por energías renovables en Vitoria-Gasteiz, y que usted quería que hoy hablásemos de energías renovables, no estamos hablando, y que no hemos dado ningún ejemplo, y que no estamos a la altura de las circunstancias o algo así. Y yo me pregunto, ¿todo lo que hemos estado hablando en la Comisión de Medio Ambiente, yo que llevo pidiéndole año y medio el borrador, que ya tendría desde mi punto de vista que ser un plan de biomasa para Vitoria-Gasteiz, que dejamos ya iniciado en la legislatura anterior, y ustedes son incapaces de darnos ese documento? ¿Quién sabía por qué? Vamos a pensar mal, ¿no? ¿Quién sabía por qué? Esa partida que usted tiene para eficiencia, para mejoras en energías renovables, que está sin utilizar. Esas propuestas que hemos hecho en diferentes ámbitos, también, por ejemplo, en el Sánchez 21, para aumentar ayudas a eficiencia energética y rehabilitación. ¿De todo eso qué es? De nuestro grupo y de otros grupos. Eso no es apostar por la energía renovable. Y ustedes están mirando hacia otro lado. Ustedes en el Gobierno están mirando hacia otro lado. Y encima nos vienen aquí a decir que nosotros no estamos a la altura de las circunstancias o que no estamos apostando por esto, y que hablamos buenismo, discursos del buenismo. Del buenismo. Me preocupa, señor Prusilla, su actitud, porque su actitud hoy aquí ha sido, una vez más, defender el posicionamiento del Gobierno vasco. Y además, siendo usted concejal de Medio Ambiente, con unos argumentos realmente chirriantes para su cargo. Y en vez de ejercer como concejal del Gobierno, como concejal de Medio Ambiente, como concejal de Vitoria, está haciendo de delegado del Gobierno. E insisto que aquí el Gobierno vasco es juez y parte, y eso a nosotros nos preocupa. Y yo solamente voy a pedirles que, por favor, ejerzan de concejales de su ciudad y ejerzan sus competencias. Aquí, y también a sus compañeros del Partido Nacionalista Vasco y los del Gobierno vasco, y del Partido Socialista en Diputación Foral de Álava. Tienen que exigir todas las garantías para cualquier medida que se pueda poner en marcha, como esta misma licencia que está ahora mismo en vigor. Y ante la situación que había hace un año, 2 años, con el Partido Popular en el Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, o en Diputación, exigiendo y controlando, temo mucho que ahora no vaya a ser así. Por eso les pido que hagan y ejerzan de responsabilidad. Porque aquí, si ha habido alguien que ha cambiado de criterio vinculado al fracking, vinculado a la extracción de gas, con las técnicas que usted quiera, en este pleno ha sido el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista especialmente. Ambos han hecho piruetas para cambiar de posición dependiendo de si estaban en el Gobierno vasco o no estaban en el Gobierno vasco. Nosotros hemos sido claros y contundentes desde el primer momento. Como concejales de Vitoria-Gasteiz siempre hemos defendido la misma propuesta, la misma idea. Y siempre hemos exigido lo mismo. Lo hemos exigido en oposición, lo hemos exigido en Gobierno, y ahora también lo seguimos exigiendo. Espero que ustedes estén a la altura de las circunstancias. Insisto en que su actitud me ha preocupado mucho. Ponga por delante a la ciudad y no a su partido. Muchas gracias. Gracias, señora Converón. Vamos a proceder a la votación de este punto. Empezamos por la enmienda de adición que presenta Irabaz Ganar, que se conformaría el punto 3º de la moción presentada por EH Bildu y que todos ustedes conocen. Por lo tanto, vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vamos a ver. Por lo tanto, no se aprueba con por 9 votos en contra, 8 a favor y 7 abstenciones. Y la votación sería la siguiente. Han votado a favor EH Bildu
Podemos e Irabazi, votado en contra el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, y se ha abstenido el Partido Popular. Bien, ahora procedemos a votar la enmienda parcial de sustitución que presentan los grupos PNV y PSE al punto primero de la moción presentada por EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda aprobada con los votos favorables del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, el voto contrario de EH Bildu, Podemos e Irabazi, y la abstención del Partido Popular. Y ahora votamos ya la moción en su totalidad, teniendo en cuenta que el primer punto de la misma ha sido sustituido por esta última enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables del Grupo Nacionalista, Grupo Socialista, el voto contrario del Grupo EH Bildu e Irabazi y las abstenciones del Partido Popular y de Podemos. Hurrengo puntura goaz, orain 26. hain zuzen ere, PP taldeak aurkeztutako mozio bat da, udalaren 2. gazte plana ezartzeko gaztei zuzendutako proposamenen ingurua eztabaidatzen duena. Bai, García jauna, zurea da hitza. Gracias, buenos días. Bien, nosotros hoy veníamos a este pleno con una propuesta en positivo para debatir sobre, destinada a un colectivo que yo creo que nos ocupa y nos preocupa, como es el colectivo joven, en este momento, en este año 2016, en el que supone un punto de reflexión, es un punto de inflexión, ¿no?, ya que acaba de finalizar la vigencia del tercer plan municipal y en este 2016, como digo, estamos desde el Servicio de Juventud, desde otros servicios y departamentos, como materia transversal que es, desde los grupos políticos y, por supuesto, las entidades implicadas, trabajando en un nuevo plan de juventud. Un plan de juventud que, pues para nosotros creemos que es muy importante, y sobre todo porque cuando vemos los datos que nos arroja, por ejemplo, el Observatorio de Juventud de Vitoria-Gasteiz, vemos como uno de los principales problemas las políticas de emancipación, aquellas que tienen que ver con el empleo, con la formación, con el emprendimiento y con la vivienda, donde nosotros hemos hecho una serie de propuestas y sobre las que, sobre todo, queremos incidir, puesto que la tasa de emancipación en el primer trimestre de 2015 en Euskadi es inferior a la del resto de España. Pero también hay otras materias como que tienen que ver con el desarrollo personal de los jóvenes y que nosotros también hemos querido hacer incidencia, como puede ser la violencia de género, el acoso escolar, el consumo de drogas en edades tempranas, en las personas jóvenes o el colectivo LGTBI, o también otras propuestas en materia de creación artística. Sobre estos 3 puntos se articulan las propuestas que nosotros hemos presentado, pero nosotros, pues la verdad, estamos sorprendidos ante la actitud de todos los grupos, tanto del Gobierno como de la oposición, que han presentado una moción conjunta donde, pues poco más o menos vienen a decirnos que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, nada más y nada menos que el Pleno del Ayuntamiento, no es el competente para hablar de estos temas y que hay que derivarlos al Cargune de Juventud, a la Comisión Técnica y a la Comisión Política. Yo la verdad es que la pregunta que nos hacemos en voz alta desde mi grupo es que estos jóvenes, que son más de 60.000 jóvenes en nuestra ciudad, entre 12 y 35 años, pues se sienten en este caso un poco, o que mejor dicho, se les da la espalda por parte de este Pleno a debatir una serie de medidas. Nosotros, como hicimos con el Plan de Cultura, con el Plan Estratégico de Cultura, presentamos una serie de medidas. No queremos que con el Plan de Juventud vuelva a pasar lo mismo, que nuestras medidas que planteamos al Plan Estratégico de Cultura pues queden en un cajón, y por eso nosotros queríamos traer a este Pleno este debate para que todos pudiéramos hacer propuestas en positivo. Y la verdad es que es curioso que el Gobierno y toda la oposición, excepto este grupo, pues presenten una enmienda a la totalidad al texto del Partido Popular. Y yo creo que a veces hay que recordarles que es que el Gobierno no está aquí arriba, es que está aquí abajo. Aquí abajo es donde está el Gobierno, no aquí arriba. Entonces, es curioso cómo pretenden darle la espalda a este debate. La última comisión política
que ustedes esgrimen, la última Comisión Política de Juventud, donde se tienen que debatir este tipo de cuestiones, se celebró el 14 de junio. Yo, por lo menos, no he podido debatir con ustedes las propuestas que nosotros planteamos para el Plan de Juventud. Caso de que ustedes hayan planteado propuestas, porque a lo mejor, igual el único grupo que ha trabajado al respecto es el del Partido Popular. Y si no se puede debatir en el Pleno, que es la representación de todos los vitorianos, incluidos esos más de 60.000 jóvenes a los que van a ir dirigidas las políticas de juventud, pues no sé dónde vamos a tener que debatir. Así que por estos motivos nosotros vamos a retirar esta moción, porque no vamos a caer en este circo de que las políticas de juventud no puedan debatirse en este Pleno, y que, bueno, pues ustedes sabrán si realmente bueno, pues tienen interés o no, o quieren mantenerlo como en otros temas, pues la ciudad parada también en las políticas, en lo que se refiere a las políticas de juventud. Gracias. Gracias a usted, señor García. Como usted ha utilizado el primer turno de su intervención y por hacer un ejercicio de ecuanimidad con el resto de grupos políticos, si alguien deseara intervenir, no, yo creo que no podría da lugar. hacerlo, si no, automáticamente se retiraría señor el punto de Hurtado. orden del día. No está en el turno de la palabra. No, le pido por una cuestión de orden. Sí, señora secretaria general, ¿nos puede aclarar esta cuestión? El reglamento indica que las mociones incluidas en el orden del día serán objeto de debate y que, terminado el debate, el grupo proponente podrá optar por mantener o retirar la moción presentada. Por lo tanto, hay dos cuestiones aquí. Yo creo que si antes de intervenir el señor García Calvo, cualquier representante de esta corporación, decide sin más retirar la moción, pues evidentemente no hay un turno de debate para el resto de grupos. Si uno utiliza su primera intervención haciendo alusiones al resto de formaciones políticas y luego dice que quiere retirar la moción, yo, como presidente de este Pleno, lo que abro es, por un ejercicio de ecuanimidad, un turno para todos los grupos. El que quiera lo utiliza y el que no, no lo utiliza. Y luego, teniendo en cuenta que el grupo proponente ha retirado la moción, no se procederá a su votación. Por lo tanto, si algún grupo desea intervenir, evidentemente se intervendrá. Y, evidentemente, como el grupo proponente ha retirado la moción, no se procederá a su votación. Señor Irabasi, ya es que no hay cuestión de orden, señora Comerón. A ver, señora Comerón, ¿qué quiere usted? Me gustaría que constase en acta que sería la primera vez que ocurre esto, por lo menos, desde luego, no ha ocurrido en los últimos años algo semejante, y que es, una vez más, una interpretación que hace, desde nuestro punto de vista, parcial e interesada el presidente. Sí, señora Larrión. Yo no tengo otro remedio que estar de acuerdo con lo que dice el Partido Popular, porque nosotros lo hemos hecho, hemos utilizado el turno de palabra, hemos retirado posteriormente y no se ha abierto debate. Que le solicito al presidente, al alcalde en estos momentos, que remita esta discusión a la Junta de Portavoces para tratarlo adecuadamente, porque nosotros lo hemos utilizado de esa manera y si se cambian las reglas de juego deberíamos de acordarlos, teniendo en cuenta que nos encantaría hablar en esta moción, pero creemos que esas son las reglas de juego. Esta cuestión ha sido tratada previamente. Insisto, mantengo la posición inicial. En todo caso, el reglamento deja muy claro que después del debate puede ser retirada la iniciativa. Si ustedes no hubiesen utilizado el primer turno para mostrar su opinión, absolutamente respetable y legítimo, yo entiendo que no sería necesario abrir un turno de intervenciones. En todo caso, hoy mantengo ese turno de intervenciones por realizar ese ejercicio de ecuanimidad. Si hay algún grupo que no desea hacer uso de él, pues no hay problema. Si hay algún grupo que desea hacer uso del mismo, intervendrá. Señor Fernández, ¿quiere intervenir? No quiere intervenir. Por parte de Podemos, tampoco quiere intervenir. Por parte del Grupo Socialista, tampoco desea intervenir. ¿Va a intervenir el Grupo Socialista? Sí, señora Canto. Sí, en primer lugar, a mí lo que me gustaría es utilizar este foro para invitar a participar en la elaboración del Plan Joven. Entendemos que hay foros
en los que se puede participar. Hay un foro político, foro técnico, un elkargune, y consideramos que ahí se puede participar mejor. Y yo no comparto la idea de que esto es evitar un debate. No la comparto para nada, porque además son temas en los que estoy convencida que el proponente de la moción sabe que hay un amplio consenso, y sobre lo que hay un amplio consenso es muy difícil debatir. Entonces, la conclusión a la que llegué yo, y interpreto que llegamos también más grupos, es que esta moción se trae aquí para poder decir que gracias a su grupo se implementan esas medidas en el Plan Joven. Y es por eso, por lo que existen varios foros y porque el fin de la moción es muy diferente que los puntos propuestos, que se hace una enmienda conjunta para para dirigir hacia donde tiene que ir las propuestas que son en la comisión política. No hay más. Yo no se evite un debate, porque esto no está aquí para ser debatido, esto está aquí para que todos estemos de acuerdo. Y, evidentemente, para debatir hay que tener opiniones diferentes, y sobre las cuestiones planteadas dudo mucho que haya opiniones diferentes. Una vez más, invitar a participar en la elaboración del Plan Joven, porque consideramos que la participación ciudadana, en concreto la participación de los jóvenes en política y en la elaboración de su propio futuro, es fundamental. Muchas gracias. Eskerrik asko, Kantu Andrea. Turno del Grupo Nacionalista, señor Prusilla. Vale, eskerrik asko. Quiero que quede claro que este grupo no intervendría a no ser que se hubiese hecho una valoración de las posiciones del mismo, y yo no voy o este grupo no tiene por qué quedarse en una posición de indefensión hacia las valoraciones de otros grupos. Entonces, hacia las valoraciones que ha hecho el señor García Calvo en su primera intervención, simplemente decirle que en esa reunión del 14 de junio de 2016 se establecieron el sistema de trabajo de cara a la elaboración del cuarto Plan Joven. Se llamaba Construyendo el cuarto Plan Joven, en el cual, tal y como decía nuestra propuesta presentada por todos los demás grupos, las propuestas se presentaban en los foros correspondientes, el Elkargune de Juventud, la Comisión Técnica y la Comisión Política. Ustedes han traído esas propuestas al Pleno, que ahora van a retirar, pero lo que yo sí quiero reclamar de alguna manera es que se respeten las reglas que entre todos nos hemos dotado en la elaboración de este Plan Joven, pero no solo de este Plan Joven, sino de todos los demás planes jóvenes que se han tratado en este ayuntamiento. Las reglas han sido las mismas, propuestas en los foros que comentaba y debate en los mismos. Ahora mismo usted sabe que las propuestas se están plasmando, se están informando, y de esa manera tendremos acceso al borrador en el cual estarán puestas las propuestas y podremos debatir sobre ellas, y podremos ver cuál es el punto de vista técnico, cuál es el punto de vista de los demás foros, como se ha hecho hasta ahora. Y en ese sentido tengo que decir simplemente que en el acta de esa comisión política que se celebró en junio, ninguno de los que estuvimos ahí mostró su contrariedad ante el proceso, cómo se iba a desarrollar. Ninguno dijo que se reservaba el derecho, que sí existe, es el derecho a presentar una moción, ¿verdad? Pero también existe el derecho a que esa moción sea enmendada y que, por tanto, haya un debate sobre la misma. Debate que parece ser que quería ser hurtado en este caso. Gracias, señor Prusilla. Por parte del Grupo de H. Bildu, entiendo que no se va a intervenir. ¿Quiere usted intervenir en un segundo punto? No quiere. Y mantiene retirarla. Por lo tanto, después del debate, tal y como dice el reglamento, el grupo proponente retira la moción y pasamos al siguiente punto del orden del día. No sin antes votar la enmienda transaccional que han presentado los grupos municipales, todos los grupos municipales, a la moción de H. Bildu para impulsar el transporte público en los partidos del Deportivo Alavés. Recuerden, es el punto 24º del orden del día y quedaba pendiente su votación
a expensas de un acuerdo transaccional que ha llegado entre todos los grupos políticos de la corporación. Por lo tanto, procedemos a su votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Y ahora sí pasamos al siguiente punto del orden del día, el que hace el 27º, moción presentada por EH Bildu sobre Garoña. Señora Larrión, nahi duzunean. Bai, eskerrik asko. Hoy hacía el chiste el señor Fernández, pero es así, que parece que este es el día de la marmota y una y otra vez, tanto con el fracking como con Garoña, y me toca defender Garoña otra vez. Sin embargo, yo creo que hemos superado ya la cuestión de la discusión sobre Garoña. No se viene a plantear aquí cuál es la situación en ninguno de los grupos, y de hecho la enmienda en concreto lo que plantea es la dimisión del presidente del CSN. Con lo cual ahí me voy a centrar. Y también quiero recordar que fuimos los grupos Euskal Herria Bildu, Podemos, PNV y PSOE, pedimos su cese el 19 de octubre en el Congreso. El 23 de abril de este mismo año también fueron 3/5 partes de la Cámara las que pidieron que se le apartara del cargo, todos los grupos políticos excepto el Partido Popular. Y ante esta petición del 23 de abril, el Gobierno en funciones no lo quiso llevar al Consejo de Ministros ni llevarlo a cabo. Los motivos que nos han llevado a todos estos partidos a solicitar este cese, esta dimisión del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear son numerosos. Numerosos, y pueden empezar, o el listado es muy largo, de que a pesar de tener la obligación de informar y rendir cuentas en el Congreso de forma anual, no lo había hecho desde 2014, o que la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nacional establece que el presidente del mismo debe ser independiente de la Administración General del Estado y, sin embargo, 24 horas antes de ser nombrado era el secretario de Energía de Estado. Entre estas numerosas razones, y por eso es la relación con Garoña por la que traemos aquí, hay muchísimas que tienen que ver con seguridad nuclear y, desde luego, con cuestiones como ocultar información y desatascar esta negación de documentación que se estaba produciendo por responsabilidad también de Transparencia Internacional. En las tareas que tenía Martí en su momento también estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de la central Santa María de Garoña y, posteriormente, asunto que él mismo ha estado también tramitando como presidente del CSN. Hay numerosas acusaciones también sobre Fernando Martí realizadas desde la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Y, desde luego, se le acusa también de una política del miedo en este organismo. Firma la propia presidenta de esta asociación una denuncia sobre esta política del miedo que define que es un modus operandi de la cúpula también desde que llegó el señor Martín. Y denuncia también la existencia de dosieres secretos, es decir, que no se firman digitalmente, que existen copias solamente en papel al que tienen acceso muy pocos técnicos o jefaturas dentro del CSN, entre los cuales se encuentra la evaluación de la central nuclear de Garoña. Desde que se produjo la renovación en la cúpula directiva del CSN, denuncian que se han realizado o se vienen produciendo una serie de hechos muy preocupantes y, sobre todo, que afectan a la propia seguridad nuclear y protección radiológica de los que tendrían que ser garantes. Los responsables del organismo ocultan información, desde luego hacen negación de esa información cuando se les ha solicitado. Y ellos denuncian también que se ejercen presiones sobre los técnicos, evaluadores e inspectores. Sin querer aburrir aquí a nadie, y sobre esto se habla largamente en las 50 hojas que están en el boletín de la comparecencia del señor Fernando Martín el 19 de octubre en el Congreso, pero se habla además de cómo diferentes indicadores para establecer riesgos que se catalogan de blancos, amarillos o rojos se han ido cambiando las atribuciones de a quién le corresponde la emisión de estos informes, quién categoriza también la gravedad del hecho y cómo diferentes hechos que se han denunciado también en el 2015 de relaciones de accidentes graves no se han ido comunicando y se han ocultado de forma pública. En general, creemos que no se conoce que el CSN, siendo como es un organismo público, tendría que actuar de otra manera. Desde luego, la transparencia está obligada además así. El año que viene tendrá una revisión de los organismos internacionales obligatoria cada 10 años, donde esto se analizará en profundidad, pero tenemos una grave preocupación porque estamos hablando de ocultación de información, hablando en términos de seguridad y de seguridad pública.
y de sanidad pública. Y estamos hablando ante acusaciones del mismo que hablan que cede a las presiones del sector en busca de una desregularización que desde luego va en contra y nos afecta porque merma la seguridad nuclear a la que tendría que hacer frente. Compareció el 19 de octubre, 50 hojas lo recogen en el Congreso de Diputados y, sin embargo, no respondió a casi ninguna de las preguntas que se realizó. Ahí también se le preguntó sobre qué iba a ocurrir con la extensión o no de la vida de la central de Garoña. No hay contestación, al menos todavía. Sobre lo mismo, se espera que en noviembre sepamos qué es lo que tienen intenciones de hacer. También es conocido que no le interesa la central de Garoña ni siquiera al propio Nucleonor, lo que es más bien es un caballo de Troya para extender el resto de centrales nucleares la vida útil, más allá no solo de lo razonable, sino encima mermando cuestiones de seguridad pública, y creo que son razones más que suficientes para que también a nivel de este ayuntamiento hagamos esa misma solicitud, teniendo en cuenta las declaraciones que hemos venido haciendo respecto a nuestro posicionamiento sobre Garoña y recojamos en la misma línea lo que hemos realizado ya en otras instituciones como es el propio Congreso. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Anderea. Orain irabaziren txanda, Fernández jauna. Sí, mi esker. Bueno, hoy parece que se ha bautizado como una expresión que he utilizado sobre el Día de la Marmota. Por desgracia es así, ¿no? Porque volvemos a hablar de Garoña, no concretamente específicamente de la central, sino tras la comparecencia a la que aludía la señora Larrion en la Comisión de Industria, Energía y Turismo de Fernando Martí, el presidente del CSN, para dar explicaciones sobre la situación del Consejo de Seguridad Nuclear. Pues la verdad es que estamos preocupadas, muy preocupadas y sobre todo muy anonadadas, ¿no? Y es que según las cifras facilitadas por Martí muestran que los datos de incidentes nucleares se han reducido, pero sin embargo estos mejores resultados se deben al cambio de la normativa y no de la realidad, es decir, no se ajustan a la realidad, siguen ocurriendo incidentes. Además, el cuerpo técnico del CSN ha denunciado en un informe que desde la llegada del señor Martí se ha seguido una senda marcada por la instalación del miedo, la ocultación de información externa e interna y las presiones sobre los técnicos, evaluadores e inspectores, lo que sea. Por no andar, porque la señora Larrion ya ha hablado de la falta de transparencia, compartimos esa visión. Y finalmente, este grupo consideramos que es escandaloso que un gobierno en funciones haya seguido tomando decisiones sobre el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, especialmente de esta central nuclear de Garoña, que ya hace tiempo pasó su vida útil, ¿no? Ya lo pedimos en esta comisión, ya pedimos y solicitamos la dimisión de esta persona, el señor Martí. Lógicamente, aquí también la vamos a seguir respaldando, ¿no? Porque entendemos y esperemos también que esta moción tenga el apoyo de todos los grupos para dar un golpe sobre la mesa de lo que queremos y lo que puede afectar a cualquier tipo de incidente de Garoña en nuestra ciudad, ¿no? Y cuando antes hemos dicho que queremos una ciudad green de verdad, pasan por este tipo de iniciativas, ¿no? De tomar el pulso, de tomar una voluntad política en contra de algunas personas que siguen a favor o agravando la lucha contra el cambio climático, o medidas energéticas obsoletas y peligrosas y avanzando hacia otro modelo. Eskerrik asko, Fernández jauna. Turno del Grupo Podemos, señor Hinojosa. Eskerrik asko. Y bueno, tremendamente breve porque, como ya han dicho mis dos compañeros anteriores, vuelve a ser el Día de la Marmota con las mociones que nos van a llegar. Pero bueno, esta sí que tiene un matiz un tanto diferente. No pedimos el cierre de Garoña, si ese título parece que es lo que podemos pedir, sino que pedimos el cese del presidente del CSN. Evidentemente, nosotros vamos a mantener la postura que mantuvimos en el Congreso de los Diputados, en el grupo que nos representa, que es Unidos Podemos, y evidentemente apoyaremos, como no puede ser de otra manera, la moción. Y lo apoyaremos no simplemente porque nos hayan marcado la posición política desde el Congreso de los Diputados, sino porque creemos que realmente esta persona no puede seguir dirigiendo un centro tan importante como es el Centro de Seguridad Nuclear. Creemos que la ocultación de todos estos informes y bueno, al final el juego político que está llevando para intentar llevar a cabo sus acciones no es la adecuada, y por eso nos sumamos con absoluta devoción a la moción presentada y poco más que añadir. Muchas gracias. Eskerrik asko, Hinojosa jauna. Orain Alderdi Sozialistaren txanda, López de Munain jauna, zurea da hitza. Sí, buenos días a todos y a todas. Bien, nosotros
creemos que no nos compete a nosotros el control y ni pedir la dimisión ni nada de un funcionario o una persona que pertenece a un órgano que ya tiene su órgano de control, como es el Parlamento. Tiene su órgano de control, tanto es así que en el nombramiento de los miembros de la Comisión de Seguridad Nuclear, antes de ser nombrados, pasan por una comisión del Parlamento donde efectivamente se da el visto bueno para que estas personas formen esa comisión. Es un órgano colegiado, las decisiones son colegiadas. Entonces entendemos que nosotros, como institución, ayuntamiento, no tenemos nada que decir. Es el Parlamento el que da el visto bueno para su nombramiento y es el Parlamento el que tiene que hacer seguimiento y, en todo caso, pedir dimisión o reprobación o lo que tenga que hacer con respecto a este órgano. Nosotros sobre este órgano no tenemos ninguna función, diríamos. Es un órgano de la Administración Central que se escapa a nuestro control y a nuestras posibilidades de poder hacer seguimiento de lo que acuerda. Esa competencia, como digo, está en el Parlamento. Que desde el inicio, o sea, no es decir a medio de la legislatura, que son 6 años el periodo de vigencia de este mandato y tal, no, desde el principio es el Parlamento el que controla quiénes lo componen y quiénes no lo componen y si son aptos para el nombramiento o no son aptos y luego el seguimiento del trabajo. Por lo tanto, tenemos aquí una enmienda que les vamos a pasar, que hemos preparado entre el Partido Nacionalista Vasco, a ver si las encuentro, y nosotros, donde hacemos hincapié, sí, en aquellas cuestiones que entendemos que tenemos que hacer incidir sobre lo que está pasando y lo que no está pasando con el tema nuclear en España y con Garoña en especial. ¿Tienes más? ¿Alguna copia más? No. Hay un pequeño fallo, el cuarto punto está numerado como segundo, pero es el cuarto, creo que es evidente que hay una pequeña confusión. Y lo que nosotros, como les digo, ahí planteamos que una posición firme y contra el Garoña y una exigencia también no menos firme de que el Consejo de Seguridad Nacional cumpla con verdadero celo y con verdaderas garantías y compromisos cuáles son sus competencias, sus funciones, sea imparcial y actúe en defensa y en la vigilancia de que efectivamente todas las instalaciones nucleares de nuestro país, no solamente centrales nucleares, sino también otras instalaciones de rayos X, etcétera, que están en su competencia, las vigile y lo haga con absoluta dureza, me atrevería a decir, para evitar los problemas graves que puede generar este tipo de energía si efectivamente no se lleva y no se controla con la debida diligencia y con la debida celo y garantía para el bien de la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Eskerrik asko, López de Munain jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Sirva en primer lugar que pudiendo compartir la reflexión que ha comentado la señora Larrión respecto al señor Martí y su comportamiento en una comisión en el Congreso de los Diputados y que realmente esa intervención del señor Martí o comportamiento, mejor dicho, propició la solicitud de su cese por los parlamentarios que ahí estaban, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que consideramos que ese cese, claro, a quien corresponde es al gobierno que lo ha puesto o que lo puso y que ahora va a repetir de alguna manera, ¿no? Y lo digo esto porque los miembros del CSN son nombrados por el gobierno tras consulta con el Congreso de los Diputados o la Comisión de Industria y Energía del Congreso de los Diputados. Y en este sentido, nosotros consideramos que sería una buena primera carta al Gobierno del Estado desde este Ayuntamiento el hecho de exigirle que se cierre inmediatamente Garoña, que ha cumplido su vida con su vida útil con creces, ¿verdad?
y que ahora mismo también se tenga en cuenta, porque es una decisión política, se tenga en cuenta la opinión generalizada de organizaciones políticas y sociales, las instituciones y la población en general en este caso. ¿Por qué? Porque si los representantes de nuestros diferentes partidos políticos en el Congreso de los Diputados, en esa comisión, no han conseguido el cese de esta persona, nosotros creemos que lo que tenemos que mandar desde Vitoria-Gasteiz es la solicitud firme, o la exigencia firme, mejor dicho, de que se cierre Garoña inmediatamente. Que esa sea la primera carta que desde Vitoria-Gasteiz va a tener el Gobierno español, que ahora mismo va a tomar posesión. Creo que Rajoy lo hacía hoy, ¿no? Pues bueno, que tenga esa carta. Y quiero decir también que ahora el peligro que todos sabemos es que Garoña pueda estar abierta hasta 2031, casi nada, lo cual es importante. Y que, además, tenemos que tener en cuenta el por qué no, o qué ocurre con los demás miembros, no el presidente solo, qué pasa con los demás miembros del Consejo de Seguridad Nuclear, que también son de mayoría designados, son designados por el Gobierno de España. ¿O qué pasa con un famoso comité asesor que existe en el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el que tiene que velar por la transparencia, curiosamente? Ese consejo asesor o ese comité asesor, al cual habría que pedirle cuentas a ver cómo vela por la transparencia en ese Consejo de Seguridad Nuclear. En este sentido, también queremos hacer, dentro de ese llamamiento al cierre de Garoña, una reflexión, y es que se alude muchas veces a qué ocurre con los puestos de trabajo de los pueblos alrededor de Garoña, ¿verdad? Esa se suele esgrimir como excusa. Ahí sí que, mira, y enlazando con la anterior moción, quizás es un buen lugar para implementar nuevas energías renovables, ¿verdad? Puede ser un lugar en el que se puedan implementar puestos de trabajo con energías renovables una vez que se cierre Garoña, porque la excusa de mantener esos puestos de trabajo, una vez que Garoña reviente, va a servir de poco a las personas que vayan a morir a las pocas horas al lado, en los pueblos aledaños, y a nosotros mismos, que por culpa de los vientos dominantes sufriremos las consecuencias de ese accidente, que cada vez tiene más probabilidades de que pueda ocurrir. Cada vez que Garoña no se cierre, y eso es algo que está encima de la mesa, cada vez corremos más riesgo de que podamos ser víctimas de un accidente. Yo creo que esa es la cruda realidad ahora mismo. Y por eso pensamos, desde el Grupo Nacionalista y también desde el Grupo Socialista, que es acertado traer una moción sobre Garoña, pero entendemos que es mejor poner firmemente cuál es la posición de este ayuntamiento sobre Garoña al nuevo Gobierno de Rajoy, nada más entrar. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Prosilla jauna. Turno del Grupo Popular. No desea intervenir. Por lo tanto, segunda intervención para el grupo proponente, Larrion Anderea, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. No tiene nada que ver lo que han puesto ustedes con lo que han dicho. Es decir, yo leo la propuesta y luego a mí me extraña mucho porque han cambiado de opinión, pero bueno. Leo la primera que dice: el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al Gobierno del Estado el cierre inmediato. Está cerrada. ¿Yo cómo voy a afirmar que se le pide el cierre a algo que ahora mismo está cerrado? Podremos pedir que no se abra, pero el cierre inmediato, seamos un poquito serios. No podemos escribirlo. Lo de vamos a decir firmemente al Gobierno lo que pensamos, bueno, yo desde luego estoy un poquito más informada que decir esta barbaridad. Sin más. Y no porque precisamente no esté en contra de Garoña, que lo estoy. Pero bueno, creo que hay que ser un poquito más serio. Y en lo de ser más serio, además, creo que ha sido bastante más serio diferentes planteamientos que se han aprobado no solo en este ayuntamiento, sino en las juntas de Álava, y de las que hemos participado los partidos que, desde luego, los que han propuesto esta moción. Y en esa, es que tengo delante la de juntas de Álava, desde luego se hablaba del desmantelamiento. Pero es que en el acuerdo también que tuvimos en el Parlamento Vasco,
el del 19 de noviembre del 2015, lo que como Parlamento Vasco solicitábamos es que íbamos a pedir, en caso de que se replantease la reapertura, el amparo a la Comisión Europea. Es decir, íbamos bastante más allá. Cuando se habla que esta es una moción que dice clara y firmemente lo que opina este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha ido perdiendo firmeza con el paso de las semanas. Desde luego prefiero la firmeza que mostramos en las declaraciones de las juntas y la que tenemos la del Parlamento Vasco. No sé dónde está la firmeza. Pero luego ya la sorpresa con el segundo. No vamos a pedir el cese porque esa es una atribución del Congreso. Pero eso sí, vamos a pedir que las actuaciones del organismo como el CSN, ¿Cómo tiene que funcionar? Sí, podemos decirlo. ¿Quién es el presidente? No. Es una disquisición, desde luego, que no ha tomado la palabra, pero creo que solo el señor Zapatero podría ser capaz, con sus conocimientos de derecho, de ver cómo se puede decir una cosa y justo la contraria, si es posible. Es decir, ¿no se quiere aprobar? Pues se dice, pero sí es más sencillo. Sí es cierto, como os he dicho aquí antes, que aquí no, y además creo que lo ha dicho el señor Brusilla, no se trata de dar una clase magistral. Si no es eso, si dices, mira, no me quiero meter con esto, pues se dice. No sé por qué, porque si lo aprobamos, o sea, si fue conjunto, si ha sido conjunto en juntas, si ha sido conjunto en el Parlamento, si ha sido conjunto en el Congreso el 19 de octubre, adelante, ¿no lo quieren hacer? No, si va a salir, si tienen más votos. O sea, sí es así de sencillo. Pero bueno, por lo menos los argumentos, o sea, ni desde luego que la posición firme del cierre, o sea, por favor, y desde luego no decir que no nos vamos a pronunciar sobre el CSN porque no es nuestra competencia para inmediatamente después hacer lo mismo. A partir de aquí, desde luego, efectivamente, y aquí sí que podría estar en algún otro argumento, que lo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz opine sobre el cese de este señor va a tener muy poquito influencia probablemente, puede ser, pero no deja de ser una declaración de lo que pensamos y sobre todo un tema de por qué lo estamos pidiendo, porque al final lo que realmente está detrás de que se cese a este presidente, al señor Fernando Martí, no está que nos guste más o menos, no es que sea del Partido Popular y nos caiga mejor o peor. Son las graves acusaciones de que se están poniendo en riesgo cuestiones de seguridad nuclear, acusados por sus propios técnicos. Es decir, no es precisamente en este caso una cuestión de declama política, aquí de posicionamiento. Cuando unos técnicos funcionarios llegan al punto de decir públicamente esto, el tema es muy serio llegar a dar ese paso. Que no nos tomemos con esa seriedad lo de que se están rebajando los estándares de seguridad nuclear, denunciado por otros, y precisamente en base a eso, hacer una declaración política solicitando el cese de un responsable, son muy libres de hacerlo. Desde luego, en el Congreso lo hemos hecho conjuntamente. Si ustedes no quieren hacerlo ahora, adelante, pero otras excusitas, no. Eskerrik asko Larrion Anderea. Irabaziren txanda, Hernández jauna. Sí, mira, es que, bueno, pues la verdad es que también, como la señora Larrion, sorprendido. Yo sí que estaba más acostumbrado a que igual aquí se defendía una cosa, igual en el Estado se defienda otra, pero no lo viceversa, que en el Congreso haya un apoyo unánime del Partido Socialista, del Partido Nacionalista Vasco, a la dimisión de esta persona, que lo que quiere es seguir jugando con la vida de las personas, con seguir manteniendo o reabriendo la central de Garoña, y ahora aquí pues se diga, no, es que no es nuestra competencia, cuando ha habido cientos de mociones que tampoco eran de nuestra competencia y se han aprobado, y ya está. Me ha sorprendido, la verdad. No he entendido muy bien esa argumentación y menos, bueno, pues yo creo que ya cómo ha sido transcrita en este aspecto y cómo se ha apoyado encima otras propuestas en otras instituciones. Y la verdad es que nosotros mantenemos la idea inicial de apoyar la enmienda original porque es la raíz de todos estos males, y hay que pedir una dimisión clara de una persona que va a hacer mucho mal, o que está haciendo mucho mal en este caso, a esa transición del modelo energético, y sobre todo que siga apostando por una central que ya su vida útil ha pasado porque oculta información, etcétera. Es que no sé qué más motivos tenemos ya para pedir una dimisión de una persona, no lo sé. La verdad es que me sorprende. Y simplemente, aunque no quiero entrar en el debate con el señor Pusella, sí que el tema de los empleos y el desmantelamiento, no se preocupe porque ya hay estudios de diferentes organizaciones, como Ecologistas en Acción, como ECO, otras, donde ya se habla que un desmantelamiento de una central nuclear cuesta entre 10 y 20 años y no solo se va a mantener los puestos de trabajo, sino se van a incrementar solo en ese proceso. O sea que
el empleo, ya la propuesta del empleo ya para analizar ya está superado ese debate. Por lo tanto, pues, lógicamente pues, tenemos que votar en contra de la enmienda in voce, pues porque es contraria a lo que hemos defendido todos los partidos, incluso los partidos que presentan esta enmienda in voce en otras instituciones. Y que, bueno, no sé, si la quieren mantener, que la mantengan, pero que también hablen con otros compañeros de partido en estas instituciones que ahí sí que han apoyado el cese de esta persona, no lo sé, sorprendido, sí. Eskerrik asko, Fernández Jauna, turno del Grupo Podemos, señor Hinojosa. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente decir y hacer la reflexión. Creo que se está utilizando las enmiendas in voce de manera torticera. No es lógico que todos los plenos, cada pleno, tengamos más enmiendas in voce que supuestamente son para corregir problemas técnicos, si la secretaria general no me corrige, o para cosas. Lo utilizamos, como vuelvo a decir, como ingeniería de emociones. A ver si le cojo en el último momento, le descafeino su enmienda, su moción presentada, y creo que hay que ser más serios también incluso con el propio reglamento. No es lógico que todas las enmiendas se presenten in voce, no da tiempo a discutir y tengamos que decidir en el último momento, y sean enmiendas encima para cambiar el sentido absoluto de la moción presentada primeramente. No sé, yo es que creo que debemos de hacer una reflexión, y la debemos de hacer de manera interna cada grupo, porque si bien es cierto que al principio eran prácticamente anecdóticas las enmiendas in voce, de un tiempo a esta parte todas son in voce y todas son cambiando el sentido y en el último momento, porque si algunos grupos mucho más pequeños conseguimos presentar enmiendas en tiempo y en forma, creo que los grupos con más representación y con más medios podrán hacer exactamente lo mismo. Y ya yendo a la enmienda presentada, yo podría estar de alguna manera de acuerdo, pero que me pasa lo mismo que antes. Hay una moción presentada inicialmente con la que estoy de acuerdo, me cambian el sentido y ahora me hacen elegir entre qué quieres más, a papá o a mamá. Joder, pues aquí hemos venido a hablar de la enmienda de H. Bildu, de la moción de H. Bildu, no de la enmienda presentada por el PNV, que hay partes que encima tampoco me gustan del todo. Porque yo no quiero que se cierre Garoña únicamente porque es un problema de seguridad. Yo quiero que se cierre Garoña igual que se cierre Azcoz, Almaraz, Cofrantes y toda la energía nuclear que hay por el Estado. Y quiero que el Estado empiece a hacer una transición energética y empecemos a mirar hacia otro lado. No quiero que se cierre o no se reabra Garoña o no se vuelva a poner en funcionamiento, la palabra técnica, bueno, que sea la que sea, porque es un problema de seguridad. Quiero que se cierre, que no se vuelva a poner en funcionamiento Garoña, porque quiero renunciar a la energía nuclear, no simplemente en el Estado español, me gustaría renunciar a nivel mundial. Pero bueno, creo que pedir únicamente el cierre de Garoña porque es un problema de seguridad no nos hace ver la otra parte del problema, que es que tenemos que dejar de depender de este tipo de energías y tenemos que girar hacia otro modelo energético. Y esto enlaza con la moción presentada anteriormente. Por ello nosotros seguimos manteniendo nuestro apoyo a la enmienda de H. Bildu y tendremos que votar en contra de la presentada in voce por las dos razones, porque creemos que se hace un uso torticero de las enmiendas in voce y porque creemos que no recoge ni quiere debatir el espíritu inicial de la enmienda presentada. Muchas gracias. Eskerrik asko. Hinojosa jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda. López de Munain jauna. No, simplemente para reiterarme en que la competencia de control de este órgano no está en el Ayuntamiento de Vitoria, sin embargo, sí el Ayuntamiento de Vitoria y la ciudad de Vitoria está por que no se abra. Probablemente haya habido una confusión en el cierre, que no se abra, que deje de existir Garoña, para que me entiendan. Que deje de existir Garoña, ahí sí que es, y es en lo que nosotros hemos querido incidir, no tanto en el control de un órgano que entendemos que nos compete. Y dicen, es que se pusieron de acuerdo el Parlamento. Claro, es que allá es donde les compete, ahí es donde compete controlar y ahí es donde compete plantear alternativas, la dimisión o lo que proceda. No en el caso del Ayuntamiento de Vitoria. Nosotros yo creo que tenemos que estar mucho más porque efectivamente Garoña desaparezca. Gracias. Eskerrik asko zuri, López de Munain jauna, Alderdi por aclarar, txanda. Eskerrik asko. Por aclarar, evidentemente nos referimos al cierre definitivo. Habría que modificar inmediato por definitivo en el primer párrafo porque, como saben ustedes, lo he dicho en mi primer turno, el riesgo es que se pueda reabrir y funcione hasta 2031, que eso es lo que se está debatiendo dentro del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿no? Y respecto a la cuestión de la dimisión o cese del señor Martí, yo creo que no está reñido que el Partido Nacionalista Vasco o el Partido Socialista exijan su dimisión en el
Congreso de los Diputados, y aquí lo que planteamos es el cierre definitivo de Garoña, que no se reabra, que el CSN tenga en su trabajo, porque esto es competencia, dice, no, es que no estés diciendo al CSN lo que tiene que hacer, no, es que es su competencia, es competencia del Consejo de Seguridad Nuclear, es competencia del mismo tener celo, garantía y comprometerse absolutamente con la seguridad de la población. Por eso es un Consejo de Seguridad Nuclear. Y además es competencia suya también la de informar para que no se amplíe la vida útil de la central nuclear de Garoña. Por eso no es que no le estamos diciendo que asuma funciones o competencias que no son suyas, señora Larrion. Le decimos que dentro de sus competencias tenga en cuenta la seguridad de las personas, que usted mencionaba que por eso se le pedía la dimisión a este señor, ¿no? Porque no tiene en cuenta la seguridad de las personas. Pues al CSN se le pide que tenga en cuenta la seguridad de las personas y se le pide o se le exige que no amplíe la vida de Garoña. Y también al Gobierno del Estado, que es que el Gobierno del Estado es el que ha puesto a este señor. Por eso exigimos al Gobierno del Estado que no se amplíe la vida de Garoña, que se cierre definitivamente. Es que si cesan a este señor, van a poner a otro. Van a poner a otro con el mismo punto de vista y el mismo rasero. Lo que le estamos diciendo al Gobierno del Estado es que al que pongan, si es que le cesan a este señor, tenga muy claro que desde aquí no queremos que Garoña se vuelva a abrir. Eso es lo que le estamos pidiendo. ¿Se puede pedir el cese de este señor? ¿Para qué? ¿Para que pongan a otro igual o parecido, antzekoa? Bueno, vale. Yo prefiero ir a la cabeza y pedirle al señor Rajoy que Garoña no se abra. Que desde Gasteiz no queremos que Garoña se abra. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Prosilla Jauna. El Partido Popular no ha intervenido en el primer turno, por lo tanto no lo hace en el segundo. Que quede claro que entonces la enmienda in voce presentada por los grupos PNV y PSE en su punto primero dice cierre definitivo de Garoña y procedería ahora a la votación inicialmente de esta enmienda in voce de sustitución y en su caso, si no ya de la moción presentada por el grupo EH Bildu. Vamos a votar, por lo tanto, la enmienda in voce presentada por los grupos PNV y PSE. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del grupo PNV-PSE, el voto contrario del grupo EH Bildu, Podemos e Irabasi y la abstención del Grupo Popular. Sí, señora Larrion. Me gustaría, es que el cuarto punto que se ha aprobado aquí es el Ayuntamiento dará traslado a esta moción. Me gustaría que, por favor, se pidiera qué grupos la han aprobado, porque yo no quisiera que el nombre de mi grupo apareciera en un texto como aparece el del número 2 con las incorrecciones que tiene. Simple y llanamente solicitar que no aparezca. Muchas gracias, señor Larrion. Pasamos así. Sí, explicación de voto. Sí, señor Garnica. Sí. Y me voy a remarcar, me voy a centrar en la explicación de voto. Se lo agradezco. Vale. Bueno, nos abstenemos si estamos de acuerdo, sin que sirva de precedente, con lo que ha manifestado el representante de Podemos. Respecto a las enmiendas, no respecto al otro, lógicamente. Y en este caso nos abstenemos además porque ha habido dos debates que no tienen nada que ver uno con el otro y nos ha parecido, bueno, no voy a entrar en... Nos ha parecido que ha habido dos debates diferentes sobre un mismo tema. Ya teníamos decididos no abstenernos porque entendemos que no somos competentes para tomar estas decisiones desde el Ayuntamiento y, por lo tanto, nos tenemos que abstener. Lo que sí tenemos que dejar bien claro que Garoña está cerrada desde hace varios años, desde el 2012, que claramente no queremos que se reabra Garoña, que estamos de acuerdo que el cierre de Garoña debe ser definitivo y además que Garoña no se va a reabrir y también que hasta Iberdrola ha dicho que no se va a reabrir Garoña. Por lo tanto, todos tenemos que tener claro, y lo tenemos en el Ayuntamiento, que Garoña no se debe reabrir y que el cese tiene que ser definitivo. Gracias, señor Garnica.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, el 28º, relación de decretos de alcaldía y resoluciones de los concejales delegados. ¿Alguna cuestión? No hay cuestiones, por lo tanto, pasamos al punto 29º, ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta por parte de algún corporativo? Sí, señora Larrión. Pesada, pero sí les voy a rogar que la moción que acaban de aprobar la redacten correctamente. Y lo siento, pero decir que se diga cosas como el cierre de Garoña, hombre, por lo menos pongan la central nuclear Santa María de Garoña y cositas de estas. O sea, porque cuando llegue este texto y en el segundo punto también no queda nada claro lo que le exigen al CSN de no ampliar la vida útil y demás, y quizás nos lo vuelvan a traer ahora, porque la verdad es que las incorrecciones son muy altas y por el bien del propio nombre del Ayuntamiento de Gasteiz, y aunque no comparto lo que digan, por lo menos que vaya con el mínimo, con la mínima corrección en el texto y que no se repitan este tipo de cosas. Eskerrik asko zuri, Larrión Anderea. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.